¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a dar inicio a la segunda ronda de actividades del primer Congreso Internacional de Investigación Científica del Delito. El día de hoy inicia la sesión el maestro Héctor Jauregui Morelos, que ya está ahorita por acá en la plataforma, y me voy a permitir leer la reseña del maestro Jauregui para que conozcan, ahora sí, una muy, muy breve reseña de su trayectoria. Ahí es donde nos dan ganas de vivir en Suiza, pero bueno. Sí. Un segundito nada más, por favor. Ok, le doy la más cordial bienvenida a mi amigo el maestro Héctor Jauregui Morelos. El maestro Jauregui es perito criminalista de campo adscrito a la Unidad de Investigación de Homicidios por Razones de Género de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Cuenta con 22 años de experiencia como especialista en escena del crimen. De 2007 a 2009 fue jefe de servicios periciales y de los laboratorios forenses en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es docente certificado por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación ante la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la CETEC. Trabaja, como ustedes sabrán, como docente a nivel superior. Él es máster en criminalística, criminología e investigación criminal, especialista en investigación y reconstrucción de escena del crimen. Y bueno, pues me da un gusto tremendo darle de la palabra al maestro Jauregui, que va a trabajar el día de hoy con ustedes con el tema de investigación de escena del crimen. Adelante, por el micrófono es tuyo. Muy buenos días a todos. No sé si me escuchan bien y todo. Levanten su mano, creo que sí. Daniel ya subió y todo. Bueno, nada más dame los permisos para compartir. ¿Sí? ¿Estabas como anfitrión? Sí, pero estabas compartiendo algo, el reloj o algo así. Ya lo quité ya. Aquí está. Ahí está ya tu presentación, ya se ve. Perfecto, bueno, pues bienvenidos, feliz domingo a todos y pues qué bueno que se levantaron temprano para acompañarme aquí en esta plática. Muchas gracias ante todo por la atención y por la presencia de ustedes. El día de hoy pues seré muy breve, seré muy rápido. La cantidad de tiempo que se nos permite hace que sea una cápsula informativa realmente. Es una cuestión rápida, pero que quede el tema sentado en ustedes para que ustedes desarrollen más allá de simples palabras que estoy comentando el día de hoy. Tengo, como decía el maestro, no 22, tengo 24 años en este ramo. Tengo 23 años, 22 años, sí, haciendo trabajo en cuestión de investigación de escena de crimen o de sitio de intervención, como ahora ya cambió, en cuestiones de homicidios de mujeres. Y el día de hoy, pues como les decía, voy a hablar un poquito de cómo la criminalística, iniciando el tema, notamos ahí unos gráficos, unos grupos a los que pertenezco, y vemos al lado izquierdo uno de, pues, una inquietud que yo tenía hace muchos años, que era plasmar de propia voz lo que era, cómo se trabaja una escena. Si conocemos algunos de nosotros los protocolos nacionales e internacionales, pues no son muy claros en cuestión de cómo el criminalista de campo va a actuar en una situación de homicidio de mujer, y eso ha llevado a que tenga muchas lagunas, tenga muchos criterios que no están mal, pero no nos ponemos de acuerdo entre unos y otros. Yo entiendo que un criminalista que está, digamos, en Guerrero, no sé, en Oaxaca, en Mérida, no va a trabajar de la misma forma que un perito que esté acá en el desierto, en Chihuahua,
Sonora, ¿no? En Baja California. ¿Por qué? Porque son distintos contextos en los que se va a aplicar la criminalística, siendo campo de acción muy diferente. Entonces, pues empecé a compartir algunas cuestiones basadas en este libro, que no es propaganda ni nada, pero sí había esa inquietud y me gustaría hacérselas saber. Bueno, los orígenes del concepto, les digo, el tiempo, ¿no? Actualmente no existe un consenso en cuestión del origen exacto del vocablo femicide. Asha Armada fue la primera persona que empleó el término femicide a una serie de crímenes violentos y sexuales perpetrados por hombres en Bosnia-Herzegovina en contra de las mujeres croatas durante la guerra civil en este territorio. Se me hizo bien interesante porque hemos adaptado los conceptos como propios, pero ya había personajes históricos realizando este tipo de acciones en contra de la violencia contra las mujeres. Aunque es un concepto histórico, sí tenemos que puntualizar quiénes fueron los primeros, las primeras, que empezaron a señalar este fenómeno poniéndoles nombre, ¿sí? Entonces, aquí Hasja Armada fue de las primeras que actualizó esta situación. Aunque se desconoce el proceso exacto de la creación del vocablo, existe un consenso considerable dentro de la literatura en materia de ciencias sociales, que fue donde se empezó a permear esto, el feminismo y en tópicos relacionados contra la violencia en contra de las mujeres, ¿sí? Y el feminismo atribuido a Diana Russell, que es la que conocemos más ampliamente nosotros, los que estudiamos, nos manejamos en este contexto de investigación de género o de sexo, ¿sí? Definió la forma más exhaustiva al fenómeno del feminicidio o femicidio, ¿sí? Ella comentaba, y lo subrayo en la parte inferior de la presentación, cuando escuché la palabra femicide por primera vez en 1974, pensé que sería un nuevo término adecuado para el asesinato misógino de mujeres. Este fue un fragmento de un discurso que dio Diana Russell en 2006, ¿sí? En un documento que ella realizó. Bueno, femicidio y feminicidio. Los vocablos a veces son confusos, a veces pensamos que es lo mismo y realmente sí es lo mismo, pero le hemos dado otra connotación distinta. Sobre todo en Latinoamérica lo hemos separado en ese contexto. Los vocablos están basados en la origen anglosajón, ¿sí? Llamada femicide, pero hoy en día es posible establecer pequeñas diferencias de un concepto muy similar. Femicidio representa una traducción únicamente literal de muertes violentas de mujeres, representada solo el sexo de la víctima y por ende constituyendo un elemento paralelo de homicidio. Es decir, se aisló el concepto y se plasmó única y exclusivamente adaptándolo a la muerte violenta de las mujeres, ¿sí? El femicidio es la acción, ¿sí? Y por otro lado, tenemos el feminicidio. Feminicidio es aquel ínfimo elemento extremo de la normalización y tolerancia de la violencia no solo de género, sino también de otras formas de violencia reiteradas y sistemáticas en contra de los derechos de las mujeres y las niñas. La gran diferencia de los dos conceptos de feminicidio y de femicidio es que femicidio se aplica a la acción de la muerte violenta de mujeres y el concepto feminicidio se aporta al fenómeno de discriminación de género contra las mujeres. Entonces, uno es el fenómeno y otro es la acción. Cuando tenemos fiscalías que se practican la investigación del feminicidio, pues estamos hablando de un contexto más general. A veces pensamos nosotros como estudiantes, como trabajadores, que es porque mataron a una mujer, ¿no? Queremos estudiar más allá y establecer el fenómeno de la mecánica, la acción y el antecedente de la violencia contra esa mujer. Entonces,
empezamos a separar los conceptos, aunque les digo, representan lo mismo, pero ya con una connotación un tanto distinta en estos criterios. Muy bien. ¿Qué contextos y características del feminicidio vamos a entender? Aunque el feminicidio constituye un fenómeno sui generis, ¿sí?, que puede ser diferenciado con otras clases de violencia letal, existen contextos y características particularmente claras que son identificables si aplicamos esa investigación con esa perspectiva de género. Entonces, cuando me dicen, ay, pues es que ustedes discriminan, deberían de hacer todo igual, deberían de estudiarlo también aplicado ese contexto a hombres, a niños, ancianos y todo. Por un momento en mi carrera de la fiscalía pensé eso, pero ya después con el tiempo entendí que son un contexto de un fenómeno social distinto al contexto del homicidio al hombre, aunque podamos tener controversias o pláticas largas de estos criterios, sí debemos de entender que hay un fenómeno social muy distinto a la violencia contra la mujer, no en general, pero sí en unas cuestiones muy particular, que es la discriminación, ¿sí? Entonces, esto pues obliga a que nosotros empecemos a dictaminar en cuestión de género, en cuestión de la violencia contra la mujer. Entonces, no es irracional el mencionar el fenómeno de forma plural como los feminicidios, ¿sí?, como una serie de eventos que presentan de diversas formas y contextos. El crimen organizado, violencia familiar, en sus modalidades de odio, de eliminación, de venganza, de cuestiones inclusive sexuales, y todo esto hay que expandirnos en un contexto de cómo vamos a abordar. Tenemos una marcada tendencia a establecer que los feminicidios son una cuestión donde el hombre agrede sexualmente a la mujer, y no es así. El feminicidio se da en unas particularidades distintas, con aplicaciones distintas de violencia. Entonces, no todas las mujeres que mueren a razón de este fenómeno pueden ser de contextos sexuales, sino que va a aplicar otra razón. Por eso, cuando tenemos un criterio muy cerrado en esa situación tanto misógeno, aplicamos esos criterios en cuestión de, bueno, como no tiene agresión sexual ni nada, pues no puede ser categorizado como un feminicidio, o como andaba con droga o con armas de fuego, pues no es un feminicidio. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado de no cerrar la puerta y no ser tan cuadrados en estos conceptos, ¿no? Entonces es interesante el abordaje de estos criterios. Estoy leyendo acá a un lado también, si quieren manejar así alguna pregunta, la pueden ir plasmando de una vez. Entonces, ¿cómo se da este contexto histórico? La violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, conformada por el conjunto de conductas misógenas, es decir, pues machismos, odio contra las mujeres, y que puede conllevar la impunidad social, incluso del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. A veces se cargan estos criterios y se manejan a favor de contextos sociales, contextos políticos, y hay que tener también un criterio muy objetivo a la aplicación de estas investigaciones para que no se presente fenómenos como me ha pasado en lo particular, donde por ser una mujer que era estudiante de la universidad, se le dan unos criterios de aplicación de la justicia mucho más elevados que a una mujer que estaba en su casa en un contexto de pobreza extrema y consumía droga. Entonces, les digo esto por una experiencia que tuve de unos eventos que fueron al mismo día, a la misma hora, me hablaron a los dos eventos,
y resulta que una de ellas era una estudiante universitaria y la otra era una ama de casa que estaba consumiendo drogas cuando la pareja la priva de la vida. Adivinen quién salió en el periódico durante toda la semana, quién cerró la universidad, por qué cerraron la universidad durante una semana por protestas, por la estudiante y no por la otra persona. Entonces, no quiero decir que esté mal que se proteste, pero sí hay que tener un contexto que no se maneje de ámbito político o social, que dé atención a una y deje de dar atención a otra. Muy bien, el término feminicidio comienza a usarse para referir el tan sonado fenómeno de las muertas de Juárez, ¿sí? Este concepto lo trajeron a colación luchadoras sociales como Marcela Legarde y Julia Monarres, que pues si eres estudiante, si eres operador de un sistema de procuración de justicia, sí te recomiendo que leas si te interesa el tópico, porque no solamente está lo oficial, sino también publicaciones de luchadoras sociales que podemos tener a cuenta su opinión, su conocimiento y su aplicación de la ciencia a la investigación de este tipo de delitos. Entonces, es interesante todos estos criterios y abrirnos ese espectro más amplio a decir, no, yo nada más lo que me dé la fiscalía voy a investigar o lo que me digan en la universidad. A veces estas autoras, que son autoras, nos pueden dar un panorama que podamos entender mejor este fenómeno o este contexto social tan lacerante que ha pasado en nuestro país, ¿no? En contextos relacionados ya básicamente en mi área de atención, que es la criminalística de campo, la forma en la que intervenimos él o la criminalista de campo sobre esa toma de decisiones en la investigación, es decir, cómo vamos a empezar a aplicar criterios que den a una línea de investigación a un delito de género, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la línea delgada que tenemos que tener a cuenta. La atención que se le brinda al caso, qué solicitud de información vamos a requerir y la manera es en cómo es solicitada, ¿sí? ¿En qué trabajaba ella? No, pues era sexoservidora. Ya no preguntamos nada, ¿sí? Se cierra o el factor de riesgo es tan alto en esos tipos de actividades que pues realmente no podemos aplicar un contexto de feminicidio. Yo sé que hay fiscalías muy eficientes y que aplican de manera indiscriminada este concepto, pero yo estoy hablando de manera personal como investigador. Si vamos a buscar más información cuando sepamos esto, cuando vemos en el domicilio de la víctima armas, droga, huellas visibles de consumo de enervantes, de fármacos, ¿sí? Le vamos a dar la misma eficacia a un hallazgo de una joven estudiante que tiene un contexto de riesgo un poco más bajo porque era protegida, no estaba en riesgo, no tenía relaciones sexuales afuera de, o no sé, algunos otros criterios. Bueno, ese es el criterio que cada uno de los criminalistas debe de aplicar para estos contextos, ¿sí? La calidad de la investigación pericial realizada en el lugar de intervención con aspectos que constituyan de forma técnica una investigación criminalística con una perspectiva de género. No es nada más decir, oiga, perito, ¿usted aplicó criminalística con perspectiva de género? Bueno, defíname qué es eso, porque les decía hace un momento, pues no hay un documento que diga la aplicación de la criminalística. Sí hay un protocolo de perspectiva de género, pero no existe como tal algo más sólido. Y yo sé que algunos de ustedes, y les digo por experiencia, nos han dado cursos de criminalística con perspectiva de género. A mí me tocó uno de la Universidad Iberoamericana, y yo realmente no vi un contexto aplicado básicamente a la perspectiva de género. Era un contexto de criminalística general que tenía atención específica en la genitalia.
con ese criterio de que todos los feminicidios tienen un contexto de agresión sexual, que es una forma errónea de aplicación de objetividad a este tipo de eventos. Vámonos a lo práctico. Al arribar a la escena, ¿sí? Donde vamos a ver si está o no acordonado, que existan barricadas, ¿sí? Entonces, aquí hay algo que, para empezar, tenemos discrepancias en los criterios. ¿Qué es una escena del crimen? Y me lo hacían saber varios compañeros alumnos y varios compañeros docentes, sobre todo al sur del país, donde dice, no maestro, cuando un perito ya aplica escena del crimen, ya nos burlamos de él, porque pensamos que eso es un término anglosajón basado en las series policíacas pues americanas, ¿no? Que ya es un término que ve muchas películas este perito, ¿no? ¿Sí? El lugar de los hechos es el que se aplica en Latinoamérica o sitio de intervención. Y aquí lo plasmamos el maestro Óscar Cortés y yo en el libro que les mostré ahorita. En México, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de la Guía Nacional de Cadena de Custodia, se nombró lugar de intervención o sitio de intervención, donde los conceptos de literatura internacional especializada han seguido siempre el mismo concepto llamado escena de crimen, ¿sí? A diferencia de México, por lo tanto, se queda indistinto su nombre. Traemos asesores, traemos capacitadores que confiamos en los conceptos que nos están marcando, confiamos en las técnicas avanzadas científicas que tienen, pero imagínense que venga alguien de Estados Unidos y le diga, nada más no vaya a usar la palabra escena del crimen porque nos vamos a burlar de usted. Independientemente que nos dé una semana de capacitación, usted va a ser signo de burla porque dice escena de crimen. Es como el meme de las banderitas, ¿no? Que en Estados Unidos escena del crimen, no sé, en España escena del crimen, en Inglaterra escena del crimen, en México no, es sitio de intervención, lugar de los hechos, etcétera. Aquí tenemos todavía una falta de criterio para unirnos en cuestión de los conceptos y sobre todo cerrarnos a que si ya nos dijeron eso, no hay un cambio estructural y tenemos que utilizar nada más esto. Salirnos un poco fuera del contexto de la caja, ¿no? Se aplicará la perspectiva de género en la criminalística por parte de las y los criminalistas que analizan el lugar del hallazgo y se limitan simplemente a realizar el levantamiento del cadáver, sino que también vamos a revisar el lugar en un radio ampliado para buscar otros elementos que pudieran dar indicios de lo ocurrido o de la identidad de la mujer. A veces queremos ir a la visión túnel, que lo marco mucho en diferentes foros. A veces tenemos esa visión túnel de nada más el cadáver y lo que esté alrededor, con sangre, con balas, con cuchillos, ¿sí? Esa visión túnel evita que nosotros salgamos de ese rango de confort y no busquemos más cosas, no busquemos cuestiones que nos pueden dar un margen amplio de resolver el crimen con más indicios, con más información que nos ayuda a establecer la trazabilidad o la verdad histórica científica del fenómeno que acaba de ocurrir, ¿sí? Expertos forenses pueden presentar estereotipos de género, ¿sí? Mismos que influyen en la recolección, procesamiento e interpretación de la evidencia. ¿A qué me refiero con esto? Pues que tengamos un perito misógino, machista, que tengamos un criterio de algún perito, sea hombre o mujer, ¿sí? Cerrado, en cuestión de señalar de el lugar en el que estaba, por eso le sucedió eso, ¿sí? En la forma que estaba vestida, por eso le sucedió eso. En la forma de la actividad que desarrollaba, por eso le sucedió eso, y nos da una interpretación muy, muy limitada a la verdad histórica. Puede que no le crean a la víctima o inclusive que la culpen por lo que acaba de sucederle, ¿sí? Lo cual puede tener implicaciones sobre qué evidencia voy a estar recolectando.
¿Para qué recolectó estos condones si ella era sexo servidora? Pero es que pudo haber estado la asesina ahí. No, pues ella estuvo trabajando desde ayer en este cuarto y pues ha de ser de medio mundo. ¿Para qué? Imagínense llegar con 20 o 30 condones ahí al laboratorio. ¿Qué nos va a decir el laboratorista? Conocemos todos los que trabajamos en fiscalías en una u otra ocasión, no digo general, que puede prestarse esa situación donde el criminalista del laboratorio nos diga, ¿para qué me traes tanto mugrero? Hubieras levantado unas muestras o le hubieran levantado nada más unas solas. Cuestión de criterios, cuestión de diálogo entre diferentes investigadores para aclarar este concepto, porque algunos de ustedes pueden traer un concepto de que está válido hacer el muestreo de un campo grande de evidencias. Sí se puede, por ejemplo, en la sangre, pero vamos a tomar criterios cerrados, va a ser limitado, ¿sí? La criminalística con perspectiva de género implica identificar, analizar, interpretar y explicar dinámicas de cada una de las variables que llegaron a un resultado, a un tiempo, a un modo y a un lugar especial. Tiempo, modo y forma que utilizan los abogados. Bueno, el criminalista debe de revelar esas información para que los que estén alrededor investigando, que no sean forenses, tengan a mano eso. Nos hemos convertido, y sí lo voy a hacer así, doble raya, en nuevos criminalistas técnicos que nomás vamos y recolectamos cosas. A veces, si tenemos la visión túnel, pues vamos a recolectar cosas muy limitadas por flojera, porque no tenemos material, porque no tenemos tiempo, porque no tenemos capacitación o porque simple y sencillamente no tenemos ganas, ¿sí? Entonces, en un contexto de perspectiva de género, cualquier detalle es importante y si lo dejamos ir, perdemos de gran información que nos puede servir. ¿Cómo nos vamos a preparar y cómo vamos a arribar a la escena del crimen? Antes de ingresar es imprescindible realizar la valoración sobre las circunstancias relacionadas con el evento. No llegar y meternos nada más. Necesitamos hablar con los primeros respondientes, pero realmente hablar. Algunos de ustedes me podrán decir, sí, aquí sí hablamos, aquí sí nos ponemos de acuerdo. Aquí en lo que estamos firmando actas, nos ponemos de acuerdo. Bueno, acá no. Acá nos dicen, ahí está y métase. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué? No, pues nomás dicen los vecinos que se dieron 3 disparos y pues la señora al parecer es de la casa. Pocas de las ocasiones nos tienen un contexto amplio y no es porque no quieran, es porque la gente o es cerrada, no quiere declarar o no hay información a mano que nos puedan transmitir a los criminalistas. En muy raras ocasiones, él o la criminalista de campo será el primer personal en arribar a la escena. Es muy rara vez que yo llegue después, que me hablen a mí directo antes de que llegue el primer respondiente y antes que llegue un agente de investigación. Es importante que se designe a un criminalista de campo y que éste cuente con una vasta experiencia y sobre todo ética para la aplicación de técnicas y ciencia al momento de la investigación de la escena del crimen o del sitio de intervención. La labor principal de este operador, según autores como Houck, Crispino y McAdam, lo denominan como las 3 R's del proceso científico de la escena del crimen. Es reconocer o identificar, documentar o record y recover, que es recolectar, ¿sí? Estas 3 R's en inglés, que aquí serían identificar, documentar y recolectar, ¿sí? Son la principal acción que debemos de tomar a cuenta cuando estemos procesando un sitio de intervención. Con este método es posible extraer gran cantidad de información de cualquier escena del crimen dada. Reconocer, identificar qué evidencia esté relacionada con. Hace poco vi un caso donde la joven mujer muerta no tiene ninguna herida abierta, es por una asfixia,
y el agente de investigación obligó al perito a llevarse los cuchillos del lugar, aunque se le explicó que esos cuchillos pues realmente sí podrían tener información, no era identificada como información que esté relacionada con los hechos. Entonces, ahí identificar es la primera instancia. Documentar dónde está esa información, en qué lugar, lo medimos, lo retratamos, lo describimos en nuestras partes, recolectar, lo recolectamos de manera adecuada, ¿sí? O nomás lo echamos a la bolsa y nos fuimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el sitio de intervención / escena del crimen? También tenemos que interpretar qué significa ese material que estamos localizando, por qué está ahí. Hay una literatura, no recuerdo el nombre, donde dice qué es esto y para qué sirve. Todo el material que está ahí, porque está el cuarto vacío, porque está el cuarto ahumado, porque está en el cuarto ahumado un cartón, como lo están viendo en la imagen. Manchas que tiene, ¿qué significan? Están salpicadas. ¿Será sangre? Vamos a aplicar técnicas que nos puedan auxiliar a acercarnos un poquito más a esa verdad, ¿sí? Es necesario que esta información, que es la evidencia que estamos ubicando, brinde una interpretación y un contexto a toda aquella información que es recolectada. Es decir, podemos levantar muchas cosas, pero ¿para qué te sirve todo esto? ¿Qué te va a acercar a esta verdad histórica? No, que nos digan los laboratorios y después averiguamos, ¿no? Desde la escena del crimen tienes que tener la capacidad para identificarlo. Es decir, conectar lo recolectado con las hipótesis plasmadas en un dictamen. A mis alumnos, y no sé si algunos creo que algunos están aquí, siempre les digo, lo que estás observando está conectado con lo que estás diciendo como conclusión. Si sí es así, hiciste buen trabajo. Si no es así, tienes que replantear lo observado. Esta evidencia está relacionada con la hipótesis que estás plasmando, sí, no, ¿por qué? A replantear o a seguir una trazabilidad de ello. ¿De acuerdo? Se podrán establecer teorías fácticas más sólidas de los eventos acontecidos, es decir, establecer esa verdad histórica, y esto le va a dar valor agregado dada la experiencia de cada uno de los elementos que participan en la investigación. Él o la criminalista de campo será responsable de solicitar información sobre las condiciones que estamos plasmando en el lugar, sobre la seguridad. Ahora sí, primero mis dientes y después mis parientes. No me voy a ir a meter nada más porque sea una escena. Necesito preguntar si es una escena que se mantiene la seguridad, tanto hecha por el hombre o las condiciones, digamos, a la mujer la quemaron la casa. ¿Es seguro entrar a la casa? ¿No se va a colapsar? ¿Están cerradas las líneas de gas? ¿No hay nadie adentro que me pueda dañar? ¿Están seguros? ¿Ya checaron? ¿Ya revisaron todo? ¿Sí? Entonces necesito establecer esas condiciones. ¿Se manipuló el lugar antes de que yo llegara? No se manipuló. Entonces, ¿por qué tiene una toalla la víctima encima? Alguien lo manipuló. Tienen que ser muy, muy vastos en la adquisición de toda esa información que estamos solicitando, ¿sí? La hora de llegada del primer respondiente. ¿A qué hora se oyeron los gritos, los disparos? ¿Sí? ¿A qué horas llegaste tú? ¿Hubo posibilidad de que se cambiara la escena, que se alterara la escena? ¿Se movieron vehículos del lugar? Sí, no, ¿por qué? Porque no se sabe, ¿sí? Así como cualquier otra actividad que sea reportada por personal del lugar. Lo anterior va a ser con el fin de establecer hipótesis y o conclusiones objetivas. A nosotros se nos exige como criminalistas en una cuestión de un delito de género o de un feminicidio que seamos objetivos y que lo representemos en una sala de juicio oral de manera vasta y clara, que no tenga sesgos y que si no tenemos dicha información, la información que vamos a aportar va a variar y va a ser pues cancelada o va a ser decretada como no válida, ¿sí? Entonces, esto es importante dentro de los criterios de acción de la escena. Aspectos a tomar en cuenta en contextos de homicidio y de feminicidio. Antes de ingresar a la zona,
con elementos evidenciarios potenciales, observe el piso y superficie. No sé por qué no se está viendo, a ver si se ve aquí. Va. La tecnología del hombre blanco no funciona en este momento, pero les prometo otras gráficas. Muy bien. La búsqueda y examinación debe realizarse de la evidencia hacia el cuerpo, jamás iniciando por el cuerpo y posteriormente la evidencia. ¿Por qué? Porque en el camino de entrada a la escena hacia la víctima vamos a pisar, vamos a mover, vamos a dejar nuestro cabello, nuestra saliva, lo que ustedes quieran, podemos contaminar. Pero si lo hacemos de forma metódica, de lo general a lo particular, vamos a hacer una estructura más válida a esa recolección de esos materiales sensibles significativos, de lo general a lo particular, ¿de acuerdo? Emplee fuentes de iluminación en la localización de evidencia, aun cuando lleve a cabo diligencias a plena luz del día. Qué triste que no se estén viendo los gráficos. Déjenme ver si puedo abrir otra ventana, si me lo permiten, a ver si la otra presentación me lo deja. Porque tengo dos, por si fallaba algo. Bueno, es esta. Un segundito. Creo que es esta. Permítame y voy a pasar para acá. Ahora sí. Déjenme. No sé si ahí lo puedan ver. Si no lo ven, déjenme. Dejar de compartir. Una disculpa rápida, problemas técnicos, pero les prometo que aquí ya se va a ver. Espero. Aquí ya está. ¿Sí? Entonces, les decía, aspectos a tomar en cuenta en contextos de homicidio y feminicidio. Antes de ingresar a la zona, establezca elementos evidenciarios potenciales, observe el piso y la superficie. Si vemos un piso de manera llana, de manera los ojos claros, con luz natural o luz artificial directa, no vamos a ver si vamos aplicando luces oblicuas o luces rasantes o si aplicamos técnicas de iluminación distintas, como las podemos ver aquí en pantalla. Esto da un margen un poquito más claro de las personas que estuvieron próximos a la superficie. Amara, ¿querías comentar algo? Compañera, ¿levantaste la mano? Bueno, yo creo que se equivocó, pero estas son técnicas básicas y les decía la búsqueda de lo general o particular. También las fuentes de iluminación y localización de evidencia, aun cuando sea de día. Cuando sea de día, no importa, lleven una lámpara, pero lleven una lámpara que sea potente, que sea de varios lumens, que sea más de 1000 lumens. Inviértanle o pidan en su trabajo que se les aplique ese concepto de adquisición. ¿Por qué? Porque también podemos ver, como ustedes ven aquí en pantalla, que a pesar de que era de día, ensombrecimos un poco y aplicamos luces rasantes y ya nos da las rodadas de neumático, nos da las rodadas de calzado y podemos aplicar otras búsquedas más minuciosas en la proximidad o en el lugar de interés en el cual estamos buscando en la escena. Al momento de acercarse al cadáver, ponga especial atención en todo lo que le rodea, no descarte nada de forma indiscriminada, no tengan esa visión túnel, ¿sí? Esa situación es bien importante. Este caso, miren lo que tiene la víctima, está descalza, se ve tierra en la parte posterior a la víctima, pero
en la parte del pie y en la parte del pantalón vemos un fragmento de cáscara de cacahuate o de maní. ¿Sí? Este es un caso que fue muy sonado. Cuando es identificada la víctima, vamos a su domicilio, perdón, no a su domicilio, al domicilio de las personas de interés para la investigación, que esta era una pareja sentimental. A pesar de que ella era casada, pues estaba saliendo con un sujeto que vivía en este domicilio, con el cual últimamente se le había visto en una situación un tanto violenta de abuso por parte de él. Cuando llegamos a la casa, pues notamos que era una deshuesadero, como le llaman, de autopartes, y en el interior del domicilio, antes de ingresar, notamos que había recién alzado, había limpiado las habitaciones e incluso tiró la basura. Pero en el bote de basura, al tener jarabe del refresco, del jugo, de algún alimento, se quedó pegada una cáscara o varias cáscaras de cacahuate. Bueno, tal vez no sea importante en un principio, pero no hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo esa visión túnel. Nos la llevamos al laboratorio, cotejamos la cáscara o el fragmento de cáscara de cacahuate que tenía en el pantalón junto con la cáscara de cacahuate que estaba en el domicilio del sitio de interés y vemos que da el match o da ese principio de correspondencia. ¿De acuerdo? Entonces, al hacerlo de forma simple, que es a su lado izquierdo de la pantalla, vemos que sí embonaba, pero al someterlo un poquito a un régimen más científico, más específico, más metódico, vemos que no solamente tiene 2 puntos, sino que es A y B, sino que tiene 4. Tenía formas cóncavas y tenía formas convexas que correspondían con esos 2 lugares. También es importante establecer que las escenas del crimen son tridimensionales. Arriba, abajo y todo el espectro vamos a buscar. A la joven la privan de la vida en el exterior cuando huye de su agresor, cuando empieza a atacarla en este lugar. Cuando nos fijamos debajo de la cama, ahí está subrayado ahí en círculo rojo, ahí ya empezó a hacer luminiscencia. Pero lo más importante fue cuando vimos una foto de ella, la cual traía maculación de sangre. Hasta ahí salpicó el primer golpe que le dio el agresor antes de que ella corriera. Ahí empezaron los hechos que la privaran de la vida con una gran roca en la cabeza por parte del padrastro. Advierta si algo ha sido movido o alterado. ¿Cómo es posible que un cuerpo en estado de putrefacción tan avanzado tenga las cobijas limpias, tenga la toalla limpia y el colchón esté limpio? Era para que estuviera maculado el colchón de líquidos pútridos, la colcha con grasa, estuviera todo. Resulta que el marido todos los días la limpiaba. Una vez que la mata, quería conservarlo, el cuerpo, y ahí lo mantuvo por días hasta que los vecinos reclamaron a las autoridades el fétido olor que emanaba del domicilio. Fue cuando se investigó y el tipo decía que él todos los días le aplicaba una pomada. Eso porque la pomada decía pomada para embalsamar, o sea, era una pomada bálsamo. Y él pensó que era para embalsamar o que esa era la que utilizaban los mortuorios, en centros mortuorios, para embalsamar cuerpos. Y él todos los días le untaba, la limpiaba y le untaba, pero pues, los procesos internos de la putrefacción nos hicieron esperar y se aplicaron sobre todo en tiempos de calor como los que tenemos hoy en día aquí en Ciudad Juárez. No mueva ni altere la posición del cadáver inmediatamente. Al querer saber quién es la persona, movemos la cobija, pero nos damos cuenta que la almohada es parte de la mecánica de la agresión a la misma. Aquí batallamos mucho porque, pues primero, no nos sabíamos estos criterios de no alterar la escena y segundo, el perrito no nos dejaba acercarnos para nada al cadáver y sí batallamos mucho para retirarlo de ahí. Batallamos casi media hora donde el nieto mata a la abuela para quedarse con la pensión que tenía ya guardada la señora.
la asfixia y después la golpea para al último rematar poniéndole la almohada y despersonalizar, hablando de contextos de evidencia conductual. Observe entre los brazos y piernas sin manipularlas en búsqueda de evidencia conductual clave, como les mencionaba hace un momento. ¿Cómo se condució? Si nos fijamos en los muslos anteriores de la víctima hay sangre de embarradura, pero en la zona de la pelvis no tiene sangre. Entonces, ella estuvo sentada mientras era agredida, ¿sí? Se ve que bajó la sangre hasta la blusa y para rematar, pues ya le insertaron ese tubo de PVC en el cuello. Era un delito de odio, una persona que había, pues, robado a otra persona y esta decidió tomar venganza agrediendo a la víctima y privándole de la vida, mientras obtenía información de dónde había dejado el dinero que le robó. Sea perspicaz en la observación de signos de muerte. Hay congruencia en la escena y los signos. Este cadáver, por ejemplo, es una persona que llevaba 30 horas en el desierto, era para que no estuviera así. Entonces, teníamos que investigar un poquito más. ¿Cómo lo investigamos? Bueno, el contexto victimológico, el contexto criminogénico, entonces, haciéndonos más datos a nuestro haber para dar un contexto mejor. Ella era vegetariana, no era vegana. Veganas son los que comen nada más verduras, ¿verdad? Vegetarianos sí comen a veces 2 o 3 cosas de carne o de producto animal, creo. Bueno, que no comía nada de carne, ni producto de carne, de animal. Entonces, ella, por su estado de vida, por su estilo de vida, fue conservado el cadáver de forma muy vasta. Aquí les digo a algunos alumnos, bueno, pero no le evitó la muerte, sean sanos, pero también pues consideren las situaciones, como por ejemplo este caso en particular, que se conservan más los cuerpos, pero pues no evitan que se vaya procesando los estadios cadavéricos. Vamos a documentar de forma gráfica, no es llegando a disparar, tenemos que hacerlo también, crear un registro del lugar de intervención, irlo haciendo de forma otra vez metódica, sistemática, de lo general a lo particular, de franjas, de punto a punto, de cuadrantes. A veces nos lo dicen en la escuela, nos lo dicen en la academia y lo aplicamos de manera distinta en la vida ya práctica, ¿no? Documentar la presencia de alteraciones como las contaminaciones aquí en este cuerpo, que los vecinos salieron y lo taparon porque estaba desnuda la mujer. Pues vemos que entraron agentes de investigación y de todo el concreto que pudieron haber pisado, decidieron pisar el único lugar donde podía estar marcada una huella de calzado, que es ese fragmento de tierra. Como que dijeron, ¿y si pisamos aquí? ¿Qué les parecería? Pues se decidieron pisar y no una, varias veces ese lugarcito, pudiendo haber tenido a conciencia que el lugar nos podría dar información, decidieron pararse ahí para destapar el cuerpo y verificar que efectivamente estaba sin vida, que era una mujer y que era de forma violenta. Hay que evaluar también esos criterios. Identificar la posición y ubicación de los elementos en sitio. ¿Dónde están los elementos? Aquí en Juárez tenemos una dinámica muy peculiar, pues que estamos en frontera con Estados Unidos. Aquí el migrante decidió correr hace algunos años hacia Estados Unidos al verse sometido por agentes de la patrulla fronteriza, decide agredirlos. Estos, sin tener ninguna consideración, sacaron las armas y les dispararon. Entonces, el migrante corre hacia el lado mexicano y ahí estamos procesando lo que es el cadáver, pero no teníamos acceso a lo que era Estados Unidos, que ellos tenían la sangre y tenían elementos balísticos. Entonces, nos da un contexto muy distinto en la aplicación de los criterios de la criminalística como metodología, ¿no? Clarificar la distribución del espacio y tiempo de todos los elementos que conforman el lugar. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué significa que estuvieran? Bueno, que hubo otra temporalidad. Si hay casquillos ahí en la esquina, bueno, hubo disparos primero
la víctima corre hacia acá y finalmente es rematada aquí, como lo vamos a ver, si me lo permiten, si quiere el internet. Ahí está, si quiso. Vemos en toda la calle donde vamos a procesar los elementos balísticos. Entonces, la mujer es agredida inicialmente en ese lugar, es espacio y tiempo en otro lugar relacionado, próximo al lugar del hallazgo. Entonces, ahí hacemos la búsqueda en franjas de los elementos balísticos localizados y algún otro elemento. Vamos caminando en franjas, ¿se fijan? Y ya vamos ubicando hasta el cadáver que está ahí en la entrada al domicilio. Acá se nos metieron varios personajes. Y empezamos a fijar de lo general a lo particular, desde lo más afuera hacia el cadáver, ¿sí? Damos esa importancia a la acción sistemática de no alterar la escena de primera instancia. Medimos, buscamos, y empezamos a hacer las correspondientes fijaciones. Es que ahí parece que todo el mundo se quería meter a mi escena y se metieron. Es la razón por la que grabo este tipo de videos, para ver todo el contexto, la metodología que se aplica. Y ya me van a preguntar ahorita, ¿y estos los da en juicio? No. Hasta ahorita ha sido para archivo y están a disposición del Ministerio Público por si hay alguna controversia, que ha surgido eventos donde dicen que se nos olvidaron casquillos y el video nos ha servido para establecer que no, que después lo llevaron a arrojar ahí, y ha habido 2 casos de esa índole donde el video nos ha salvado mucho de que seamos sancionados porque se nos atribuye alguna acción que realmente no sucedió. Muy bien. Proveer al demás personal de la investigación un registro permanente del análisis posterior del lugar de intervención. La serie fotográfica de lo que hicimos o de lo que hacemos en la escena, pues se tiene que plasmar en un documento y otorgarlo a las partes que requieran ese material para darse una idea de qué fue el levantamiento del cadáver, cómo fue el procesamiento y qué fue el material sensible significativo que pudiera estar relacionado con el lugar. Daniel, adelante. Buenos días, maestro. Días. Lo felicito por la exposición. Gracias. Le iba a hacer un comentario. En Bien. este tipo de delitos, ¿quién es el indicado para llevarse el cadáver? ¿El indicado para llevarse el cadáver al servicio médico forense? Así es. Bueno, nosotros aquí en el estado de Chihuahua tenemos los camilleros o el personal técnico de traslado de servicio médico forense, que van en la unidad oficial a recolectar el cuerpo una vez que está embalado por parte de los peritos. Sí, porque quiero hacerle el comentario que en algún estado, por acuerdo institucional, la policía de investigación es quien se lleva el cadáver. Sí, ¿Así? se ha dado controversia con la cadena de custodia. Sí, o sea, pero yo creo que un acuerdo estatal no debe, aunque tiene su autonomía como estado, lo entiendo, pero como que iríamos contra las disposiciones legales, o sea, y aquí hay jerarquías de leyes en ese sentido. Yo creo que estamos transgrediendo y le estamos dando la pauta para que el abogado de la defensa, ¿sí?, elabore una buena defensa al respecto, ¿no? O sea, yo considero que un policía de investigación para nada tiene que llevarse un cadáver, ¿verdad? ¿Es cuánto? Gracias. Muy bien, muy buen punto. Y sí, ya lo había escuchado eso, inclusive había escuchado que la evidencia
se debería entregar al policía de investigación en el momento de procesar la escena. Y claro que no se ha podido adaptar eso porque es pues algo ilógico, ¿no? Bueno, pero ahorita vemos si gustan en las preguntas finales para ya terminar con el material. La evidencia física constituye una pieza fundamental no solo para la investigación per se, sino también en las tasas de esclarecimiento y la resolución del caso. La evidencia conductual, la evidencia física y en sus modalidades de biológica, técnica, mecánica, vamos a ver qué es. Aquí vamos a hallar, por ejemplo, evidencia biológica, que es la sangre de la víctima, pintada por el agresor. Ahí tenemos varios tipos de evidencia. Es grafoscopía, uno, es la cuestión de por si hay huellas, el elemento biológico y el elemento de conductual, el por qué escribió eso ahí. Entonces, ahí tenemos que ver ese tipo de aproximación al contexto de cómo lo vamos a realizar. ¿De acuerdo? Con el propósito de evitar que la evidencia física pase desapercibida, ya me tengo que dar apure, por parte de las y los especialistas del proceso de la escena del crimen, es importante que él o los criminalistas de campo recuerden los dos pilares centrales y universales sobre la evidencia física, que la transferencia y la persistencia. ¿Cuánto me va a durar si me estoy tardando más? Esta evidencia aquí. Tenemos que darle prioridad a la evidencia que se pueda transferir o que pueda volatilizarse, por ejemplo, un solvente o algo así, a adecuar. No, es que está marcada hasta el 10, voy en el 1, se tienen que esperar, ¿no? Vamos a darle prioridad, estableciendo este principio de transferencia y persistencia. Y bueno, levantamiento de cadáver, ya entrando en lo que preguntó el compañero, ya es describir el cadáver de forma exhaustiva, de forma, la situación y la posición, que yo siempre lo he dicho. La posición cadavérica es uno, pero la situación cadavérica debe ser implementado. ¿Cómo está la víctima? ¿Sí? Está con las prendas de vestir rasgadas, hacia arriba, hacia abajo. ¿Cuál es la mecánica de este hallazgo? ¿Sí? Las posiciones del cuerpo, ¿sí? La orientación del cadáver. Identificar la orientación de los cadáveres. ¿Qué significa la desnudez? La desnudez no significa violencia sexual. Pueden ser otros contextos, como pueden ser humillación, o pueden ser actuaciones previas de la víctima antes. La señora de la izquierda se bajó del camión de transporte urbano a realizar sus necesidades biológicas, se hincó a orinar, pasó un delincuente, le da un golpe en la cabeza y la roba. Ella queda así ya muerta y en un principio al ver eso, pues pensamos que es una cuestión de un delito sexual. Acá la otra, pues es otros criterios. Y ya para terminar, les paso un caso bien rápido donde empezamos a hallar sangre en toda la casa y al último, pues vemos que la víctima está suspendida. No les voy a pasar cada caso por cuestión de tiempo. Al último resultó que el perrito pasaba por debajo de la víctima a ir a comer a la cocina. El perrito se llena el lomo de sangre, va y se sacude en las recámaras y deja un salpicado de sangre muy, pues, orientativo hacia nosotros los criminalistas de una acción de violencia y pensamos que la habían agredido afuera y la habían colgado. Y hasta que no supimos quién se había llevado al perro, haberlo entrevistado, supimos que el perro estaba lleno de sangre en el lomo y al hacer la observación ya nos dimos cuenta de todo esto. Bueno, les resumí el caso así muy, muy rápido. Entonces, ya para terminar, en cualquier carrera criminal, no importa las circunstancias, también el modus operandi evolucionará con el criminal. Si vemos una acción repetitiva, tenemos que identificar los modos de operar del agresor, ¿sí? Bueno, ya para terminar, hace 24 años, pues yo estaba ya trabajando en esto, ¿no es cierto? Y ahora estoy así. Yo soy el de café, para que no se confundan. Y pues, para terminar, una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Muchísimas gracias y pues quedo a la orden de alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica o alguna señala. Adelante. No sé si están mis contactos. No, están mis contactos. Juan Manuel, adelante. Aquí Alejandra
Y bueno, Jocelyn me dice que una de... ok, perfecto, Jocelyn. No, va la pena, es mayor. Como abogado, pues no soy abogado. Aquí los abogados que estén presentes me podrán decir o nos podrán ayudar en este contexto. Aquí está la abogada compañera Rubalcaba, que ella nos puede dar información. Muchas gracias por atender. ¿Cuál es el método de muerte más utilizado en el feminicidio? La asfixia. La asfixia y la muerte por arma de fuego. En feminicidios, la asfixia es el que más. 60 años, dice, pero he visto penas menores. Van criterios, ¿no? De aplicación. Maestro. Dígame. Excelente su aportación. Muchísimas gracias, por estar nuevamente con nosotros. Siempre es un placer escucharle. Voy a permitirle dar el acceso a los compañeros que están levantando la mano uno por uno para sus comentarios. Gracias. Maestra Gabriela, adelante. Maestra Gabriela Tablero. Buenos días, maestros. Un gusto, como siempre, maestro, de verdad. Qué joya de ponencia. Una pregunta. De acuerdo al protocolo de feminicidio y su experiencia, amplísima, por cierto, ¿qué cree que falta? ¿Qué cree que limita su trabajo? Esta aplicación de la criminalística versus el protocolo de feminicidio, ¿qué nos está faltando ahí? Que volteen a ver a las ciencias forenses. Básicamente no han volteado a ver, insisten en que les vamos a echar mano. Es como el tipo que nos arregla el trabajo, nos arregla la casa, pero nunca lo valoramos. Las ciencias forenses no son valoradas en México para nada. No hay buenas instalaciones, no hay un centro nacional, que parece ser que hay un plan de ello, de otra vez de implementar algo de ciencias en México, pero se ha devaluado, se ha desmoralizado y no hay capacitaciones adecuadas a las ciencias forenses. Las escuelas que dan clases con los especialistas, que a veces contratan, que son peritos de áreas ya en activo, son los que echan la mano para que los forenses en México aprendamos, porque directamente de un apoyo general de gobierno no ha habido ese voy a voltear a ver, y luego toman a moda de que no, ahora vamos a hacer no sé, la aplicación al apoyo a los feminicidios o al delito de género. No, ahora ya no, ahora vamos a hacer a las personas desaparecidas y vamos a meterle todo el dinero y dejamos sin dinero al otro. Entonces, como que ha habido pobreza extrema, falta de capacitación a ciencias forenses, es lo que yo siento. Pienso. No. Muchas gracias, maestro. Un placer. Excelente, maestro. Me permito leer uno de los comentarios en el chat. Es una pregunta. Dice, profesor, buenos días. ¿Cuáles factores influyen en el feminicidio? El factor de la violencia y el factor de la discriminación o misoginia contra la mujer. Son los dos factores. Es la fórmula clásica. Podemos tener una muerte violenta de mujer sin el factor misógeno. Entonces, es más difícil acreditar el feminicidio. Así lo entendí, y así es la forma más clarita que podemos establecerlo. Excelente. Otra pregunta. ¿En el lugar de los hechos permiten la participación del abogado defensor o perito de parte? No. Básicamente se ha manejado durante años eso y me lo han peleado y todo, pero ¿cuál sería la participación? Si la independencia forense del perito, yo de hecho saco hasta el Ministerio Público, si no traes guantes, no traes traje, que tú lo proveas, puedes entrar, y cuál es la función que vas a tener aquí adentro. No soy discriminatorio, no quiero ser grosero ni nada, pero me han pasado que quiere entrar el criminólogo, quiere entrar el victimólogo, quiere entrar el psicólogo, quiere entrar el abogado defensor, quiere entrar el agente de investigación, que son dos, quiere entrar el Ministerio Público a un cuarto de 3x3, por favor. O sea, vamos a hacer los criterios más aplicados. O sea, hay videos, podemos tomar video, podemos tomar todas las fotografías que quieran, pero ¿para qué queremos estar todos ahí? Eso es lo que tengan esa visión, y se las digo por experiencia. No todos los lugares son como las películas, abiertos, bonitos, con todo el material. No tenemos material para darles guantes, no tenemos material para esto. Son lugares cerrados, es lugares que están contaminados,
que son infectocontagiosos y queremos estar 10 personas, entendamos eso, ¿sí? Vamos a ver esa visión también a futuro de cómo le vamos a hacer. Tomen una cámara, es más, abogado defensor, te voy a dar una cámara, póntela y retrátame todo. Yo quiero saber qué estás haciendo, Sal, o no sé, una pantalla para estarla viendo. Oye, perito, ¿ya viste eso que está ahí sobre el buró? ¿Por qué no lo revisas? Perfecto, no hay problema que participen, pero tengan en cuenta la presencia física ahí, puede alterar más de lo que puede ayudar a la víctima. Indudablemente, maestro. Pues muchísimas gracias, maestro Esparza, no sé si me escucha. Sí. Excelente, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Máster. Gracias por la participación y por transmitir tus conocimientos el día de hoy en el Congreso. Gracias. Yo siempre lo he dicho, el Congreso es como un escaparate, es como un mostrador donde el ponente viene y da una probadita de lo que sabe. Y para los que piensan ahorita que faltó tiempo, sí falta mucho tiempo para verlo. Y no se preocupen, lo vamos a ver más adelante. Ya hablaremos con el maestro Hawley para ver el curso de investigación de feminicidios, que ya lo hemos hecho anteriormente, y ahí van a poder ver todo y ahí van a poder preguntar todo. El Congreso es para eso, es nada más para dar una probadita de los conocimientos, y en este caso de los vastos conocimientos que tiene el maestro Héctor Hawley. Máster, pues tu reconocimiento otorgado al maestro Héctor Hawley Morelos por su participación como ponente en el evento denominado Primer Congreso Internacional de Investigación Científica del Delito, con el tema procesamiento de escena en casos de feminicidio, Ciudad Juárez, Chihuahua, 30 de junio de 2024, y pues ya te lo entregaré acá personalmente. Muchas gracias, gracias a todos, y pues les agradezco la atención, que estén bien y que disfruten las demás ponencias, y una disculpa por pasarme de tiempo. Muchísimas gracias. No hay cuidado, no hay cuidado. Le doy la palabra al maestro Oscar Ortiz para que haga la presentación correspondiente. Aquí estamos, Héctor, gracias. Gracias. Gracias, maestro Esparza, gracias, maestro doctor. Gracias, Oscar. Continuando con el programa, muchachos, a continuación, el maestro Jorge Herrera. Maestro, ¿me escucha? Bueno, me voy a permitir leer una breve reseña del maestro Jorge en lo que está presentando su pantalla. Gracias, maestro. Perdón, buenos días. Estoy a la escucha. Excelente, todo bien con su audio. Me permito presentarlo, maestro. Muchísimas gracias, antes que de todo, por aceptar esta invitación por parte de nosotros como International Association of Forensic Investigators del Centro Universitario para esta conferencia. Vamos a tener una de las conferencias que a mi punto de vista es de las más interesantes y más descuidadas en cuanto a lo que es un proceso de investigación, sobre todo en escenarios donde hay presencia de fuego. El maestro Herrera tiene capacitación profesional, experiencia como ingeniero químico con maestría en análisis y protocolos en la escena del crimen y maestría en perfiles criminales. Es perito en incendios y explosiones en el ámbito gubernamental federal, certificado como Fire Investigator Technician por la International Association of Arson Investigators. Es miembro activo de la International Association of Bomb Technician and Investigators e International Association of Crime Analysis. Está especializado en temas relacionados con la investigación criminal, gestión integral de riesgos de desastre, seguridad corporativa, seguridad humana, prevención y protección contra incendios, tecnología ambiental y accidentología forense. Es docente a nivel licenciatura y maestría y obviamente, conferencista y un experto en la materia. Muchísimas gracias, maestro. Tenerlo nuevamente con nosotros en este ciclo de conferencias y pues adelante, les cedo los micrófonos. Gracias. Gracias, maestro. Aprecio mucho la presentación, aprecio mucho sobre todo la invitación a estos espacios que me permiten divulgar y difundir temas relacionados con esta especialidad que, si bien no es del todo explotada, aunque sí conocida y de ninguna forma reconocida, ya me explicaré por qué, radica una importancia imprescindible más ahora que se han suscitado escenarios recurrentes, masivos, complejos y de antemano muy
implicados en problemáticas que sucesivamente se van relacionando tanto en el tema de índole de gestión integral de riesgos de desastres como en las cuestiones inherentes a la investigación criminal. Es por ello que el día de hoy me he permitido ofrecerles a ustedes, en audiencia y sumándome al esfuerzo y a la colaboración de otros especialistas muy profesionales, he de decir, el enfoque que se presenta en relación a la investigación de incendios y escenarios post-explosión, que sin lugar a dudas tiene muchas aristas y tiene también a su vez muchas circunstancias importantes relativas al valor de la prueba. Por ahí vi que alzaron la mano. No, creo que se equivocan. Bueno, si me permiten ustedes, voy a dar apertura entonces a esta presentación. Sugiero por favor dejar las preguntas al final para poder atender de forma correcta y medida, sobre todo que tengan ustedes ya un panorama general del tema tratado el día de hoy. Trataré de ser muy breve también para cumplir con los tiempos previstos en este congreso y damos pie entonces a esta cuestión. El procesamiento en escenarios post-incendios, escenarios post-explosión. Nunca hay que olvidar y también hay que tener presente en el margen de cualquier ciencia, cualquier especialidad que esté implicada en el ámbito de las ciencias forenses, así como lo citaba Aristóteles, que nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella. Esto es a razón de tener la premisa y la claridad de que realmente, aunque si bien siempre nos han citado hasta el cansancio, que debemos de buscar la verdad como personal científico y obviamente contrastando la visión de investigación perfilada en ese sentido, realmente nosotros lo que hacemos es una interpretación de la verdad total. Y esa interpretación evidentemente va a estar avalada a través de circunstancias que van a estar determinadas tanto por la veracidad de los hechos que se han investigado a través de pruebas, indicios y otros elementos, así como también la forma en que nosotros hemos presentado y reunido la información. Para ello quiero, por favor, si tienen ustedes a bien, que vean este breve fragmento de video, ya que de aquí vamos a partir en un panorama general de qué es lo que está pasando con los escenarios de incendio en la actualidad. Acto. Siempre estuvo ahí, nunca se movió. Mi reporte se basa en cientos de horas de experimentos hechos por los científicos más rigurosos en el campo. Quizá estos supuestos expertos hayan visto muchos incendios, pero al final solo son astrólogos. O hablan y no. Bueno, pues en ese breve video podemos ver dos perspectivas muy distintas. La perspectiva desde la aparente experiencia, que radica en dos implicaciones que tiene que ver con el tiempo que lleva una persona realizando determinada actividad. Esto, si bien pues es muy cuestionable porque puede haber hecho esa actividad durante mucho tiempo, sin embargo, haber pasado de largo o simplemente haber omitido aspectos y circunstancias evidentemente científicas. Y por el otro lado vemos otro sentido que va más evocado a lo que realmente todos los peritos en la actualidad tenemos que estar completamente adscritos, que es el manejo del método científico, pero no solamente el manejo del conocimiento y del método científico en sí, sino también la manera en que nosotros podemos entender, interpretar y sobre todo dar un juicio de opinión ante esas circunstancias. Es imprescindible en estos casos citar lo que es la prueba pericial científica y que emana del famoso caso Dauber por ahí de la década de los 80 en los Estados Unidos, donde una familia promueve un juicio civil por daños tóxicos contra Merrell Doane Farmacéuticas. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Bueno, para los que están más enterados y entendidos en los aspectos del derecho, sabrán ustedes que aquí fue obviamente una de los parteaguas donde se cuestiona la eficacia, la sapiencia científica aplicada en la presentación de pruebas del caso. Obvio, hubo muchas circunstancias que derivaron a cuestionar y a volver a replantear
muchos de los aspectos de cómo se presentaban los expertos, aparentemente expertos en los juicios, y qué era la información o cómo debía en un momento dado contrastarse la información para otorgarle validez a las pruebas que en un momento dado podrían determinar la libertad o la sentencia de una persona. Recomiendo mucho que para estas nuevas promesas que se encuentran analizando, estudiando o incursionando en aspectos de ciencias forenses, esta es una referencia obligada que deben de tomar y que valdría la pena un análisis aparte desde el ámbito del derecho. Sabemos de antemano que la investigación del delito no se realiza simplemente efectuando las diligencias instructivas, preventivas, confrontaciones, testimoniales, como se ha venido manejando desde aquel sistema penal inquisitivo, y que si bien ya tenemos varios años con el sistema penal acusatorio, con el sistema penal adversarial, pareciera que las rastras, las cenizas, los fragmentos de ese sistema penal inquisitivo siguen prevaleciendo en los métodos y en las formas de hacer las cosas de las autoridades. Y esto es una cosa que desafortunadamente vemos día a día en las fiscalías, y que por consecuencia es algo que está obligado a cambiar. Bien decía mi predecesor en la exposición que, bueno, hay ciertas prácticas que definitivamente tienen que innovarse, hay ciertas visiones que tienen que cambiarse, romper paradigmas, sobre todo de índole político, que han resultado ser más que importantes, han resultado implacables para limitar de una manera atroz la perspectiva de la ciencia, que más que limitar ayuda y apoya las circunstancias de investigación en general. Y esto es importante porque no nada más hay que tomar en cuenta esto, sino también diligenciar y tomar en cuenta series metodológicos de índole científico que permitan aplicar realmente una investigación científica del delito y trascender más allá de lo que es la investigación criminal, que bueno, es una situación relacionada pero en un sentido muy aparte, en una escala mucho mayor. Pero si bien no podemos establecer los parámetros o los lineamientos adecuados en investigación del delito, pues es por ello que vemos las terribles consecuencias en la actualidad de nuestro país, de por qué la investigación criminal está tan acéfala, está tan limitada. Todo esto parte en general desde la premisa del primer principio. ¿Qué es esto? Aristóteles establece una primera base a partir de la cual se conoce una cosa, es decir, una interpretación inicial de un hecho, un fenómeno o de la naturaleza misma. ¿Qué es lo que se aprendió de este primer principio de la casa aristotélica? Bueno, fundamentalmente que hay que despojar un asunto de convenciones, hay que despojar un asunto de prejuicios, de falacias, de subjetividades para quedarse con lo esencial, es decir, aprender a delimitar problemas. Y pensaría yo por la experiencia, y creo que habrá más de uno que quizá me pueda secundar en esta circunstancia, es de que gran parte del éxito de una investigación implica y radica de la delimitación del problema. Si nosotros no sabemos delimitar el problema, no sabemos definir alcances, vamos a estar muy inmersos en circunstancias que no nos van a llevar a ningún lado, y por consecuencia va a suceder que no vamos a poder presentar un aspecto objetivo, sino siempre vamos a estar presentando subjetividades, como ya lo vimos en el video anterior, y esto pues no puede ser. Hay que dejar todo lado atrás lo que sobra, lo que distrae, ¿sí? Entre esto, muchas circunstancias ya lo veíamos con antelación en la parte del feminicidio, muchas situaciones que desafortunadamente socialmente están todavía muy implícitas, y eso impide que las investigaciones se lleven a cabo de manera pertinente. Y también dejar a un lado el que así se hizo siempre, como en el caso del video. Llevo 1000 y tantos casos de incendio investigados de esa manera, y como lo he hecho bien, o creo que lo he hecho bien de esa forma, es como se debe de hacer. O no se puede hacer, o nunca se hizo así. ¿Por qué? Por un tema de interpretación. Cuidado con los sesgos. Siempre hay que basarse en certezas y no en suposiciones. Y el primer principio es para todo y en todo, de primera cuenta para el investigador, el perito forense, es no engañarse a sí mismo. Las personas más fáciles de engañar en los temas de investigación son los propios sujetos. Ya escucharon lo que dijo el especialista en el video. Los investigadores investigan y encuentran lo que quieren encontrar. No se trata de encontrar lo que queramos encontrar, no se trata de ajustar los hechos a las hipótesis. Se trata
de que las hipótesis sean acordes a los hechos que estamos nosotros estudiando. Y obviamente en eso implica una circunstancia bien importante en esa formulación y comprobación de hipótesis. Toda información proporcionada tiene que partir de todas las fuentes posibles, hay que agotar todas las fuentes que encontremos al alcance. Y esto nos va a permitir establecer varios criterios como son orígenes, circunstancias, causas y demás. Tomar cada uno con el mismo grado y nivel de importancia, identificarlos, revisarlos, analizarlos, todas las fuentes requieren esa cuestión. No debemos de caer en un romanticismo de la prueba pericial científica, que nada más por el mero hecho de citar que es una prueba pericial científica, ya idealicemos que por ende ya tiene un valor debido a una proveniencia científica y que además de esto pues se pierde un control judicial de la misma, es decir, no intervienen todas las personas o todos los responsables en la parte de investigación, es decir, el Ministerio Público, aunque encabeza la investigación, pues solicita al perito, el perito hace su investigación, entrega un informe, un dictamen, y todo pareciera que se perfila de manera aislada y que no tiene una visión integral. Ese es el grave problema que estamos teniendo en lo general en las investigaciones forenses. Hay que someter a una valoración desde un punto de vista de relevancia y fiabilidad, y no solamente establecer criterios desde un margen que aparentemente responde a una pregunta o que le dé sentido a las teorías del caso, del delito que un Ministerio Público pueda tener. Si nosotros cometemos como servidores públicos esa irresponsabilidad, esa intransigencia, con tal solamente de enfocarnos a los números, a las estadísticas, de decir que estamos haciendo mucho, pero realmente no estamos haciendo nada, estamos cometiendo un gravísimo error. Así que siempre hay que tener presente varias circunstancias. Primero, todo incidente, se trate de delitos, accidentes, desastres, conflictos armados, demás, siempre deja vestigios en el lugar que se produce. Se cree o se estima que los incendios, aunque si bien ese es el propósito que estima el crimen, el delincuente, es de usar los incendios para desaparecer vestigios, en una única cosa que coincido con el protagonista del video que vimos en un principio, es de que efectivamente los incendios siempre dejan vestigios que analizar. Aquí depende mucho de la agudeza, del sentido de observación y del compromiso y minuciosidad que pueda tener el investigador. Y obviamente en esto implica que el objetivo de la investigación posterior a cualquier hecho es interpretar correctamente todos los eventos, todos los hechos que han suscitado y reconstruir lo ocurrido para comprender de primera cuenta qué es lo que sucedió. Con esto, la primera premisa es no engañarnos a nosotros mismos, y si nosotros, a través de varias hipótesis, encontramos una probable respuesta de los hechos, entonces es lo que tenemos que robustecer y es lo que tenemos que trabajar. No es un trabajo fácil, puesto que el carácter efímero y frágil de los vestigios, sobre todo de incendios que podamos obtener, su fiabilidad, de que tengan relación con el hecho, que tengan relación con el tiempo y modo, y además su preservación, dependen en gran parte de las primeras medidas que se adopten en un lugar de los hechos o intervención. Fundamentalmente, coincido con mi predecesor, que la definición correcta en estos casos es lugar de intervención. Una investigación forense se contempla o implica varias fases, y estas fases pueden actuar de forma simultánea o paralela, pero indudablemente no se puede omitir ninguna de ellas. Va desde la investigación de campo, lo que hacemos propiamente en el lugar de intervención, la investigación de gabinete, que implica toda la revisión documental, las testimoniales, demás circunstancias complementarias, la investigación de laboratorio, que es imprescindible para que nosotros tengamos, por efecto, elementos cuantitativos, elementos medibles. Recuerden que todo lo obtenido en un lugar, si no se puede medir, no existe. Queda completamente la subjetividad. Una de las reglas o de las premisas de la investigación de incendios es de que sí o sí tiene que tener tanto el apremio de la perspectiva o del panorama cualitativo como del panorama cuantitativo. Y ahora, con las nuevas herramientas que estamos sumando y que ya tienen algunos años en otros países, actualmente en México pues está comenzando a adoptar, es la simulación computacional. Es decir, que justamente a través de todos esos elementos medibles, cuantificables, podamos nosotros obtener datos duros que a su vez nos puedan alimentar y nos puedan dar una proyección todavía más clara del suceso de un incendio. Ahora bien, en esto siempre debemos de tener implícita una cosa. Investigación de incendios, aunque si bien tiene mucho que ver con el conocimiento científico duro, es decir, implica la intervención
o la facultad de ciencias como la química, la física o las matemáticas, también implica que tiene que tener un enfoque criminalístico sí o sí. Y este proceso de investigación de siniestros, en general, hablando de incendios y explosiones, implica que el proceso debe tener como objetivo captar la escena del delito tal y como se presenta en el primer momento, y reconocer y recoger todas las pruebas materiales que puedan resultar pertinentes para resolver el caso. Esta perspectiva muchas veces se complica en la escena de incendios, por favor preguntas al final, porque muchas ocasiones sucede que en el escenario de México el perito de incendios y explosiones interviene mucho tiempo después en los escenarios de incendio. Razones hay muchas, justificaciones hay tantas, pero la realidad es que debe de haber un cambio también en la perspectiva en que nosotros contemplamos y abordamos estos escenarios en primer lugar. Ahora, en esto también tenemos que tener la premisa del valor de la prueba. Y esto tiene tres conjeturas. Primero, las pruebas materiales pueden ser cualquier cosa, desde objetos enormes hasta partículas microscópicas, y que se originaron en la perpetración del delito y deben de recordarse tanto en el escenario del delito como en lugares conexos. La investigación de incendios debe tener la particularidad no solamente de concentrarse únicamente en la zona de mayores daños, como tradicionalmente se viene manejando. Tiene que hacer un análisis concienzudo, minucioso, tanto del exterior, del interior, del recinto, del lugar donde se haya llevado ese tipo de escenario, porque todos los indicios, todos los elementos que puedan conectar este rompecabezas pueden estar en cualquier lugar. Y esto también implica de los actuantes y de los actores que están en un escenario, tanto aquellos que en un momento dado perpetraron el escenario, aquellos que indirectamente o por la necesidad de tener que extinguir el fuego, modificaron de alguna forma ese escenario, y aparte de eso, lo que sucesivamente acontezca a razón del procesamiento o de la preservación del lugar. Y esto es también la implicación de que debemos de tomar en cuenta todas las fuentes de información disponibles en las investigaciones, no solamente quedarnos con una perspectiva o con la idoneidad de la poca información que muchas veces se engloba en las carpetas. Aquí también, evidentemente, es imprescindible la cadena de custodia. La cadena de custodia es algo que va a determinar el éxito o el fracaso de cualquier investigación. Y esto va sobre todo orientado a garantizar la trazabilidad y continuidad de las pruebas, desde la escena del delito hasta la sala del tribunal. Recordemos que hoy día no basta para la intervención forense únicamente emitir un dictamen o un informe. Hay que defenderlo, y hay que defenderlo con justificada razón, causa y metodología. En esto, pues también sabemos que hay un fundamento legal para la intervención del perito en México. Y este es el puente real entre el derecho y la ciencia. Y entre eso, pues, se citan rápidamente varios artículos, no perdiendo en cuenta el artículo 21 constitucional que tiene que ver con el sistema de seguridad, que prácticamente nos implica a todos en cada una de las facetas que tengamos nosotros que desarrollar temas de investigación. En consecuencia, también debemos de tomar como premisa fundamental el Código Nacional de Procedimientos Penales, citando algunos artículos que bien van desde el 131, que tienen que ver con las obligaciones del Ministerio Público, encabezando la investigación y además acopiándose de las pruebas necesarias a través de la actividad pericial como auxiliar, hasta el 227 y 228, que específicamente tienen que ver en cómo se lleva la cadena de custodia y quiénes son los implicados responsables de ella. Y evidentemente no puedo omitir el artículo 273, el 272 y el 273, que tiene que ver tanto con los peritajes requeridos para una investigación, el acceso a los indicios y las responsabilidades propias que tiene un perito. En esto también es imprescindible mencionar lo relativo al acuerdo A009-2015, aquí está mal el dato, es A009-2015 emitido por la FGR, que es un protocolo general de cómo debe de llevarse a cabo las buenas prácticas de cadena de custodia. ¿Qué implica la criminalística de primera cuenta y a la investigación del delito que sean científicas? Bueno, pues esto implica que tienen que sí o sí utilizar dos cosas. Tienen que llegar a la verdad a través de métodos, es decir, modos ordenados y sistemáticos de proceder para alcanzar un resultado determinado o establecido, y las técnicas, que son un conjunto de procedimientos, de instrumentos, de recursos que se aplican en un arte, ciencia o actividad determinada, en especial cuando se adquiere mediante la práctica y que además de esto requieren habilidades, requiere experiencia.
Entrando en generalidades, bueno, necesitamos nosotros entender de primera cuenta para qué y por qué investigar un incendio desde la perspectiva forense. Bueno, esto tiene dos lineamientos, tiene dos perspectivas y la más importante es la segunda, pero sin perder de cuenta la primera. ¿Qué quiere ver esto? Bueno, las dos perspectivas tienen que ver primero con aprender y generar conocimiento sobre la naturaleza del fuego y su comportamiento en ciertas condiciones y en diversos escenarios. Evidentemente aquí también necesitamos nosotros entender, comprender las consecuencias determinadas e implícitas de estos hechos. Ahora, dentro de la perspectiva forense, lo importante, lo relevante es siempre proveer al juez toda información técnica, científica que resulte importante y trascendente para darle un entendimiento, dar una explicación correcta de la génesis de un incendio o de una explosión para que con ello se genere un criterio de sentencia. O, en su caso, se pueda respaldar la presunción de inocencia. Recordemos también esa premisa importante de que la actuación pericial no tiene que inclinar la balanza hacia ningún punto, ni hacia la inocencia ni hacia la culpabilidad. Simple y sencillamente es mostrar la verdad como es, los hechos como son, y a través de eso ofrecerle ese criterio contundente a las personas que tengan o que deban o que estipulen la responsabilidad para esos casos. La investigación forense de incendios pues implica varios escenarios que van desde incendios comerciales, que tienen que ver de instalaciones comerciales, tiene que ver con muebles para ese tipo de actividades, los incendios originados por causas eléctricas, muy recurrentes y que pareciera ser chiste, pero es verdad, que siempre hay incendios por causas eléctricas. El 100%, bueno, vamos a decir que el 90% de los incendios, a criterio y a vista de los supuestos especialistas, siempre son incendios determinados por origen eléctrico. Y esto es una de las tendencias que incluso hacia los medios noticiosos, pues llega a ser hasta la forma más sencilla de explicar las cosas. Tenemos ya que empezar a desviar nuestra atención realmente a ser más pragmáticos, a ser más analíticos y dejar de largo este tipo de conclusiones tan aventuradas. Obviamente incendios generados por explosiones también. Aquí uno de las máximas de la investigación de incendios y explosiones también implica el tener que determinar qué fue primero, si fue primero el incendio o la explosión o viceversa. Y es una de las cosas que poco se nos dice o poco se nos habla cuando hablamos de estos temas. La investigación de incendios relacionada con fraude. Aquí quiero hacer la puntual circunstancia, la puntual mención de que muchas veces se habla de forma muy indistinta de fuegos provocados, incendios provocados. Todos los incendios son provocados. ¿Cuál es la causa que los provoca? Bueno, eso es distinto y eso es lo que va a separar el umbral de los fuegos provocados por aspectos negligentes o accidentales a los incendios intencionados que tienen que ver con una finalidad, un propósito. Y eso es prácticamente en la perspectiva forense lo que la investigación de incendios pretende perseguir, los incendios intencionales. Y entender esa intencionalidad nos va a ayudar a determinar muchos aspectos de las causas y, ¿por qué no? En un momento dado, si la investigación trasciende no solamente de la investigación del delito, sino a una investigación criminal, podremos entonces abordar no solamente una perspectiva criminalística de los hechos de incendio, sino también criminológica, porque esto también implica un fenómeno social, implica condiciones ambientales que deben de ser analizadas desde la perspectiva de la criminología, pero que tristemente en nuestro actual tenor y actuar no está condicionado, no está proyectado para que se lleve a cabo de esa manera. Es muy triste porque esto nos ayudaría también a entender cómo el fenómeno de incendios ha estado desarrollándose a través de la última década. Y tenemos para muestra un botón, muchos ejemplos por el caso de los incendios forestales, los incendios de vehículos, los incendios de negocios que han sido implacablemente abatidos por el crimen organizado, entre otros fenómenos. Entonces, la investigación de incendios sí es relevante, sí es importante y sí es trascendente en el ámbito de las ciencias forenses para obtener también datos duros que permita retroalimentar no solamente el esquema de investigación criminal, sino también retroalimentar a otras especialidades de las ciencias forenses para llevar a cabo una buena investigación. Los incendios de plantas de proceso, los de grandes pérdidas, los de maquinaria, los vehiculares, los forestales, los residenciales. Tenemos un sinnúmero de escenarios en los cuales intervenir. Ahora, otra de las circunstancias es la siguiente. No porque existe un perito de incendios y explosiones, quiere decir que ese perito tenga que conocer o tenga que ser sapiente en todo tipo de escenarios, inclusive
dentro del ámbito de investigación forense de incendios, hay especializaciones. Hay quien se especializa en incendios de maquinaria pesada, quien se especializa en incendios forestales. También en esto hay que entender que no porque investigador de incendios, tiene que tener una sapiencia en todo tipo de escenarios. Y eso va llamado para los ministerios públicos, para la gente de derecho, que tiene que vigilar también el tipo de especialista al cual recurre y que debe de contemplar que sus credenciales y experticia esté bien enfocada y orientada, a las teorías del caso que se están manejando, planteando en determinadas carpetas. También hay una premisa importante en la investigación de incendios, que es que se fundamenta, aunque si bien no existen documentos técnicos específicos o una carrera específica de investigación de incendios en México, sí existen documentos técnicos que pueden referenciarse y que pueden servir como base para la formación de los actuales investigadores de incendio. Por un lado tenemos la NFPA 1033, que es un estándar de calificaciones y cualificaciones profesionales que debe tener el investigador de incendios para poder ejercer una actividad de esta índole. Normalmente está previsto en 16 competencias citadas en este estándar, que se sugiere como una práctica, en el caso de nosotros, una buena práctica o una recomendación, no tanto una norma, pero que es importante tener en cuenta porque esto va a derivar del buen resultado que se pueda desarrollar a través de un profesional evocado a la investigación de incendios, actualmente en su edición 2022. Y por otro lado tenemos la NFPA 921, que es una guía de buenas prácticas en general para la investigación de incendios y explosiones. Una guía no implica que deba ser un instrumento obligatorio, pero sí un instrumento que recomiende las mejores prácticas posibles para adoptar una investigación y que sobre todo está pegada al método científico. La actual edición es la 2024. ¿En qué consiste la investigación de incendios de manera general? Bueno, principalmente consiste en 4 puntos fundamentales. Tiene que ver con localizar el área y el punto de origen de un fuego y posteriormente un incendio, determinación de las causas, es decir, las circunstancias que llevaron a ese incendio en primer lugar, el establecimiento de la dinámica del fuego, que tiene que ver mucho con el movimiento, tiene que ver mucho con el desarrollo, tiene que ver también con el abatimiento, la concentración del fuego, y esto es determinado a través de 3 criterios fundamentales, que es entender o leer los efectos, las marcas y en conjunto los patrones que pudo derivar del fuego o de los fenómenos secundarios relacionados con para generarlos. Eso nos va a permitir de alguna manera rastrear adecuadamente el fuego, entender por qué el fuego se comportó de la manera que lo hizo y por qué estamos teniendo los indicios o los vestigios que estamos observando en un momento dado. Obviamente también aquí implicaría la determinación de categoría del fuego o del incendio, que tiene que ver con el ámbito natural, el accidental o el intencional. En esto también, en el ámbito del derecho, tenemos 2 criterios importantes, que es cuando ya implícitamente llevamos a cabo la suma del derecho con lo científico, la investigación científica del delito, es determinar aspectos de dolo o de culpa. Pero bueno, eso ya se lo dejaré más a los especialistas del derecho para que puedan desarrollar algo relacionado con eso. Y importante que si hablamos de un método científico y tomamos en cuenta las premisas ya expuestas, es que la investigación de incendios tiene sí o sí, no solamente que basarse en un método científico, sino también tener y poseer un enfoque sistemático. Es decir, identificar, interpretar y relacionar todos los resultados obtenidos que tengan un sentido coherente. Porque muchas veces, como ya se darán cuenta en la premisa del video, por eso es que quise exhibirlo, a veces se tiende a valorar los aspectos de un hecho desde un aspecto muy subjetivo y a veces demasiado fantasioso. Digo, no descarto los temas de sectas, no descarto los temas de otro tipo de actividades de culto que pudieran derivar también a un análisis criminológico, pero de primera cuenta nosotros en el lugar de los hechos tenemos que concretarnos a lo que realmente nos está constando, lo que realmente podemos probar, y eso tiene que ver con las evidencias físicas. Recuerden, lo que no se puede medir no se puede probar, y en consecuencia no tiene un sentido coherente. Y esto nos va a permitir una situación importantísima, que es reconstruir el escenario de incendio, es decir, el origen, las causas a través de la ingeniería inversa. Muchos se cuestionarán, bueno, ¿realmente un escenario de incendio se puede reconstruir después de que todo se destruyó? Bueno, hay ciertas premisas que hay que tomar en cuenta, hay ciertos criterios. También hay una cuestión hay una situación muy cuestionable, que
es que la investigación de incendios no puede reproducir en sí mismo todos los detalles del incendio, y es verdad. Sin embargo, hay elementos base que sí podemos tener en cuenta, sí podemos constatar, sí podemos observar y sí podemos analizar para que de alguna manera esa relación tenga coherencia con la reconstrucción de lo que de primera cuenta es el escenario que estamos estudiando. Sobre todo para también determinar dos cosas, determinar si esa reconstrucción tiene que ver con un incendio accidental que se suscitó por determinadas causas del lugar, o si hubo también una implantación de indicios que pudieran estarnos señalando cosas erróneas o pretender dirigirnos o encauzar la investigación hacia ese punto. ¿Se da en la investigación de incendios? Por supuesto que sí. Y hay dos cosas que hay que cuidar siempre en el análisis de la investigación de incendios, que es justamente eso, poder determinar que los vestigios, que los indicios sí tienen relación con el lugar de intervención que estamos nosotros trabajando, y por otro lado también tiene que ver con la premisa de entender si ese incendio en un momento dado tiene que ver con situaciones inherentes al escenario o fueron situaciones secundarias que se propiciaron tal cual. Por ejemplo, el hecho de que muchas ocasiones, sobre todo en este tema de cadáveres, pues se llegan a plantar cadáveres de lugar de intervención al lugar del hallazgo, cambia completamente el enfoque. Es decir, se suscita un homicidio en un lugar y posteriormente transportan o trasladan esos cuerpos en un vehículo a otro punto totalmente alejado del primer punto y se incendia y se genera toda una clase de elementos secundarios en esta cuestión. Y esto también nos lleva a entender o interpretar, tener en cuenta otra cosa, la relación combustible-comburente y fuente de ignición. En esto aplica una gran herramienta que se aplica en investigación de incendios que tiene que ver con el análisis de ensayo. Es decir, para darle un sentido coherente también a un incendio, el investigador tiene que tener una hipótesis que se fundamente en la relación de combustible, de comburente y de la fuente de ignición. Es decir, no podemos decir que un bosque se incendió simplemente por haber tirado una colilla de cigarros en un determinado punto. Habrá que ver justamente cómo reconstruir el antes, durante y después del escenario a través de la ingeniería inversa para ver si realmente esa fuente de ignición fue suficiente o las condiciones fueron las idóneas para causar ese incendio en primer lugar. Y obviamente en esto no podemos omitir los mecanismos de propagación, la fenomenología del incendio, etcétera, que implica la dinámica de incendios. Si no se logra establecer, no se logra explicar dentro de la hipótesis esta cuestión, algo está fallando, algo no está siendo metódico ni científico. Y lo que vemos aquí en los ejemplos de las fotografías, podemos ver un sinnúmero de marcas, de patrones, de efectos que en ojos de buen cubero, dirían por ahí un dicho popular mexicano, pues nos van a arrojar muchísimos datos. Esto visto desde y no por menospreciar ni por minimizar, visto esto desde una primera perspectiva o desde un diagnóstico preliminar por un criminalista de campo, por un fotógrafo o por otro interviniente de primera cuenta, pues se pueden perder muchas cosas evidentes. Es por esta razón que justamente resulta significativo que el investigador de incendios, el perito de incendios y explosiones, intervenga en las primeras horas, una vez de que un sitio ha sido identificado y sobre todo que también ha sido preservado. Y la preservación no implica nada más el hecho de resguardar los indicios o los vestigios, implica también las condiciones de seguridad. Recordemos que si bien ya un escenario criminalístico empata a tener riesgos muy importantes, el escenario de incendio suma todavía mayores riesgos que deben de tenerse en cuenta. Hay que tener tres cosas previstas en la planificación, organización y coordinación de las tareas de una escena de incendios cuando se investiga. ¿Y qué es lo que pretendemos nosotros encontrar o localizar o qué son esas evidencias físicas que nos pueden arrojar criterios para determinar si el incendio fue provocado o fue intencional? Bueno, de primera cuenta tener muestreo de indicios que nos puedan indicar dos cosas. Si hubo presencia de iniciadores o de acelerantes de fuego. Son dos cosas completamente diferentes que muchas veces se llega a confundir. La recolección de sistemas iniciadores, es decir, si hubo artefactos explosivos improvisados, artefactos incendiarios, aparatos, cableado, modificaciones, etc. Y la recuperación de cadáveres, que esto pues ya implica una intervención multidisciplinaria que nos permitirá en conjunto de otras áreas como patología, como medicina forense, entablar una relación de esos indicios humanos
con el escenario o el hecho de incendio. Entonces, es importante adoptar medidas estrictas para prevenir, sobre todo, la contaminación desde el principio hasta el fin de investigación de la escena del delito. Las escenas de incendio deben de ser trabajadas con mucha pulcritud, con mucha minuciosidad, porque se corre el enorme riesgo de tener la contaminación cruzada. Este es uno de los grandes enemigos que llegamos a tener nosotros en estos escenarios y que desafortunadamente, inevitablemente, modifica la escena. También las circunstancias del combate durante el incendio, la protección de incendios, siempre, esa es otra de las premisas que deben de tener en claro, siempre va a haber una modificación en el escenario de incendio, siempre va a haber una modificación. Por una cosa es que hay una modificación derivada de las maniobras de extinción y otra cosa es que hayan pérdidas importantes de marcas y patrones de incendio. Es por eso que también el trabajo de la gestión integral de riesgos, de la gestión de las emergencias, adoptando también una perspectiva de investigación forense es importante, es decir, sumar a los cuerpos de bomberos, entrenar a los cuerpos de bomberos y sobre todo tener una buena colaboración y coordinación con ellos para asegurar que esos lugares puedan tener elementos de índole investigativo para establecer casos. Reconocimiento, la recogida y la preservación de las pruebas materiales es la parte fundamental del trabajo que se realiza en la escena, siempre, siempre. Y se debe de localizar e identificar el mayor número posible de pruebas materiales pertinentes y sobre todo también esto implica seleccionar los métodos de recogida y embalaje adecuados para salvaguardar la integridad de las pruebas. ¿Qué es lo que pasa? Las pruebas de incendio son muy frágiles, requieren de ciertas condiciones adicionales que nos permitan preservar lo mejor posible esas pruebas. Y sobre todo recuerden que el tiempo perdido pues nos va a generar que las propias modificaciones físico-químicas del fuego induzcan los materiales, pues tengamos pérdidas paulatinas o incluso agregados que no tengan que ver con las marcas y patrones del fuego en sí mismo. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un incendio de vehículo, que los vehículos estén expuestos mucho tiempo a la intemperie, van a tener por consecuencia otros fenómenos, como en el caso de la oxidación por lluvias y demás, que van a deteriorar o van a volver engañosa la lectura de esos efectos. La documentación es imprescindible. Siempre la documentación tiene que ser también con mucha minuciosidad, tiene que ser con mucho detalle. Aquí la parte tanto de los croquis, fotografías y elementos de video son importantísimos en todas las etapas de investigación de incendios y son las que nos van a retroalimentar y nos van a derivar de un fundamento todavía mucho más fortalecido en los aspectos de los criterios al momento de darle fiabilidad a todos esos elementos de investigación. El transporte que se pierde mucho, y lo mencionó mi antecesor también en el caso de la policía de investigación. En el protocolo se establece que la policía debe de trasladar todos los indicios. Hay algunos aspectos que también tienen que cambiar, hay algunos criterios que se tienen que modificar, y es importante que hoy en día empecemos a replantearnos también el dar unas nuevas actualizaciones a los instrumentos, tanto metodológicos, tanto protocolarios y técnicos, para que se pueda garantizar justamente que se tengan medios de transporte adecuados, almacenamientos adecuados para el tipo de indicios, la importancia de indicios y sobre todo el estudio científico que se le va a efectuar. Porque se puede hacer un muy buen trabajo de campo, pero si los vestigios que obtenemos, los indicios que obtenemos, si llegan al laboratorio en condiciones deplorables y no nos pueden finalmente dar lectura de nada, pues realmente todo el trabajo realizado por un sinnúmero de personas sería un grave desperdicio. Y sobre todo, lo más lamentable sería que las víctimas no tendrían a razón una oportunidad de presentar sus hechos para ofrecer una veracidad y por tanto que estos puedan ser sentenciados y sancionados de la manera adecuada. Y bueno, pues con esto termino mi intervención. Aprecio mucho pues la oportunidad brindada. Me gustaría conocer las preguntas que tengan a bien hacer al respecto. Adelante, por favor. Maestro, excelente conferencia. Indudablemente el área de incendios explosivos es, como lo mencionábamos en su momento, ¿no? Al inicio de la conferencia, y desafortunadamente a veces se descuida, se cree que es parte tal en un momento dado de un proceso. Sin embargo, esas generalidades a las que estamos acostumbrados, pues obviamente se tienen que ir erradicando y empezar a especializar, ¿no? Ese conocimiento, sobre todo cuando tenemos esa importancia, como lo mencionaba, de actualmente escenarios en donde la delincuencia organizada, pues no solo ya
incinera o provoca la muerte de personas con base en el fuego, ¿no? Sino también provoca cuestiones de escenarios. Por ahí, compañera Lidia, adelante, ¿tiene por ahí una pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mire, tengo una pregunta. Al momento de que los bomberos llegan al lugar, ¿qué es lo más común que pueden ellos echar a perder dentro de la investigación? Y otra pregunta, ¿qué es lo más importante a considerar en un incendio vehicular? Gracias. Gracias, Lidia. Pues preguntas bastante interesantes. Primero, tenemos que cambiar nuestro enfoque y perspectiva en esta cuestión. Los bomberos tienen que hacer su trabajo y su trabajo es imprescindible, importante y es fundamental y vital, sobre todo en una de las premisas, no una de las premisas, más bien la premisa, sin lugar a dudas, que todo mundo debe cumplir y deben de tener en cuenta. Ante toda investigación, ante toda circunstancia, lo primero que se debe de preservar es la vida humana. No perdamos de vista eso. Entonces, también en esto no debemos de ser tan severos en el hecho de que, bueno, que puedan echar a perder. Sí, depende mucho de las técnicas, depende mucho de las prácticas o de la finura que puedan tener los bomberos. Aquí existen muchas circunstancias difíciles. Primero, pues los recursos que tienen los bomberos, tanto recursos de personal como recursos materiales, y los recursos también en cuanto a la sapiencia y a la práctica de sus técnicas. Y esa es una condición que también paralela tendría que estarse vigilando por parte de las autoridades para que pueda existir una real cadena de custodia, un encadenamiento, que si el bombero por consecuencia tiene los recursos, tiene los elementos y puede actuar bien, en consecuencia vamos a tener una buena investigación, vamos a sumar esfuerzos. Si el bombero en un momento dado está céfalo, aplica mal las cosas o en caso contrario el investigador, recuerden que la cadena de custodia se va a romper. Entonces, esas son cosas que tenemos ahí que vigilar. ¿Qué es lo más factible que el bombero pueda dañar? Bueno, pues recuerden que una cuestión determinante para que el incendio se desarrolle y avance es la ventilación. Si los bomberos en un momento dado no aplican las técnicas correctas para poder despejar humos calientes y gases, y sin embargo empiezan a hacer técnicas a diestra y siniestra, como es el aspecto de boquetear nada más a como se va, y generar que haya una sobreventilación, que además va a generar un tipo de fenómeno de fuego que se conoce como backdraft, sobre todo esto en incendios cerrados, donde tenemos saturación de humos, vamos a tener una mayor cantidad de daños, va a ser más difícil darle lectura al incendio. En el caso específico de la segunda pregunta, con aspectos vehiculares, bueno, pues esto depende también del tipo de vehículo. No es lo mismo un vehículo compacto a un vehículo utilitario, a un vehículo todoterreno, a un vehículo de mayor tamaño, a un vehículo terrestre, aéreo, marítimo, tienen muchas variantes. Y sobre todo en esto implica la complejidad, también tiene que ver mucho el tipo de sistemas que esté manejando ese vehículo. Ahora recordemos que tenemos dos cosas, tenemos vehículos ahora que son de combustión interna, tenemos vehículos que son eléctricos y vehículos que son híbridos. Dependiendo de ese tipo de condiciones y generalidades, pueden ser las circunstancias que se nos puedan presentar. ¿Qué se pueda dañar? Bueno, vuelvo a lo mismo, depende. En un momento dado, lo primero es extinguir el fuego, ver en qué condiciones se extingue el fuego, ver si se hicieron también maniobras de rescate, ver también cómo se hizo el traslado y la recolección de ese vehículo, que normalmente cuando se investigan incendios de esto, no se investigan en el lugar de los hechos, se investigan en el lugar de intervención o se confinan en los corralones después de que ya pasó cierto tiempo y se tiene que revisar, se tiene que obtener la mayor cantidad de información posible. Los incendios de vehículos, así como todos los escenarios de incendios, tienen también un grado de complejidad que por consecuencia se tiene que conocer y que se tiene que tener ciertas premisas de cuidado para que ya, digamos, ya estuvo dañado por el fuego, ya tiene un daño implícito. Ahora, lo que menos queremos es, a través de la mano humana, es todavía dañar más lo que ya tiene circunstancias de fragilidad. Por eso es que se vuelve tan necesario el tener minuciosidad y el tener bien claro estos aspectos que ya mis antecesores han manejado y que seguramente los que me adelantan también lo van a contemplar respecto a la fiabilidad de la prueba y respecto a los cuidados que estos indicios y vestigios deben de tener. Y sobre todo en esto, la preservación, el resguardo, el almacenamiento y fundamentalmente el transporte, que muchas veces es lo que menos se robustece, es lo que más se deja acéfalo, y muchas veces ahí es donde implica la falla
de que los indicios no nos den la lectura adecuada de los hechos, es donde tenemos que empezar a trabajar, tenemos que reforzar. Y como les digo, aquí tenemos que empezar a innovar, tenemos que empezar a replantear que nuestros instrumentos y métodos sean los adecuados. Yo les puedo decir por experiencia que muchos de ellos ya están rebasados en la actualidad y que tenemos que sentarnos a comenzar a reestructurar este tipo de instrumentos para que realmente contemos con las condiciones adecuadas, sobre todo los protocolos que sugieren, muchas veces dicen cómo se debe de actuar, pero omiten muchas cosas o simplemente no las contemplan. Es por ahí donde tenemos que empezar a observar también algunos aspectos. Excelente, maestro. No sé si hay alguien que tenga alguna otra duda o alguna otra pregunta por ahí en el chat o por medio de participación de voz. Si no es el caso, maestro Esparza. Bueno, ingeniero Herrera, muchas gracias por su tiempo que nos dedicó el día de hoy. Muchas gracias por compartir sus vastos conocimientos en el tema. Realmente fue una ponencia muy interesante. Soy una de las personas como el maestro Oscar que le gusta mucho, pero no he tenido la oportunidad de estudiarlo, de la cuestión de investigación de incendios, pero me parece un tema muy, muy interesante por lo que usted comenta de que el fuego no destruye, ¿sí? Sino que nos genera evidencia. Entonces, es un tema muy importante, muy apasionante y sí, en ocasiones muy poco tomada en cuenta, pero pues muchas gracias por acudir al llamado con nosotros y compartir este tiempo. Voy a darle lectura al reconocimiento otorgado al ingeniero Jorge Herrera Cruz por su participación como ponente en el evento denominado Primer Congreso Internacional de Investigación Científica del Delito, con el tema Procesamiento de Escenarios Postincendio, Ciudad Juárez, Chihuahua, 30 de junio de 2024. Ingeniero, muchas gracias nuevamente y pues esperamos contar con usted en próximos eventos. Gracias, es para mí un privilegio, un placer y aprecio que todos los presentes hayan tenido la paciencia y sobre todo el interés de escuchar un poquito sobre esta especialidad poco conocida, pero precisamente a través de varios especialistas en este campo nos hemos permitido difundir, divulgar para efecto de que esto pueda robustecerse cada vez más y sumarse esa importancia que implica la investigación científica del delito. Muchas gracias, que tengan buen día todos. Muchas gracias, ingeniero. Maestro Oscar, te dejo el micrófono para que presentes al próximo ponente. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro. Estoy en comunicación con el maestro Eleazar, quien por cuestiones climatológicas, sobre todo que estamos teniendo actualmente hoy en día acá por estas latitudes, estamos por ahí viendo la posibilidad de que se conecte, va ingresando ya a la plataforma. Maestro Eleazar, no sé si me escucha. Sí, lo escucho. Buenas tardes aquí en Matamoros, buenos días para allá, para el centro del país. Excelente, maestro, muchísimas gracias. Por ahí ya tiene los controles de anfitrión para que pueda compartir usted su pantalla y en un momento dado pudiéramos nosotros visualizar su material. En lo que usted comparte, me voy a permitir presentarlo, maestro. Ok. Es un gusto para mí presentar al maestro Eleazar Valdivia Cuevas, colega de nosotros acá en la Fiscalía de Tamaulipas, quien nos va a presentar un tema interesante, importante y muy, muy actualmente utilizado, sobre todo por la problemática que estamos viviendo hoy en día relacionada a la práctica de lo que son las fosas clandestinas, los entierros ilegales. El maestro Eleazar Valdivia tiene estudios por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como licenciado en Criminología y actualmente un máster en Criminología y Ciencias Forenses. Ha producido algunos trabajos publicados ya por medio de grados de tesis o publicaciones científicas relacionadas a la obtención de huellas dactilares en guantes de látex como medida de implementación de criminalística o la aplicación de la técnica idónea para el revelado de huellas en cuestiones de casquillos percutibles. Tiene reconocimientos
por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas por su participación conjunta en la búsqueda de restos óseos, así como diversos diplomados, constancias y participaciones en diferentes congresos, capacitaciones activas a los peritos de formación profesional y policías de investigación acá en la parte de la Fiscalía de Tamaulipas. Actualmente es perito profesional en criminalística de campo de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quien, bueno, funge como perito en el área de procesamientos de fosas clandestinas. Es un gusto, maestro, presentarlo, tenerlo aquí con nosotros, y pues adelante, le cedo los micrófonos, maestro. Sí, buenos días para todos. Sí, no sé si me escuchan bien ahí. Sí, maestro, se le escucha perfecto y la presentación se está visualizando sin ningún problema. Ok. Bueno, primero que nada, buenos días. Ya me presentaba el maestro Oscar. Actualmente soy integrante del equipo multidisciplinario en identificación forense, EMIF por sus siglas, aquí en la Fiscalía Especializada de Personas, en la investigación, perdón, del delito de personas desaparecidas. Les voy a platicar rapidito de lo que hacemos aquí en el equipo y de los diferentes contextos que hemos ido identificando o visualizando que utiliza la delincuencia organizada para tratar de desaparecer a una persona en su totalidad. Y digo tratar porque pues siempre quedan evidencias en la intención de ocultar un cadáver o de disolver un cadáver o tratar de desaparecer un cadáver. Entonces le voy a hablar un poquito de la metodología de la criminalística en el procesamiento de las fosas y las piras clandestinas. Ahorita, un poquito más adelante, voy a tratar de explicar qué es una pira clandestina, qué es una modalidad de contexto que utiliza la delincuencia organizada aquí en para tratar de desaparecer un cadáver. Ahorita ya lo que es la fosa clandestina, es raro, nos topamos con fosas y las fosas que estamos trabajando casi siempre son del 2010 hacia atrás. Ahorita, actualmente nos estamos topando más con piras clandestinas y es un tema súper importante que el área forense debe de comenzar a estudiar ya más a fondo. Y les voy a platicar un poquito para aportar lo que nosotros hacemos aquí en Tamaulipas, la parte forense o los peritos expertos. Ahorita escuché un poquito de la plática del perito en incendios y explosivos y es de mucha ayuda para nosotros cuando hacemos un procesamiento en lo que son las piras clandestinas. Bueno, primero que nada, ¿qué es la desaparición forzada? En la ley general en materia de desaparición forzada de personas desaparecidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en su artículo 27 dice que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma, suerte, destino o paradero. Si mal no recuerdo, a partir entre 2017 y 2018 se crea esta ley general en desaparición forzada de personas, en donde ya se tiene bien específico de qué se trata este delito, porque anteriormente no se tenía a detalle, bueno, no había dentro de un marco legal cuál era el delito de desaparición forzada de personas. Aparte de que anteriormente solamente se le asignaba el delito de desaparición forzada de personas a
solamente al servidor público que cometía esa acción, en este caso, pues al policía o a cualquier servidor público. Entonces, a partir del 2017-2018, si mal no recuerdo, entra en vigor esta ley general en desaparición forzada y ya incluye tanto al servidor público o al particular que comete esta acción, que comúnmente pues la delincuencia organizada hace este tipo de delitos, bueno, entre otros, ¿verdad? Pero casi comúnmente aquí no, se ve más en que la delincuencia organizada siempre está involucrado en tratar de desaparecer a personas. Entonces, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la delincuencia nos dice que, bueno, perdón, estipula que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad cuando se practica de manera generalizada o sistemática. De este crimen, la ONU lo considera un crimen de lesa humanidad, o como lo conocemos, o sea, menciona en estos días un delito de alto impacto, como lo es la violación. También está incluida la desaparición forzada de personas. Dentro del marco jurídico de la ley que les comento, de la Ley General de Desaparición Forzada, tiene dos modalidades, o bueno, el artículo 4 trata de explicar qué es una persona desaparecida y qué es una persona no localizada. Una persona desaparecida se habla de que cuyo paradero se desconozca y se presuma a partir de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con la comisión del delito. Aquí incluye, nosotros dentro de la Fiscalía Especializada de la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, tenemos un área de análisis de contexto, ¿sí? Entonces, a veces no es necesario que haya un testigo y declare dentro de cuando se acerca a la Fiscalía y se le toma la entrevista, ya sea a la víctima indirecta, no sé si la persona que estaba desaparecida iba acompañada y el acompañante ya estando en la fiscalía refiere de que llegaron personas armadas y se lo llevaron. Entonces ahí hay indicio que se trate de una desaparición forzada. Les platicaba, el equipo de análisis de contexto que a veces no requiere de que haya un testigo, sino que un ejemplo, no sé, si se acerca una señora y dice, no, pues mi esposo iba de Ciudad Victoria a Reynosa, no sé, iba a comprar un carro, por ejemplo, suele suceder mucho por esta zona, de que Reynosa venden los carros americanos, entre comillas, económicos, y de repente nos dice la señora, pero a la altura de San Fernando perdí contacto con ellos. Sabemos por el análisis de contexto de que ese tramo de San Fernando pues se da mucho esta situación, entonces se prenden los focos rojos de que se trata de una desaparición forzada y se inicia una búsqueda con esa modalidad. Ahora, una persona no localizada dice que esta persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo a la información que se reporte a la autoridad, su presencia no se relaciona con la probabilidad comisión del delito. En este caso estamos hablando de personas, no sé, que sufren de alguna facultad mental y que de repente al familiar se le salió y pues acude en este caso, a la Comisión Estatal de Búsqueda. Entonces se inicia la búsqueda, pero no con la modalidad de un delito, sino que estamos hablando de una persona no localizada o alguna persona de la edad que de repente, no sé, salió a visitar un familiar y se desconoce su paradero. Entonces iniciamos la búsqueda de una persona no localizada, porque probablemente por ahí, por su avanzada edad, nos ha tocado se distorsiona de las calles o toma calles equivocadas o cualquier otra característica. Entonces, una persona desaparecida es cuando
tenemos indicios de que se trate de un delito, de acuerdo a las declaraciones que nos den tanto testigos, o si retomamos algún video dentro de la zona de donde se desapareció y logramos ver que personas armadas se lo llevaron, o algún vehículo con, no sé, que no traiga placa, se acercó a él y de repente lo subió. Todos esos detalles. Hablamos de una persona desaparecida. Una persona no localizada, pues es aquella persona de que sufre de sus facultades mentales y de repente al familiar se le salió de la casa y no lo encuentra y debemos de buscarlo igual con la misma intención, ¿verdad? De localizar a esta persona. Nosotros aquí en la Fiscalía especializada en la investigación del delito de desaparición forzada, nos enfocamos más, valga la redundancia, a como el nombre de la Fiscalía lo dice, a buscar personas desaparecidas por la acción de la desaparición forzada. Hay un proceso para que llegue un asunto a nosotros, al equipo especializado, al equipo multidisciplinario en la identificación forense. Primeramente, cuando una persona se desaparece, primeramente está la Comisión Estatal de Búsqueda o la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes ellos realizan búsqueda inmediata. O sea, al momento de que una persona está desaparecida, se acerca a las oficinas, ellos no ven en qué modalidad está, si es persona desaparecida, persona en una situación de desaparición forzada o una persona no localizada. Ellos priorizan la búsqueda, no importando ese parámetro, hasta encontrar a la persona. En el caso cuando no localizan a la persona y ven que en las declaraciones se está incluyendo un delito, pasan el asunto acá a la Fiscalía y nosotros como peritos en criminalística nos pasan las carpetas que le llaman ya a larga data, a empezar a buscar a personas que se han desaparecido hace varios años, vaya. Dentro de esta ley pues hay ciertos principios y uno de los principios es buscar siempre con vida o realizar la búsqueda, realizar todas las acciones de búsqueda con la esperanza de encontrar viva a la persona. Hay un principio que se llama, a grandes rasgos es la realización de búsqueda en vida, realizar todas las investigaciones que se puedan para dar con el paradero o la suerte de la persona desaparecida hasta encontrarla, pero siempre nosotros llevamos o tenemos la esperanza de encontrarlas con vida. Y a pesar de que nos pasan ya al equipo multidisciplinario las carpetas a larga data, como les mencionaba. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en Matamoros, trabajando el Panteón de la Santa Cruz, la zona de fosas comunes. Estamos recuperando cadáveres de, no sé, creo que del 2010 a la fecha, para tratar de ubicar carpetas que tenemos de desaparecidos de esas fechas para descartar que no estén en las fosas comunes. Entonces, siempre tratamos de estar en búsqueda, a pesar de que las carpetas ya tengan muchos años, o tratar de encontrar a la persona o saber su paradero. Si la encontramos, desgraciadamente muerta, pero pues por lo menos sabemos dónde está y entregársela a su familiar. Dentro de la guía para los parlamentos del Comité Internacional de la Cruz Roja, nos especifica diferentes circunstancias de las desapariciones. Hay algunas que encerré aquí en un recuadro verde que a nosotros como equipo son las que le ponemos un poquito más de importancia. Bueno, todas son importantes, pero siempre aterrizamos en estas, las cuales nos dice: numerosas personas son dadas por desaparecidas tras un exterminio colectivo. Con frecuencia, los cadáveres son abandonados en el lugar, enterrados a toda prisa, desplazados o incluso destruidos. Por último, cuando se efectúan exhumaciones o exámenes post-mortem,
información que permite confirmar la identidad de una persona fallecida no siempre se conserva ni se administra de manera adecuada. Antes de que saliera en vigor esta ley general en materia de desaparición forzada, las fiscalías pues tenían un gran desorden, ya que no había protocolos específicos de cómo tratar un cadáver en calidad de desconocido. A partir de que entra en vigor esta ley, se está llevando un orden y también se está tratando de arreglar todos los cadáveres que anteriormente a esta ley están en calidad de desconocidos. Por eso les explicaba, estamos ahorita exhumando el panteón de aquí de la Santa Cruz, estamos haciendo una exhumación masiva, se le puede decir, para hacer un archivo básico. Les platico rapidito de qué se trata el archivo básico. Dentro de esta ley general en materia de desaparición forzada, habla de que cada cadáver desconocido o identificado no reclamado debe de tener un archivo básico. Este archivo básico se compone de diferentes materias o disciplinas o ciencias que lleven a la identificación de este cadáver que está en calidad de desconocido o está en calidad de identificado pero no reclamado. ¿Cuáles son estas materias, disciplinas o ciencia? Pues desde sus localizaciones, la criminalística de campo, la fotografía forense, si se llega a involucrar el perito en balística, el perito en, no sé, en incendios explosivos, que aquí lo ocupamos mucho, el de fotografía forense, todas las disciplinas que participan desde la localización, desde la escena del crimen, vaya, hasta las disciplinas cuando el cadáver pasa a seméfolo, que es medicina forense, si se trata de restos óseos, antropología forense, odontología, genética, todas las disciplinas, todos estos dictámenes o informes periciales se hacen, bueno, se archivan, se hacen en un archivo y siempre están dentro del expediente de este cadáver, siempre están a la mano en resúmenes para agilizar la información, para tener la información más a la mano, aparte de que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la CNB, tiene unas plataformas en donde se suben información post-mortem de los cadáveres. Y también está la plataforma antemortem en la cual se alimenta de la información que aportan las personas que buscan a su familiar desaparecido. Entonces, nosotros, como dentro del equipo multidisciplinario de identificación forense, el área de campo, tratamos de recolectar toda la información post-mortem, bueno, tanto el área de campo como el área de laboratorio, que son los que trabajan en CEMEFO. Juntamos toda la información post-mortem, alimentamos esta base de datos y hacemos el archivo básico para que se esté confrontando a nivel primeramente local, estatal y a nivel nacional, inclusive en ocasiones a nivel internacional, ya que aquí en esta zona donde nosotros estamos es una zona de paso de migrantes, por lo tanto a veces tenemos algunos desaparecidos que vienen de paso y a veces los cónsules nos piden información y pues se las aportamos. Ok. Primero vamos a hablar, después de hacer como que un preámbulo de qué se trata lo que es la desaparición forzada, el equipo donde trabajo dentro de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Desaparición Forzada. Ahora sí, aquí en Tamaulipas tenemos dos contextos, dos modalidades de las personas que utilizan para tratar de desaparecer un cadáver. Primeramente es las fosas clandestinas, y nos dice que una fosa clandestina es cualquier sitio donde uno o más cuerpos o restos de personas fueron enterradas de forma anónima o ilegal con el intento de ocultar o destruir la evidencia. Entonces,
una fosa clandestina, primeramente, pues, se hace fuera de lo legal, vaya. Las fosas para ocultar cadáveres, pues, legalmente debe de estar en un panteón. Y legalmente, si está una fosa fuera de un panteón, pues, valga la redundancia, es ilegal. ¿Cómo se hace una fosa? A grandes rasgos, pues se agarra una pala, hace un pozo y mete lo que quiera meter, ya sea un cadáver o enterrar ropa o basura o lo que sea, y posteriormente regresa a la tierra a lo que es el pozo que hizo con la pala o el pico. Ahora, científicamente, la tierra tiene un acomodo durante millones de años. Digo, yo soy criminalista, pero trabajamos a la par con arqueólogos y he recibido capacitación de diferentes equipos que se dedican a esto, a la búsqueda de personas desaparecidas a nivel internacional, y lo que nos explican es, se hace el hoyo, pero siempre se queda una alteración en la tierra. Nos dicen, imagínense que la tierra o la superficie es como una huella dactilar. Cuando rompen los estratos, cuando rompen las capas de tierra, jamás vuelven a quedar igual, jamás vuelven a acomodarse toda la tierra uniformemente igual que estaba como antes de hacer el hoyo. Entonces, partiendo de ahí, debemos de saber qué es lo que vamos a buscar. Cuando tenemos un caso, por ejemplo, que es a larga data o que se acaba de desaparecer la persona, vamos a ver todas estas alteraciones en el paisaje. Cuando se cava el hoyo, les platicaba, se rompen los estratos, se desacomoda la gravilla que compone la tierra, y por lo tanto, cuando se vuelve a depositar la misma tierra, pues no va a quedar igual. Entonces vamos a tener una alteración en el paisaje. Esto nos ayuda en criminalística de campo cuando tenemos un asunto, tenemos que procesar un lugar buscando una persona, cuando tenemos ya la información que probablemente esté enterrada ahí, y tenemos el dato de aproximadamente en qué fecha fue enterrada, vamos a buscar estas alteraciones en el paisaje. Vamos a tratar de ubicar, de acuerdo al tiempo, las alteraciones que sufrió este paisaje para poder sondear esa alteración y dar con la fosa clandestina en este caso. Ahora, ¿qué es una pira clandestina? Aquí en Tamaulipas comúnmente a esto que nosotros le llamamos pira clandestina, le llaman cocina. Literalmente cocina se le llama a un sitio donde queman a cadáveres. Literal, los cocinan. Hay ciertas modalidades de cómo queman un cadáver. Nosotros tratamos de no utilizar este término de cocina para evitar la revictimización con los familiares que buscan a las personas desaparecidas, y le otorgamos el término de pira clandestina. Primeramente, ¿qué es una pira? Es una hoguera en que antiguamente se quemaban los cuerpos de los difuntos y las víctimas de los sacrificios. Una pira, también conocida como pira funeraria, es una estructura generalmente hecha de madera que se utiliza para la quema de un cuerpo como parte de un rito funerario. Como forma de cremación, el cuerpo es colocado en la pira y luego se prende el fuego. Nosotros lo definimos como sitios anónimos con recipientes cilíndricos de metal, tarimas de madera o leña con el apoyo de algún tipo de acelerante o combustible que se utiliza para la quema de un cuerpo con el fin de desintegrarlo por completo en el intento de destruir cualquier tipo de evidencia. Entonces, encontramos diferentes tipos de pira. A veces utilizan tambos metálicos, de esos de los grandes, no sé qué capacidad tiene, se me fue la capacidad. O a veces los queman a la intemperie
o hemos ido detectando que anteriormente, cuando iban como que perfeccionando la técnica de cómo quemar un cadáver, a veces hacían la fosa, depositaban madera, posteriormente depositaban el cadáver, posteriormente más madera, prendían y tapaban, pero eso lo que hacía era ahogar el fuego, no se quemaban en su totalidad. Hemos encontrado fosas donde prácticamente no están nada quemados, simplemente se quemó la madera, a veces hasta ni la madera se quemó, pero posteriormente la misma delincuencia fue perfeccionando su técnica y ahorita sí hemos encontrado literalmente cenizas de los cuerpos, pero ahí está la importancia del trabajo del perito, en hacer o en realizar un trabajo minucioso, y a pesar de que estén en ceniza, a pesar de que estén súper quemados, siempre hay una evidencia, hay un pequeño fragmentito, pequeño hueso de que se va a recolectar de ese lugar y se va a identificar a la persona o a las personas que se encuentren en ese lugar. Pero ya aquí es la importancia del perito, la importancia de los peritos que participen, porque sí, este tipo de trabajos es muy minucioso para poder levantar toda la evidencia que se encuentre en estos sitios donde hay piras clandestinas, y poder dar con la identificación de los cuerpos que se encuentren en ese lugar. Les decía, los tipos de hallazgo, perdón, los tipos de contexto aquí en Tamaulipas, pues tenemos lo que son las fosas y lo que son las piras. Como les comentaba hace rato, de ahí lo que se muestra ahorita en las imágenes del lado izquierdo, pues es una fosa. Se encuentran dos cadáveres ya totalmente en reducción esquelética, y del lado derecho de la pantalla, en la imagen del lado derecho, es una fosa como, pero ya cuando se realizó la limpieza de esta fosa, logramos ver que había madera abajo del cuerpo, estaba el cuerpo y posteriormente había madera, quemaron, pero no se quema en su totalidad. Lo que nosotros ya analizando empezamos a deducir de que las personas que hacían estas cosas no tenían el conocimiento de como tal, de cómo quemar bien un cuerpo. Aquí lo que hacían era ahogar el fuego, y el cuerpo no se quemaba en su totalidad. Estas fosas que hemos encontrado así, con madera, cuerpo y posteriormente madera, son el 2010, de 2012, perdón, hacia atrás. Y ahorita recientemente pues han ido perfeccionando su técnica y no los encontramos así, los encontramos un poquito más quemados. En esta imagen vemos un inmueble que lo utilizaron para quemar varios cuerpos, porque sí encontramos varios fragmentos de huesos repetidos. Con eso deducimos que hay varios cuerpos ahí. Y aquí sí ya perfeccionan su técnica, los queman a la intemperie, utilizan, aparte de un acelerante, más material de quema, como madera, como muebles, incluso había estructuras de sillones de vehículos. Había muchas cosas, vaya, y aparte el aire que ayuda al fuego a mantenerse, pues estar a la intemperie dentro de una casa, pues quedan mucho más quemado, casi quedan carbón, perdón, casi quedan cenizas los cuerpos. Este es un tipo de hallazgo, es un tipo de pira clandestina. Dentro de la modalidad como la clasificamos nosotros es en interior de inmueble, porque sí nos ha tocado ya más de un inmueble. Y como les decía, que también utilizan tambos. En un principio, como lo muestra la imagen del lado izquierdo, encontrábamos los tambos así. ¿Cuál es la diferencia de la imagen del lado izquierdo con la del lado derecho? Que la del izquierdo no tiene hoyos. Lo que hace esto, que el fuego no se mantenga
uniformemente para que se queme en su totalidad el cuerpo, como se ve, como se logra ver ahí, todavía el cuerpo se ve completo. Y esas personas pues ven que no les funciona así y lo que hacen es hacerle bastantes hoyos al recipiente, y esto lo que hace es tener le entra más aire al cilindro, al tambo, y tienen fuego más uniforme, mantienen más el fuego, que esto lleva a que se desintegre más el cuerpo, que quede más calcinado, que quede casi ceniza. Y a esta modalidad pues lo ponemos como recipientes, o sea, es una pira clandestina en recipientes. Aquí igual lo tenemos a la intemperie, utilizaron madera, cuerpo, posteriormente prendieron con algún acelerante. Si se logra ver en la imagen, en la esquina superior izquierda ya se logra ver una tarima completa todavía, pero dentro de la concentración, dentro de la quema, encontramos varios residuos de tarima de madera que utilizan para quemar los cuerpos. Todo esto, toda esa mancha es ceniza con hueso, fragmentos muy pequeñitos, y pues tratamos siempre de hacer un buen procesamiento. Ahí se ve residuo de madera en carbón, y esa es la importancia ya del perito, que tiene que aplicar una metodología, y su trabajo debe de ser muy minucioso para poder recuperar evidencia buena. En este caso ya lo único que queda es el realizarle ADN, búsqueda de ADN al hueso quemado, pero dentro de la recuperación debe de ser muy minucioso para recuperar totalmente los huesos que quedan dentro de una pira. Aparte de las piras hay depósitos de repente se le llena la pira, de repente se utilizan cilindro, se le llena el cilindro, se le llena el tambo, y empiezan a vaciar el tambo y dejan depósitos de evidencia, o de repente la casa se le satura de huesos o de madera quemada o lo que avienten ahí para quemar. Igual empiezan a sacar de la casa. Hemos detectado que utilizan a veces cubetas, o a veces utilizan garrafones, solamente le quitan el pico del garrafón y van y depositan alrededor, o nos ha tocado que a veces depositan hasta 1 kilómetro. En esta casa trabajamos 2 hectáreas, fue la casa que se ve en la pantalla, y alrededor fueron 2 hectáreas donde había depósito tras depósito tras depósito. Entonces tuvimos que limpiar en una extensión de área de 2 hectáreas para lograr recuperar todo y poder tener algún fragmento de hueso con ADN y saber qué personas están quemadas ahí. Bueno, entonces ya dentro de la investigación metodológica de la criminalística, en esta parte de la búsqueda de personas desaparecidas, o en estos contextos de lo que es la fosa clandestina o las piras clandestinas, primeramente nosotros realizamos una investigación preliminar. Cuando tenemos una carpeta de investigación, realizamos toda la investigación que hace el policía, entrevistas, todo lo que se pueda sacar de la información que tenga el policía. Y si tienen detenido, pues es mucho que mejor. ¿Por qué? Porque pues el detenido va a guiarnos, va a decirnos, incluso va y nos va a señalar el lugar donde depositó el cuerpo, donde lo enterró, o probablemente donde lo quemó, en este caso hablando de las piras. Y también en la Fiscalía especializada en la investigación de personas desaparecidas, tenemos un área que se llama área psicosocial.
esa área se encarga de platicar con las familias y sacar información ante mortem que nos sirve a nosotros muchísimo, como por ejemplo la fecha de cuando desapareció, el lugar de la desaparición, la vestimenta que portaba, las pertenencias que llevaba con él o cualquier objeto que llevaba consigo, la persona desaparecida, la modalidad de la desaparición, viajaba en un vehículo propio, público, se lo llevó gente con armas largas, lo sacaron de su casa, un amigo lo invitó a una fiesta. Toda esta información nos sirve. ¿Por qué? Porque a veces andamos haciendo recorridos por las brechas y de repente vemos no sé, vemos una alteración en el paisaje y sondeamos y encontramos basura enterrada, pero nos ha tocado que ya traemos la información y de repente, no sé, mira esta prenda de vestir, no sé, tal persona víctima de que tiene un familiar desaparecido, refiere de que su familiar lleva una camisa roja, por ejemplo, y desapareció por tal brecha. Mira, aquí hay una camisa roja, entonces vamos ahí como que recolectando evidencia para pues dar con el paradero de la persona, pero es muy importante toda la información, tanto del si hay un detenido, pues mejor, tenemos ya la información de la mano, ¿no? De que el detenido va a decir, mira, aquí lo maté y aquí lo enterré. Si no, la investigación que realiza el policía, la entrevista que hace la unidad de atención psicosocial, y toda esa información nos sirve a nosotros para poder saber qué estamos buscando, para poder saber qué vamos a buscar cuando andamos ya en el campo realizando búsqueda. Posteriormente, ya que tenemos la información preliminar, realizamos la prospección, como les decía. Vamos y hacemos un recorrido, realizamos la planificación dentro del área que vamos a abordar, que vamos a buscar, y especifica, o bueno, planteamos qué métodos vamos a utilizar dentro de la prospección. Hay métodos no invasivos y métodos invasivos. Pues los no invasivos se trata. ¿Pueden apagar los micrófonos, de favor? Si tienen alguna pregunta, yo no estoy viendo los mensajes. Pueden prender su micrófono y preguntarme, porque yo en la pantalla nada más tengo las diapositivas. Bueno, les decía, entonces tenemos dos métodos de prospección, invasivos y no invasivos. Los no invasivos es cualquier método, así a grandes rasgos, cualquier método que se utiliza sin mover nada de la alteración del paisaje, se puede decir así a grandes palabras, grandes rasgos, como por ejemplo la fotografía aérea, infrarroja, drones, el software LIDAR, el georradar, todo eso de que no vamos a meter ni un pico ni una pala en la tierra, no vamos a rascar para nada, entonces eso es no invasivo. Un método invasivo, pues es desde que el canino rasca la tierra para oler, ya estamos invadiendo. ¿Por qué? Porque puede haber un indicio en la superficie y lo podemos alterar. Entonces, todos esos métodos son invasivos. Si nosotros vemos que hay un hundimiento y decimos, a ver, pasa el canino a la unidad canina, el canino por ende va a rascar para oler mejor y nos puede alterar un indicio. Es válido, o sea, no pasa nada, pero sí lo tenemos que registrar fotográficamente y especificar, ¿verdad?, qué métodos vamos desarrollando. Posteriormente, dentro de los métodos invasivos está la varilla en T, uso de sondeo, una cala, una trinchera, una máquina retroexcavadora, entre otros. O sea, todo lo invasivo es cuando empezamos a rascar, a excavar, perdón, se puede decir, a metodológicamente la alteración del paisaje.
Dentro pues de las fotografías aéreas, pues vamos a primero, a veces se realizan comparativas, sobre todo con las fotografías de Google Earth, que esa nos da la modalidad de ir viendo dentro de esa página, de ir viendo los años de fotografías anteriores a las actuales, de un cambio del paisaje. Un ejemplo, ahorita estamos iniciando prospección en el Panteón de Vallehermoso, y estamos viendo fotografías del 2010 a la fecha, dónde están las fosas comunes, pero del 2020-21 se ve alteración del paisaje muy reciente al lado de las fosas comunes. Eso fue, ¿por qué? Por causa de la pandemia, varios cuerpos que murieron por la pandemia que no dejó que estuvieran dentro de la población, no sé, por protocolo o no sé ellos cómo lo manejen, pero le dieron una parte del área de las fosas comunes para que enterraran a los cuerpos que fallecieron por la infección de COVID. Entonces, nosotros cuando estábamos viendo las fotos vimos una alteración en el paisaje en ese tiempo y empezamos a verificar, investigar, y ya nos dijeron, no, pues parte del COVID. Entonces, se logra ver dentro de esas fotografías una alteración dentro del paisaje. En la imagen se muestra un ejemplo también. La imagen del lado izquierdo, hay una foto del 9 de junio de 2019, y del lado derecho una foto del 6 de julio de 2019. Se ve una grieta que en la foto izquierda no se alcanza a percibir. Entonces ahí tenemos una alteración de paisaje. Ya posteriormente vamos al lugar a pie y sondeamos esa grieta en este caso. Análisis de fotografías aéreas, pues les decía, las alteraciones en el paso del tiempo del paisaje es lo que se va a marcar, y se va a ir al lugar a descartar para verificar de qué se tratan esas alteraciones. Posteriormente, después de aplicar la planeación, la investigación preliminar, la prospección a realizar, se realiza una evaluación logística para verificar qué material vamos a utilizar, cuánto tiempo vamos a llevarnos en sondear todo ese lugar. Les platicaba de la casa en la imagen anterior, eso nos tocó en Nuevo Laredo, que nos llevamos 7 meses en terminar de procesar ese lugar. Hay lugares que nos ha tocado procesar hasta de 4 o 5 años, y pues dentro de la logística se tiene que ver todo eso, las jornadas laborales, de qué horas a qué horas vamos a trabajar, la situación climatológica, la seguridad del lugar que nos va a acompañar, el almacenamiento de la evidencia, dónde la vamos a almacenar, si la vamos a dejar en la misma ciudad donde estemos trabajando, si la vamos a trasladar a otra ciudad. Todo eso lo tenemos que ir planificando dentro de la logística. Y pues el material que se ocupa a grandes rasgos, pues lo que es el material que ocupa, la criminalística de campo, lo que son numeradores, la cinta de plástico para acordonar, la que dice prohibido el paso, testigos métricos, la cámara fotográfica, banderillas, la criba, hilo de albañil, mesa, cubetas, una pizarra, toldos, entre otros, todo lo que se trate de excavación en el caso de que vayamos a trabajar una fosa, y casi es el mismo material que se utiliza para trabajar una pila clandestina. Posteriormente llegamos al lugar y pues se aplica toda la metodología criminalística, se acordona el área, se define el perímetro de que vamos a abordar, se designa un área de cribas, se designa un área de control,
se designa un área para los colectivos, para las personas civiles, para las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Se estima el tiempo que demandará la actividad técnica, lo que les decía, verificar las jornadas laborales. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando de 6 de la mañana a 2 de la tarde por la situación climatológica, de que a veces aquí en Matamoros alcanzamos hasta 40 grados centígrados ya a partir de las 11 de la mañana. Entonces estamos tratando de levantarnos más temprano para que el calor no nos pegue mucho y terminar la jornada, cerrar la jornada como a la 1 de la tarde, en lo que se realiza el cierre, el levantamiento del material, el sellado de los indicios, el embalaje, todo es cadenas de custodia, todo eso saliendo del lugar a las 2 de la tarde. Entonces todo eso se ve dentro de la logística. Posteriormente que tenemos ya acordonado el lugar, se crea un datum, se toma un sitio inamovible del sitio, perdón, valga la redundancia. Esto lo vamos a crear con coordenadas geográficas. Mi equipo donde yo trabajo, siempre utilizamos las coordenadas UTM. ¿Por qué? Porque nos facilita estas coordenadas, ya que estas están divididas por cuadrantes y nosotros así tenemos la base de datos por cuadrantes. No sé, cuadrante R que corresponde al norte de Tamaulipas, cuadrante Q que corresponde al centro y sur de Tamaulipas. Y posteriormente se determina qué técnica de búsqueda se va a aplicar, ya sea método en zonas, en criba, en radial, de punto a punto, en espiral. Esto ya va a depender del sitio donde estemos, del sitio donde estemos parados, del sitio al que vamos a enfocarnos a buscar cualquier alteración en el paisaje. Si en caso de que determinemos buscar en franjas, nos ponemos de aproximadamente metro y medio de distancia entre cada perito y empezamos a avanzar ya sea de norte a sur o de este a oeste y viceversa, y vamos marcando con banderillas cualquier alteración que veamos en el paisaje. Si estamos buscando fosas clandestinas recientes, muy recientes, como lo muestra la imagen superior izquierda, pues vamos a encontrar todavía hasta el montículo de tierra. ¿Por qué? Porque pues avientan bastante tierra y queda el montículo. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a marcar y vamos a sondear de qué se trata ese montículo, sobre todo si dentro del paisaje se ve todo verde y justamente hay una zona donde se ve tierra removida y un montículo de tierra, pues nos da un parámetro de que hay una alteración en el paisaje y tenemos que sondear. Cuando se trata de una fosa ya a larga data de hace mucho tiempo, vamos a encontrar hundimientos en el paisaje e irregularidades dentro de la superficie, que le llamamos hundimientos. Y igual, nos vamos a abanderar para posteriormente sondear, aplicar una técnica de prospección invasiva, ya sea una variante o un pozo de sondeo o realizar una trinchera, una cala. Ya ahí dependerá del perito qué técnica va a utilizar. Ahora, para localizar las piras clandestinas, lo que vamos a buscar en este caso es el paisaje quemado, como lo muestra la imagen inferior izquierda, árboles quemados, que se vean a lo lejos, es donde nos acercamos y verificamos a su alrededor, porque a veces ya hay maleza crecida o hay hojarasca que ya hace mucho tiempo ahí se dio un punto de quema y por la hojarasca quedó tapada, entonces tenemos que aplicar una técnica de búsqueda, ya sea verificar a detalle, quitar la hojarasca para ver si no hay un punto de quema. Y eso es lo que buscamos en el paisaje. Buscamos carbón, buscamos ahumamiento en los árboles, buscamos tambos, sobre todo tambos que tengan hoyos, porque a veces nos toca de que hay tambos, pero no tienen hoyos, y de todos modos le aplicamos una búsqueda de indicios
le aplicamos una técnica de búsqueda de indicios a esos tambos para descartarlos, pero comúnmente los tambos que tienen orificios es muy probable que encontremos residuos biológicos dentro de, o algunos fragmentos óseos dentro de. Les decía, y a veces lo complicado es dónde están los depósitos de huesos. ¿Por qué? Porque en un punto del sitio quemaron y en otro punto del sitio depositaron. Entonces aquí no vamos a lograr ver a lo lejos de que esté el árbol quemado. ¿Por qué? Porque depositan, y como se muestra en la imagen inferior izquierda, y nada más se ve el puro montículo, la pura concentración de los fragmentos óseos ya calcinados, y así al aire libre, pues, o sea, o a la vista, a campo abierto, no se logra ver. Entonces tenemos que ir recorriendo minuciosamente y observando tanto a la altura de nuestros ojos y como para abajo en la tierra para verificar, ver que no se nos quede por ahí o no se nos atraviese por ahí algún fragmento con exposición al fuego o exposición térmica. Posteriormente, empezamos el abordaje ya cuando tenemos identificados las alteraciones del paisaje, ya sea para ubicar fosas o para localizar piras. En este caso, para localizar una fosa, por ejemplo, en la imagen que se muestra en la diapositiva, ahí aplicamos una trinchera. ¿Por qué? Porque no se veía ningún hundimiento, más sin embargo teníamos la información de que ahí había una fosa. Entonces descartamos con una trinchera, empezamos a bajar nivel, localizamos primeramente un fragmento de hueso largo, comenzamos a limpiar y hasta localizar de esa fosa sacamos como 23, 27 cadáveres, todos en reducción esquelética, como se muestra en la imagen inferior izquierda. Ahora, todo el relleno que se va sacando, pues se manda al área de cribas para tamizarlo, para buscar cualquier evidencia que esté dentro del relleno, y no se nos vaya ningún detalle de esta fosa. Posteriormente, ya que tenemos limpios los cadáveres, sobre todo cuando están en osamenta, cuando están totalmente esqueletizados, lo que hacemos, bueno, el embalaje que aplicamos nosotros es embolsar cada parte del cuerpo lateralizado. ¿A qué me refiero? Es un ejemplo, en una bolsa pues va el cráneo, en otra bolsa va toda la extremidad superior izquierda, incluyendo los huevos de manos y dedos, bueno, todos los de los dedos y la mano, perdón. En otra bolsa va la extremidad superior derecha, en otra bolsa va lo que son vértebras, en otra bolsa va lo que es costillas izquierda, a veces ahí incluimos clavícula y omóplato izquierdo. Igual hacemos otra bolsa para la parte derecha, una bolsa para la cintura pélvica, una bolsa para la extremidad inferior izquierda y una bolsa para la derecha. Y todas esas bolsas las acomodamos en una caja de cartón, tamaño oficio le damos, para que quede más seguro, para que el hueso no vaya golpeando entre ellos y no se vayan a fragmentar. En caso de que el cadáver tenga tejido, pues se embala en una bolsa cadavérica normal. Los contextos con los que nos topamos en fosas clandestinas, pues se logra ver si el entierro es primario. ¿A qué se refiere con eso? Es que el cadáver esté en su posición anatómica como tal, como fue depositado. A veces nos topamos con entierros primarios, pero están alterados, como se nota, o bueno, como se observa en la imagen inferior izquierda, donde está el cadáver, pero hicieron una zanja para meter la tubería, y por eso se percataron de que ahí había un entierro. Ya hablaron nosotros y posteriormente trabajamos. Entierros secundarios, estos es un poquito difícil identificarlos. Tenemos una de las características es
que el cadáver no lo encuentras en la relación anatómica como tal, lo encuentras amontonado en una bolsa, todos los huesos están en un montón literal y están dentro de la fosa. ¿Por qué? Porque los removieron, tal vez los exhumaron, los analizaron. Este contexto nada más nos los hemos topado en las fosas comunes, de que los exhuman, los analizan y los vuelven a depositar, pero ya no lo dejan con la relación anatómica como tal, sino que en una bolsa de plástico amontonado. En dado caso, si sea una fosa clandestina, es un poquito difícil porque ya ahí sí se tiene que hacer análisis del suelo, todo eso, para ver si corresponde al mismo suelo donde primeramente fue depositado. Pero una de las características es que se encuentra amontonado en una bolsa sin una relación anatómica. Tenemos lo que son fosa individual, donde únicamente encontramos un solo cadáver o un solo indicio, porque a veces no encontramos un cadáver como tal, a veces nada más encontramos, no sé, un cráneo. Tenemos las fosas colectivas, que tenemos más de un cadáver. Entierros directos, donde directamente está la persona depositada sobre la tierra, bueno, a veces vestidas. Y entierros indirectos, en este caso en las fosas comunes, que a veces lo sacamos en ataúd. Esto, acá en Tamaulipas, hay ciertas ciudades que no tienen CEMEFO y trabajan con las funerarias, y a veces las funerarias tienen ahí alguna caja dañada y hay un cadáver que no se reconoció, no está reconocido, va y no está identificado, va y lo inhuma con la caja dañada que tenía, aprovecha el pozo y lo mete con toda caja. Y a veces así los encontramos en cajas. Ahora, el abordaje de las piedras clandestinas, ubicamos el punto, ya sea el punto de depósito, punto de quema, por eso les decía, casi acá el perito en incendios explosivos nos acompaña para determinar dónde fue el punto de incendio. Cuando tenemos, por ejemplo, una casa, a veces la encontramos toda ahumada, toda con hollín, pero la importancia del perito en incendios explosivos nos dice, ¿sabes qué? El punto de incendio fue aquí, en el cuarto, o aquí en el corredor, o qué sé yo. Localizamos ya sea el depósito de la evidencia o el punto de incendio, igual se acordona, se trata una ruta única. En el caso de que esté la intemperie, se delimita la concentración de la evidencia, se limpia toda la maleza se corta y toda esa maleza se va a pasar al área de criba y minuciosamente se empieza a recoger la tierra superficial para el tamizado. Esto es muy tardado porque literalmente vamos barriendo con escoba y vamos mandando a tamizarlo al área de cribas para ir recuperando fragmentito por fragmentito. Y pues esta es la importancia de ir haciendo minuciosamente un trabajo. Por ejemplo, aquí en este caso recuperamos una pieza dental que no se quemó y esto llevó a identificar a uno de los cuerpos que estaba quemado en este sitio, en esta pira clandestina. Posteriormente se colocan en la mesa la foto de sábana que llamamos nosotros de todo lo que se levanta en el transcurso del día, perdón, que pueden ser fragmentos óseos, piezas dentales, objetos asociados a lo que es la concentración. De repente encontramos botones de vestimentas metálicos, fragmentos de tela, a veces hemos encontrado credenciales, fragmentos de credenciales porque se queman, pero a veces no en su totalidad, y todo eso lo fotografiamos. Posteriormente lo embalamos, lo enredamos en el campo azul, lo embalamos cada cosa en una bolsita y todas esas bolsitas depositadas dentro de una bolsa debidamente rotulada, sellada y firmada por quien realizó el embalaje y el procesamiento, para posteriormente ser trasladados a los diferentes laboratorios. Entonces, esto sería mi aporte. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Maestro,
Muchísimas gracias por su presentación. Indudablemente, mucha labor, sobre todo en el equipo multidisciplinario. Le voy a pasar por ahí la voz a las personas que tengan por ahí dudas. Voy a permitir ver la lista porque ya tengo por ahí algunas personas. Adelante, Fabiola González. Hola, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda sobre la trinchera, si la trinchera tiene que ir de una dimensión en específico o en ese momento uno determina qué tanto se amplía y qué tanto se hace la profundidad. No tiene que ir en una dirección en específico. Aquí en la trinchera nos va a guiar cómo esté la alteración en el paisaje. En lo particular, un ejemplo, si yo en el paisaje tengo hundimientos, que casi es lo más común, tener hundimientos, porque nosotros buscamos a larga data, y el hundimiento, un ejemplo, está de norte a sur, yo la trinchera la voy a trazar, perdón, si el hundimiento está de este a oeste, yo la trinchera la voy a trazar de norte a sur. ¿A qué voy con esto? Que la trinchera atraviese por en medio de lo largo del hundimiento para poder abordar yo lo más que se pueda del hundimiento. ¿Para qué es la trinchera? Para descartar, en este caso, varios hundimientos. En el caso de la imagen que le mostré ahorita, ahí teníamos la información de que ahí había una fosa, pero no sabíamos dónde estaba porque no había ningún hundimiento ni nada. Y nosotros decidimos hacerla, ahí estaba en sentido de norte a sur, porque ya habíamos aplicado tres trincheras más, perdón, tres trincheras antes de esa, que estaban de este a oeste y no habíamos localizado nada. Entonces, en esta última la hicimos de norte a sur, localizamos la fosa. No hay ningún sentido en específico, ninguna dirección en específica. Aquí es la cuestión del perito. En lo particular, te digo, yo siempre aplico a que atraviese el hundimiento o sea, a lo largo que atraviese la trinchera el hundimiento. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón? Y la otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una cala y una trinchera? No hay ninguna diferencia. Bueno, le he preguntado a los arqueólogos, yo no soy arqueólogo, he nada más recibido capacitaciones, y cala, pozo de sondeo, trinchera y todo lo que es para sondear, pues es una cala, su nombre lo dice, es para calar, para ver si hay algo. Cala y pozo de sondeo viene siendo lo mismo, tal vez trinchera sí se diferencie porque sí es más largo, más a lo largo y ancho, pero cala y pozo vendrían siendo lo mismo. Ok, maestro, muchísimas gracias. Sí, de nada. Me voy a permitir leer un comentario del chat del maestro Felipe Zacarías. Excelente disertación. La pregunta va relacionada con ¿qué opinión le merece el trabajo de los colectivos de búsqueda de personas que en ocasiones presentan mayores avances en relación a lo relacionado por las instituciones públicas, incluso con el mínimo de recursos? ¿Tienen mayor libertad para actuar que las instituciones? Otra pregunta relacionada va a ¿qué actividades o las actividades que realizan los colectivos pueden entorpecer una investigación científica? ¿Tienen más libertades? La primera pregunta, ¿tienen más libertades? Sí, tienen más libertades porque nosotros, los que estén ya dentro de una fiscalía, recordemos que nosotros no podemos actuar por nosotros mismos, tenemos que esperar un oficio, un nombramiento. Bueno, en el proceso dentro de la fiscalía donde yo estoy, primeramente el MP manda un oficio al coordinador del equipo y el coordinador designa al perito que vaya a participar. En este caso nosotros le llamamos nombramiento, nos da un nombramiento. Mientras no tengamos un nombramiento, nosotros no podemos actuar. Yo he platicado con colectivos y a veces los colectivos me dicen, mira, en tal rancho me dijeron que hay quemas de cuerpos. Sin embargo, tengo la información, pero no puedo actuar porque si no tengo ese nombramiento, los que estén dentro de la fiscalía sabemos que nos podemos meter en un problema legal. Entonces, ellos sí tienen más libertad porque ellos no están
bajo estos parámetros de reglamento interno de fiscalía o cumplir con un procedimiento penal. Entonces ellos sí pueden ir buscar todos los días, incluso de hecho todos los días ellos buscan o ellas buscan y pues tienen más libertad para realizar búsqueda. Ahora, hay colectivos hay personas de los integrantes de colectivos, señoras, señores, que sí se capacitan y la verdad, a nosotros, o bueno, yo les agradezco mucho que sí que se capaciten, que entiendan lo que es la parte forense, porque a nosotros así nos da como que la libertad de poder trabajar a gusto y sin tener roces con ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben de que cuando llegamos nosotros tenemos que acordonar, ellas tienen que esperarnos afuera. Nosotros le vamos a aportar toda la información que ellas nos las pidan, pero sí nos respetan el acordonamiento, sí entienden de lo que estamos hablando, sí saben de que el proceso va a ser largo, un resultado de genética va a ser largo porque están recibiendo capacitación. Tenemos problemas con colectivos que no reciben capacitación. ¿Por qué? Porque a veces no saben de lo que estamos hablando, a veces si le decimos, este lugar, este sitio lo voy a procesar, no sé, lo voy a terminar, no, quieren que lo terminemos en un día, en 2 días, y es un poquito más difícil hacerlas como que entender de que no es así como que voy a ir a levantar y ya. ¿Por qué? Porque sabemos que se nos tienen que dar indicios, tenemos que ir minuciosamente levantando, sobre todo en las piras clandestinas. Y la segunda pregunta no la recuerdo. Bueno, se me fue, ¿sí me la puede recordar? Sí, maestro, no se preocupe. Ahora sí que también ya estamos sobre el tiempo. No sé si maestro Esparza me escucha. Máster, ya nada más las preguntas de Rodolfo Sáez y Ángel Hernández, ya para ya pasar al siguiente ponente. Sí. Adelante, Rodolfo. Hola, buenos días, saludos de Chile para todos, en especial al maestro, muy interesante el tema. Pido disculpas porque entré atrasado y me perdí la clase de manejo post-incendio que estaba muy interesante relacionada con esta. Una consulta, maestro, usted habló de fotografías satelitales en base a lo que es el Google Earth. ¿Y no utilizan ustedes también los que se denominan los vuelos aerofotogramétricos de la Fuerza Aérea de cada país? Que eso también podría servir muchísimo. Esa es una pregunta. La otra es, ¿no han probado ustedes en entrenar sus perros, no para buscar, digamos, personas que estén enterradas o desaparecidas, sino que como los entrenan para cazar? Porque el animal que uno entrena para cazar es muy diferente al entrenamiento que se le da referente a la búsqueda de una persona. Por ejemplo, yo tengo un perro entrenado para búsqueda de personas extraviadas en montaña y tuve una para extraviados bajo avalancha. Y los procedimientos, como trabajan estos perros, son completamente diferentes a un animal que se entrena para cazar. El animal me indica dónde hay un objetivo, pero no invade ese lugar, solamente apunta. Y eso a lo mejor podría ser una solución. Serían esas dos cosas nomás. Sí. No, fíjense que no recibimos el apoyo aéreo por la fuerza, no sé, aquí en este caso por la Sedena o la Marina. La Marina nos ha apoyado a hacer búsquedas acuáticas porque tenemos un caso en una presa de agua en donde andamos buscando huesos dentro y sí nos apoyan con buzos la Fuerza Naval, pero de vuelos aéreos y todo, no tenemos esa oportunidad de que nos aporten esa información. Sí sería valiosísima. Los perros, no, el entrenamiento que se les dio, bueno, tenemos diferentes perros, diferentes razas, y hay unos perros que se dedican para la búsqueda de fosas clandestinas, y hay otros perros que se dedican para la búsqueda de personas en vida, búsqueda en vida, y ellos pues tienen otro tipo de entrenamiento en donde se le da a oler la última prenda que dejó la persona desaparecida en su habitación, en su cuarto, y sí nos da un parámetro de búsqueda. Él sale a buscar, de repente, no sé si tenemos un caso en donde
nos dice a veces el familiar, pues es que nada más se fue, se salió, ya no sabemos nada de él, para buscar rutas en cámaras y todo, le mostramos la prenda al perro y no sé, sale de la habitación y corre hacia la izquierda, y por ahí empezamos a buscar rutas con cámaras de video que estén en las calles y todo eso. No sé si contesta a la pregunta. Sí, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias, gracias. Muy bien. Pues, licenciado, muchas gracias por el tiempo dedicado a la presentación. Vamos a dar lectura al reconocimiento otorgado al licenciado Eleazar Valdivia Cuevas por su participación como ponente en el evento denominado Primer Congreso Internacional de Investigación Científica del Delito, con el tema de recuperación de restos en inhumaciones clandestinas. Ciudad Juárez, Chihuahua, 30 de junio de 2024. Y pues agradecidos por la plática con este tema tan interesante, tan importante, que realmente pues sí necesitamos más tiempo para cubrirlo. Maestro Oscar, te doy la oportunidad para que presentes al próximo ponente, por favor. Gracias, maestro. Sí, continuando con el programa, en un momento voy a... Maestro ingeniero José Antonio, ¿me escucha? Sí, maestro Oscar, aquí estamos presentes ya. Excelente, deme un segundito ahorita para darle la parte de coanfitrión, para que pueda usted presentar su disertación. Listo. Excelente, en lo que usted presenta sus diapositivas, máster, me voy a permitir leer una breve reseña de su currículum. En el caso del ingeniero José Antonio García Allende, tiene formación académica por parte de Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria como ingeniero en mecánica y tiene un máster en criminalística e investigación forense por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Tiene amplia experiencia en la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas como perito en las áreas de criminalística y de balística forense. Actualmente funge como coordinador de los servicios periciales de la unidad especializada en combate al secuestro. Tiene amplia experiencia docente como capacitador de peritos y policías de investigación en las áreas de formación inicial de peritos y policías de investigación en la Fiscalía de Tamaulipas. Tiene certificaciones en el área de balística, de criminalística y, por supuesto, bueno, algunos aspectos relacionados con capacitaciones diversas en las áreas de estas especialidades. Entonces, quedamos en sus manos, maestro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues le cedo los micrófonos. Muchas gracias, maestro, pero sobre todo mi agradecimiento al maestro Esparza y a usted, maestro Oscar, y a todos aquellos que hacen posible este ciclo de conferencias. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí presente y poder expresarme. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con la evidencia balística en la investigación de homicidios. La presentación es muy corta, vamos a irnos de forma acelerada, ¿sí? Y al final vamos a dar unos 10 minutos para lo que son las preguntas y las respuestas. Muy bien, damos inicio, maestro Oscar. Sí, adelante, se escucha y se visualiza la presentación sin problema. Sí, estoy viendo cómo avanzarle a la diapositiva. Tendría que salir de la pantalla en cuestión para que la presentación pueda manipularla. Me imagino que tiene compartida la pantalla en su totalidad desde la presentación de PowerPoint. La tengo en la presentación. Sí, tendría que salir de la visualización pantalla de completa. Ah, ok, perfecto. Bueno. Muy bien. ¿Así? Sí, excelente. Ya nada más, si gusta la diapositiva central o grande, la puedo hacer un poquito más grande, a favor, y minimizar las de la izquierda. No me deja. No, si no, así está bien, no hay ningún problema. Ok, muy bien.
No, pero tampoco me deja ir avanzando. Déjame, voy a irme mejor. Es que pocas veces ocupo esta presentación. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra plática. Vamos a iniciar nuestra plática con estas frases de la criminalística que nos dice que los indicios son testigos mudos que no mienten. Solo hay que hacerlos hablar. Esta es una frase de Edmond Lockhart que hasta el día de hoy sigue vigente y que para todos aquellos que somos investigadores del delito nos debe de quedar muy claro, al igual que la siguiente frase que nos dice: no hay crimen perfecto, sino una mala investigación. Entonces, si hay excesos en pocos resultados en la investigación de los delitos, pues es realmente porque quienes estamos dedicados a llevar a cabo la investigación criminal no la hemos realizado de la manera adecuada, ¿sí? No me permite, voy a estar presentando una diapositiva y avanzando acá porque no me está permitiendo Ingeniero. Sí, dígame. No hay necesidad de salir de compartir pantalla, solamente es abrir y cerrar la plataforma o el programa de PowerPoint e ir moviendo desde PowerPoint. Lo que pasa es que en esta plataforma de Google Meet no permite, estando en la plataforma de Google Meet, manipular como en Zoom. Ok, ya le entendí. Gracias, maestro. Gracias. Sí. A mil disculpas porque ahora sí nos alcanzó la tecnología. Muy bien. Vamos a ver qué es la balística forense y quiénes deben de conocerla. Muy bien. Ya siempre me gusta iniciar mis charlas dando un poquito de teoría, hablando un poco de historia y un poco de los conceptos. ¿Para qué? Para que quede claro qué es lo que estamos viendo. Muy bien. Nos dice que la balística forense es una rama de la criminalística que participa en la investigación de hechos en que se ven involucradas armas de fuego y o algunos de los elementos que se encuentran relacionados con este tipo de armas. Por lo tanto, debe de ser conocida y dominada, fíjese bien, conocida y dominada por peritos en balística. Somos los que nos dedicamos a hacer el análisis de todo lo que viene siendo los indicios balísticos, que a la postre pasarán a ser una evidencia y finalmente elementos materiales probatorios en una audiencia de juicio oral. Pero no nada más somos los peritos en balística quienes debemos de conocerla, también deben de conocerla los peritos en criminalística. ¿Por qué? Porque son los que acuden generalmente al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo donde se lleva a cabo la localización y la recolección de estos elementos. También debe de ser conocida por los médicos forenses. ¿Por qué? Porque son quienes participan en las prácticas de las necropsias de los cadáveres, pero también debe de ser, es una materia fundamental en lo que viene siendo la carrera de medicina. ¿Por qué? Porque muchas veces no son solamente de cadáveres de donde se obtienen indicios balísticos, sino que también se obtienen de personas que se encuentran o que ingresan con lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego en los centros hospitalarios. Entonces, ahí también vamos a tratar un punto muy importante. Los fotógrafos, que son ahora sí la dupla de los peritos en criminalística. Hay lugares, por ejemplo, ahorita estaba viendo que estaba participando mi compañero Valdivia, que está también aquí en la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. Hay lugares donde sí se cuenta con peritos en balística suficientes y que pueden acudir al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo para poder llevar a cabo la recolección de indicios balísticos, pero generalmente en la mayoría de las ciudades no se cuenta con peritos de especialistas y es por ello que son los criminalistas quienes deben de llevar a cabo la recolección de indicios y la toma de datos. Muy bien. También son los peritos químicos quienes deben de conocer sobre esta materia. ¿Por qué? Porque en esta materia no nada más es el hecho de hacer comparaciones de casquillos, comparaciones de balas, como muchas personas han llegado a exponerlo, a manifestarlo, sino que la balística va más allá. El perito en balística o la balística nos aporta conocimientos
sobre la estructura de los componentes de los cartuchos y a su vez los compuestos químicos de la pólvora y los fenómenos que se presentan al momento de llevar a cabo una detonación o un disparo en un arma de fuego. Entonces esos gases emanan residuos de disparos de arma de fuego, donde intervienen los peritos químicos. ¿Quiénes más deben de conocerla? Los fiscales y los defensores. ¿Por qué los fiscales y los defensores? Van a decir ustedes, pues no son peritos. No, no son peritos, pero son quienes van dirigiendo, por un lado, la investigación y por otro lado, en la investigación paralela, también van viendo qué es lo que tienen o lo que pueden solicitar. ¿Para qué? Para poder fortalecer las líneas de investigación o bien para fortalecer sus teorías del caso. Pero ojo, aparte de ellos, hay unos funcionarios que también deben de saber de balística, y no nada más de balística, sino de criminalística y de todas las ramas forenses. Y estos servidores públicos, pues son los policías pertenecientes a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. ¿Por qué? Porque son quienes, los primeros, son quienes actúan como primeros respondientes, y los segundos, pues son quienes llevan la investigación, y en muchos casos, en muchos lugares, el Ministerio Público es a quienes les delega la responsabilidad de que soliciten peritos en determinada materia, y por lo tanto deben de saber qué es lo que van a solicitar, por qué van a solicitar un estudio determinado y cómo interpretar ese estudio para poder darle el encauce a la investigación. Muy bien. Hablemos un poco de la balística, la historia de la balística. Allá en Londres, allá por el año de 1835, Henry Goddard pertenecía a un grupo de la policía de Londres, y entonces hubo un homicidio, y en ese homicidio nos dice aquí que al observar un proyectil extraído del cuerpo de la víctima de un asesinato, se percató de la existencia de una llamativa protuberancia o abultamiento en ella. Comenzó a registrar las casas de los sospechosos, y cuando procedía al registro de la vivienda de uno de ellos, al examinar el molde con el que el propietario fabricaba los proyectiles de plomo, nuestro experimentado investigador pudo observar claramente que en el interior de la turquesa había una pequeña hendidura. Utilizando este molde, procedió a fabricar un nuevo proyectil testigo, y lo comparó con el que se extrajo anteriormente del cuerpo de la víctima, comprobando que los abultamientos de ambos proyectiles eran idénticos sin lugar a dudas. En aquella época, todavía las armas de fuego eran de avancarga, es decir, se cargaban por la boca del cañón. Los propietarios de las armas tenían sus propios moldes, ellos fabricaban sus propias balas, derretían lo que era el plomo y lo vertían en ese molde, y de esta manera ya iban obteniendo sus municiones. Los elementos se incorporaban de manera individual en el arma para poder efectuar el disparo. Entonces, lógico es que si ese molde tenía una pequeña imperfección, iba a salir como un negativo en la bala. Entonces, al presentarse esa situación, Goddard observó que esa bala que había sido extraída del cadáver, pues tenía una pequeña protuberancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues dio inicio con esto a lo que viene siendo los estudios de la balística forense de manera empírica. ¿Por qué de manera empírica? Porque lo estaba haciendo únicamente bajo la observación y bajo la experimentación. ¿Por qué? Porque al acudir a casa por casa y lograr encontrar ese molde, él ya pudo obtener una bala testigo, y de esta manera pudo, a simple observación, determinar que había correspondencia. Entonces, con esto parte la historia de la balística forense, ¿sí? Y nos vamos hasta allá por el año de 1915, cuando en el condado de Orleans, una investigación con muchas irregularidades, aunado a una falsa opinión del experto, fíjese bien, una falsa opinión del experto en balística,
¿cuántos expertos en balística no tendremos? Ok, si no tenemos el conocimiento suficiente, bueno, pues vamos a empezar a adquirirlo y para poder ser verdaderos peritos en las áreas que nos corresponden, ¿sí? Albert Hamilton llevó a la condena a Astiello por el homicidio de su patrón y de la ama de llaves. Sin embargo, este es el personaje que nos interesa. Charles C. White, también el otro, porque aprendemos lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Con 2 ayudantes y con el apoyo de la compañía óptica Bausch & Lomb, demostró técnica y científicamente que el revólver asegurado a Astiello no era el que había disparado la bala que privó de la vida a las víctimas. De 1835 con Goddard a 1915 con Charles C. White, sucedieron muchas cosas dentro de la balística. ¿Qué pasó? Evolucionó el mecanismo de disparo. De ser armas de avancarga, pasaron a ser ya las armas modernas, armas de retrocarga, ¿sí? Y todas las que conocemos hoy en día, porque para esas fechas ya había armas semiautomáticas. Entonces, White ya comenzó a realizar un estudio técnico y científico. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una imagen, estamos viendo cómo es que ya están haciendo uso de instrumentación óptica, ¿sí? Para poder verificar o para poder buscar esas trazas que en una conferencia pasada habíamos hablado de la huella balística, ¿sí? Pues observaron que no había correspondencia entre la bala que se había extraído al cadáver, ¿sí? Con la bala que se había obtenido del revólver de Astiello. Entonces, con esto lograron determinar pues que no había correspondencia y por lo tanto el arma no había participado en el homicidio, lo cual trajo como consecuencia pues la libertad de esta persona que ya estaba condenada a la muerte, ¿sí? Imagínense, se pasó de todos modos 3 años en prisión y todo gracias a que a una investigación llena de irregularidades elaboradas por parte de los investigadores y también por parte de un experto en balística que realmente llevó a cabo sus estudios. Pues ahora sí se demostró que no los había realizado bajo ninguna técnica, únicamente bajo la observación, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso cuando inspeccionaron el arma de fuego, se percataron que el cañón del arma estaba sucio y de mucho tiempo atrás, lo cual pues llevó ahora sí a determinar que Hamilton realmente no había inspeccionado el arma y realmente no había realizado pruebas de disparo. Muy bien. Entonces, bajo este antecedente histórico, vamos a pasar ahora a ver dónde podemos nosotros localizar los indicios balísticos. Estamos hablando de la balística en la investigación de los homicidios. Aquí podemos ver esta diapositiva que nos dice que los indicios balísticos generalmente se localizan en el lugar de los hechos y o del hallazgo. Por ello es de suma importancia que las autoridades intervinientes en el lugar ejecuten sus labores conforme a las normas y protocolos establecidos. ¿Y quiénes son estas autoridades? Las autoridades que intervienen son el primer respondiente, el policía de investigación y los peritos. ¿Qué peritos? Generalmente perito en criminalística de campo, perito en fotografía y si es posible, el perito en balística también en el lugar. Muy bien. Estas 2 imágenes que ustedes pueden observar, pues, fueron tomadas hace mucho tiempo y son 2 eventos en los que su servidor participó. Bueno, vamos a ver primero que nada por qué es importante la participación del primer respondiente. Como les comentaba, en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría, el perito en balística no va a acudir al lugar. El perito en balística va a iniciar su trabajo en el laboratorio y cuando tenga que hacer la reconstrucción de trayectorias, pues entonces sí va a tener que acudir al lugar, pero ya no lo va a encontrar en las condiciones primarias, porque generalmente ya pasó mucho tiempo de los hechos y él tiene que llevar a cabo sus conjeturas en base a qué, en base a los informes, el informe policial homologado
que elabora el primer respondiente, y ahí en muchas ocasiones pues el primer respondiente tiene que llevar a cabo la priorización de indicios por la premura, por la existencia de un riesgo social, de un riesgo natural o de un riesgo pues ahora sí que pueda poner en peligro la integridad de los indicios. En muchas ocasiones tiene que actuar, de ahí la importancia de que el primer respondiente pues ahora sí tenga sólidos conocimientos sobre criminalística de campo, sobre balística, sobre el procesamiento del lugar, porque de toda la información que de ahí emana, pues ahora sí los peritos en balística vamos a poder llevar a cabo nuestra función cuando se tenga que realizar la balística reconstructiva. Muy bien. El policía de investigación también es muy importante su participación. ¿Por qué? Porque pues es quien va a dirigir la investigación ahí en el lugar, pero también es quien va ahora sí a ver cuáles fueron las omisiones que tuvo el primer respondiente y tratar de subsanarlas ahí en el lugar, ¿sí? Y finalmente la participación de los peritos. Los peritos pues ahora sí tienen que hacer un adecuado procesamiento, una adecuada documentación del lugar. Y al hablar de documentación del lugar no me refiero nada más a la documentación escrita, no me refiero tampoco nada más a la documentación fotográfica. Muchas ocasiones los peritos en criminalística no realizan lo que viene siendo la documentación planimétrica, ni tampoco hacen lo que viene siendo la documentación de georreferenciación. Todos estos datos son muy importantes porque al momento de llevar a cabo una balística reconstructiva, pues tenemos que tener la información más fidedigna que nos pueda a nosotros dar una opinión acertada, ¿sí? En este caso, aquí podemos ver, fue un hecho que sucedió aquí en las afueras de Ciudad Victoria, donde pues ahora sí hubo un enfrentamiento entre elementos de la entonces Policía Federal con un grupo de personas de la delincuencia organizada. Y acá en esta imagen pues vemos un evento que hubo en un municipio cercano aquí a Ciudad Victoria y también de aquí del estado de Tamaulipas, donde hubo un enfrentamiento entre grupos delincuenciales y pues ahora sí resultó una persona fallecida. Sus acompañantes pues se dieron a la fuga y en lo personal a mí me tocó procesar como perito en criminalística de campo. Entonces, a la par, posteriormente, ya llegando a la oficina, pues me tocó hacer la función de perito en balística. Le estoy hablando de una época en que la fiscalía pues realmente estaba carente de elementos y bueno, pues ahora sí, eso fue una oportunidad para quienes nos gusta la investigación forense, porque participábamos en varias áreas. Ahora sí éramos peritos todólogos, pero eso nos dio escuela y ahora sí nos dio escuela y nos dio conocimiento que nos gusta compartirlo con ustedes. Muy bien. ¿Por qué es importante el trabajo de campo? En relación a la balística de trayectorias, nos dice que esta disciplina se orienta a la reconstrucción gráfica de las trayectorias que siguieron los proyectiles que se hubieran impactado en alguna estructura, así como del análisis de los datos y consecuencias ocasionadas por los mismos, con la finalidad de establecer las posiciones del tirador con relación a las distancias, alturas y los ángulos de incidencia de los disparos. Muy bien. Aquí en esta imagen que estamos viendo, ustedes pueden observar, es un vehículo que tiene varios orificios de entrada producidos por proyectiles disparados por arma de fuego. Y también vemos que está el tendido o la reconstrucción de trayectorias mediante el tendido de hilo. Acá vemos otra imagen. Aquí podemos nosotros observar que es en el momento de los hechos. En el momento del procesamiento del lugar de intervención, ¿sí? En esta ocasión su servidor sí acudió como perito en balística y eso me permitió a mí trabajar ahí en el lugar, trazar las trayectorias en el momento y claro, en esta ocasión pues teníamos la seguridad necesaria para poder trabajar ahora sí con calma, porque ese es otro factor que en ocasiones impide realizar una buena investigación. ¿Por qué? Porque ya tenemos la presión del policía, primer respondiente, del policía de investigación, que ya se quieren ir, que andan, empiezan ahí a rumorar, es que ya dicen los malandros que vienen para acá y que apúrate, y eso pues realmente impide llevar a cabo
una buena investigación. Entonces, acá, por el contrario, podemos observar que incluso tenemos un maniquí que simula la posición del tirador, ¿sí? Entonces, este trabajo ya es realizado posterior a los hechos, ¿sí? Tiempo después. Y por eso es importante la fotografía, por eso es importante la planimetría, porque nos permite ubicar de nueva cuenta ahora sí los vehículos participantes, las personas participantes, nos permite ubicarlas en la condición en que se encontraban cuando se realizó el procesamiento del lugar. Eso es lo importante de la documentación, tener una buena redacción entendible y comprensible en la documentación escrita, unas buenas tomas, planos fotográficos que te permitan ubicar el lugar, que te permitan ubicar cada uno de los indicios y que te permitan ubicar también cada uno de los orificios que se encuentran en cada una de las estructuras del vehículo, ¿sí? Y también la georreferenciación, porque eso nos va a permitir establecer cuál es la coordenada geográfica en la que se encontraba el vehículo, ¿sí? Y los indicios. Muy bien. Lo importante del trabajo de campo. Nos permite también a nosotros establecer en el campo cuál fue el primer disparo que se efectuó y cuál fue el segundo. ¿En base a qué? En base al análisis de los orificios de entrada en los cristales o en los vidrios. También tenemos otra forma de realizar las trayectorias balísticas y eso es de acuerdo a qué, a los programas informáticos que ya hoy en día nos permiten llevar a cabo esas reconstrucciones. Hay otra forma de llevar a cabo la reconstrucción de trayectorias y eso es mediante la toma de ángulos y alturas y aplicando fórmulas trigonométricas. Estas son en lo particular, su servidor ha trabajado. De hecho, es un vehículo que me tocó inspeccionar en el municipio de González, Tamaulipas, donde también se había suscitado un enfrentamiento. En este caso, pues ahora sí eran autoridades federales quienes atacaron a este vehículo y por eso es que nosotros podemos observar el ángulo de entrada que nos da que el disparo se hizo en un ángulo superior. Este ángulo superior se da desde arriba de un vehículo. Bueno, ya, ahí lo dejo ahora sí a la imaginación de ustedes para que ahora sí piensen qué tipo de vehículo es en el que iban las personas que realizaron los disparos. Muy bien. Ok. Les voy a comentar por qué es importante que acudamos al lugar. ¿Por qué es importante que llevemos a cabo la investigación de los lugares que han sido afectados? En una ocasión me tocó participar en una investigación en Soto La Marina, Tamaulipas. Resulta que eran 3 servidores públicos, eran empleados de un cerezo y que venían de descanso a Ciudad Victoria. Entonces, los hechos suceden así, llega uno de eran 3 personas, pero a Soto La Marina únicamente llegó el conductor y la víctima que iba en el asiento trasero. Ajá. Entonces, pues ya el conductor manifiesta en su declaración que habían sido agredidos en el camino y que se pararon y que uno de sus compañeros arrancó a correr al monte y él emprendió la retirada en el vehículo con la víctima y llegó hasta ahí a Soto La Marina a pedir apoyo. Muy bien. Pues de entrada se toma como una verdad lo que está manifestando y por ser autoridad pues se le da la atención. Incluso entra y por eso es que comentaba en un principio la importancia de que médicos forenses y todos aquellos que participamos en la investigación de homicidios conozcamos de balística. Entonces, el cuerpo entra a lo que viene siendo la autopsia y el médico determina que efectivamente el disparo había sido en la región occipital y salió con orificio de salida en la región frontal. Bueno, con eso ya se fortalece la hipótesis que había declarado en este caso la persona que llegó a pedir apoyo. Y ya habían cerrado el cadáver y ya se había informado aquí a la Dirección de Servicios Periciales. Y entonces el director dice, ¿sabes qué? Le dice al compañero de criminalística, vete con un equipo
a su tolamarina a supervisar. Te llevas a médico, te llevas fotógrafo, te llevas balístico. Y acudimos. Y entonces, pues ahora sí me dicen a mí, ¿sabes qué? Pues ahí está la camioneta estaba afuera de la comandancia, y comienzo a realizar la inspección del vehículo. Y me doy cuenta que los orificios que presentaba en el medallón trasero la camioneta no eran orificios de entrada, ¿sí? Sino que eran orificios de salida. Y eso lo informo al criminalista y a su vez lo informa al director. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer ahora? Lo que no se tiene que llevar a cabo. Por eso les decía y por eso comencé con las frases. No hay crimen perfecto. Hay una mala investigación. Y la mala investigación a veces no es porque el servidor público quiera realizarlo de manera intencional, sino que en ocasiones se lleva a cabo por la falta de conocimiento, ¿sí? Se tuvo que abrir de nueva cuenta el cadáver, se tuvo que practicar de nuevo la necropsia, y pues ahora sí, ya con el médico, con el perito en criminalística y su servidor, pues logramos establecer que el orificio que estaba en la frente realmente era un orificio de entrada, y el que estaba en la región occipital realmente era el orificio de salida. Y a su vez, pues coincidía en la trayectoria, colocando ahora sí, con maniquís, colocando la posición que traía la víctima, pues estaba coincidiendo con la trayectoria de un disparo proveniente del asiento del copiloto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenían ahí ciertas situaciones personales y el copiloto con la víctima. Entonces el copiloto, pues en un momento de arrebato, saca su arma y efectúa un disparo sobre la víctima, y disparo que entra por la frente, sale por la parte trasera del cráneo, pasa el medallón trasero de la camioneta, y bueno, pues al verse en esa situación, pararon el vehículo, emprendió la huida, y el otro se fue, ahora sí, llegó ante la autoridad, ahora sí echando mentiras, y la autoridad pues creyó esas mentiras. Incluso pues ahora sí el médico, por desconocimiento, pues dio una mala opinión. Gracias a la intervención de otro equipo de trabajo, pues se pudo determinar que realmente el homicidio no había sucedido como lo había declarado inicialmente la persona. Pues claro, se llevó también sus años dentro de prisión por encubrimiento. Y bueno, eso es la importancia del trabajo de campo. Muy bien. La importancia del servicio médico forense. En los hospitales, durante las intervenciones médicas a pacientes que ingresan con lesiones, y en el servicio médico forense durante la práctica de las necropsias. Es en estos momentos donde nosotros vamos a poder obtener indicios balísticos, por ejemplo, balas o fragmentos de balas, ¿sí? Y esos elementos, pues el médico los recupera y los embala y los envía con su cadena de custodia al perito en balística. El perito en balística, pues ya posteriormente va a realizar sus estudios. Pero centrémonos en las actividades que debe de llevar a cabo el médico forense. Muy bien. Primero hablemos de las personas que ingresan a los centros hospitalarios. Y aquí es algo muy importante. Hace unos meses nos hablaron del Hospital General para ir a dar una plática sobre la preservación de los indicios. ¿Por qué? Porque Trabajo Social se estaba quejando, daba una queja donde manifestaba que tenían muchos elementos balísticos y que los investigadores no se los querían llevar. Volvemos al punto. No hay crimen perfecto, hay una mala investigación. Si es un delito de lesiones producidos con proyectil, ocasionados por proyectil disparado por arma de fuego, ¿cómo vamos a determinar que esa lesión fue generada por un proyectil disparado por arma de fuego? Bueno, es en las intervenciones médicas donde mayormente se lleva a cabo la recuperación de los indicios.
Entonces, si ese indicio no se somete a un estudio pericial, de ninguna manera vamos a poder fortalecer una teoría del caso. Entonces, por eso es importante que los médicos también sepan de balística, para que ellos sepan cómo tratar la evidencia balística. ¿Para qué? Para que no se lleve a cabo, o para tratar de evitar que se dañen lo menos posible. Porque acuérdense que los médicos utilizan herramientas quirúrgicas, generalmente son metálicas, y que en cierto modo, pues sí pueden dañar lo que viene siendo el rayado de una bala. Pero bueno, lo que importa, pues ahora sí es la preservación de la vida, ¿verdad? Pero ahora sí, si ellos tienen conocimientos de lo que se puede obtener de una bala, pues también lo van a tratar de hacer con el mayor cuidado posible. El otro punto es las necropsias. Como les comentaba, ahí los médicos recuperan las balas o los fragmentos de bala y ya lo envían a lo que viene siendo el laboratorio forense para realizar el análisis. Muy bien. Continuamos con el servicio médico forense. La importancia de que el perito médico forense lleve a cabo no nada más la recuperación de proyectiles, sino que también lleve a cabo el estudio completo del cadáver. Por ejemplo, aquí en esta imagen que tenemos aquí, ¿qué es lo que observa usted? A ver, alguien que quiera participar. ¿Qué es lo que observa en esta imagen que estoy señalando? Pues el trayecto del disparo. Así es. Y pues también determinaría que la tabla frontal presentaría el orificio de entrada y pues ya más detallado, en cierto momento podemos decir a qué distancia fue ese disparo. ¿Es cuánto? Así es, gracias Daniel. Muy bien, si usted se da cuenta, vamos a hablar de dos puntos. Uno, criminalística de campo, en el lugar. Claro, lógico es que el cuerpo, criminalística de campo, lo va a encontrar tendido en el suelo, ¿va? Pero criminalística de campo va a localizar, ¿qué? Un orificio en la pared. Y lo va a documentar y va a establecer la altura a la que se encuentra, ¿sí? Entre otros tipos de estudios que tiene que dejar documentados. Pero vámonos al servicio médico forense. Y algo que muy pocas ocasiones realizan, porque bueno, es lo que me ha tocado ver. No hacen la medición. Sí, dicen, ¿sabes qué? Es una trayectoria ascendente, ¿sí? Es una trayectoria ascendente. Pero no hay una medición de lo que viene siendo el orificio de entrada al pie. Y a este pie hay que agregarle el espesor del calzado, de la suela del calzado que traía. Igual, en el orificio de salida, la altura, considerando también el espesor del tacón y el ángulo de entrada. ¿Por qué es muy importante? Porque lo que nos acaba de decir nuestro amigo Daniel, esto nos va a permitir a nosotros, como peritos en balística, hacer un análisis y poder establecer la posición víctima-victimario, ¿sí? Por eso es muy importante la participación del servicio médico en cuando hay homicidios relacionados con armas de fuego. Muy bien. Y bueno, los indicios que son localizados y recolectados en el lugar de intervención, o bien que son asegurados a personas, estos indicios, hablemos primeramente de las armas de fuego. Independientemente de que se les tienen que aplicar las medidas de seguridad y ser inspeccionadas visualmente, con sumo cuidado, se deben documentar fotográficamente. Una vez realizado esta acción, se tienen que pasar a química. ¿Para qué? Para que química haga un rastreo de muestras biológicas, porque en ocasiones sí pueden traer manchas de sangre, lo cual es muy importante. Bueno, ahí no me quiero meter mucho porque ya le correspondería a otras materias, ¿sí? Y también tenemos que llevar a cabo la búsqueda de huellas lofoscópicas, ¿sí? Las huellas lofoscópicas principalmente las vamos a encontrar en esta parte.
En lo personal, muy pocas veces he encontrado huellas en lo que viene siendo la estructura exterior de un arma, pero en lo que viene siendo el cargador sí he logrado encontrar muy buenos fragmentos logoscópicos útiles para un cotejo. Una vez que se ha realizado todo lo que hemos platicado, son enviados al perito en balística, quien lleva a cabo la identificación y determinación de sus condiciones mecánicas y de operatividad, debiendo llevar a cabo las pruebas de disparo. ¿Para qué? Para confirmar sus condiciones de operatividad. Y los casquillos y las balas remanentes de esas pruebas de disparo se utilizan como elementos testigos en las microcomparaciones y también para ser ingresadas en el sistema IBIS y obtener su huella balística y ver si no están correlacionados con otro evento criminal. Aquí, por ejemplo, tenemos que esta pistola es una pistola semiautomática, es de la marca Beretta, está fabricada en Estados Unidos, esta no es una Pietro Beretta, la Pietro Beretta, esa se fabrica en Italia. Vemos su número de matrícula y vemos también su modelo y su calibre. Estos son los datos que identifican a un arma de fuego: marca, modelo, matrícula, calibre y país de fabricación. Muy bien. Ahora bien, en cuanto a los casquillos y a las balas, los casquillos primeramente se separan por calibres. Una vez que son separados por calibres, son sometidos a microcomparaciones para determinar si fueron percutidos por una sola arma de fuego o, en su caso, cuántas armas participaron. Mismo procedimiento que se aplica a los proyectiles o balas, ¿sí? En el caso de que exista un arma de fuego asegurado, las balas y casquillos remanentes de las pruebas de disparo son comparadas con los indicios para determinar si existe correlación. Los casquillos y balas indicios también se ingresan en el sistema IBIS. También se consulta la base de datos del GRC para establecer el tipo de arma que pudo haber disparado a las balas. Muy bien. Cuando el evento más grande que me tocó a mí investigar fue de 1,290 casquillos recolectados en un lugar de intervención por parte de criminalística de campo. La verdad fue una labor muy ardua, muy ardua, porque solamente tenía una persona que me auxiliaba en el área de balística. Y ahí pues ya logramos determinar que pues ahora sí el número de armas que habían participado, gracias a qué, a las microcomparaciones, ¿sí? Un trabajo muy cansado, muy tedioso y que sí llevó varios días de trabajo. Pero al final de cuentas logramos establecer el número de armas participantes y aquí se nos eleva, puedes decir tú, son 1,290 casquillos. Pues ¿cuántas armas? Oye, no, pues un 223 con cargador de 30 y que cambien el cargador, o sea, no es necesario contar con 50 armas para que te hagan esa cantidad de disparos, ¿sí? Pero bueno, ya logramos ahí establecer el número de armas participantes. Muy bien. En los estudios de balística, pues ahora sí vamos a lograr nosotros establecer, aquí podemos ver una toma de medidas, es una bala del calibre 223, perdón, es calibre 308, si ustedes pueden ver aquí se alcanza a visualizar el número 3 y acá el 3 llega a las 6 milésimas, esto nos quiere decir que es una bala del calibre 7.62, que puede ser el G3, el FAL, o incluso el mismo conocido como cuerno de chivo. Aquí podemos observar un microscopio de comparación balística, que esto es gracias a ¿qué? Gracias a la labor, y por eso es que quise yo iniciar con algo de historia, a la labor que hizo White, ¿sí? Como podemos observar aquí, que aquí nos dice incluso que White, a él se le adhirió Fisher, un químico y especialista en micrografía, y Grawel, ¿sí? Crearon el primer instituto de balística forense del mundo en Nueva York. Y entonces vemos cómo es que los trabajos que ellos realizaron, trabajos de medición, trabajos de microscopía, pues evolucionaron y nos trajeron a esto.
nos trajeron a lo que viene siendo el microscopio de comparación balística. A mí me tocó empezar a trabajar con un microscopio de balística Leitz, se llamaba Leitz, ¿sí? Que era el simple microscopio, tenía sus platinas, ¿sí? Pero no tenía un monitor. Entonces, este microscopio Comac ya fue algo moderno que me llegó como en el año del 2010, 2011 más o menos me llegó, ya traía su monitor, ya traía su cámara fotográfica, ¿sí? Pero después, pues ahora sí me tocó también estrenar esta hermosura, que es la evolución ya de la microscopía y que viene siendo el sistema IBIS, en este caso el IBIS Brastrax, ¿sí? También está el Bullet Trax, que el Brastrax pues es para llevar a cabo la adquisición de imágenes de casquillos, y el Bullet Trax pues es para la adquisición de lo que vienen siendo las balas. Muy bien, todo esto, ¿en qué nos sirve? Vamos a ver este caso, para terminar. Estos trabajos se realizaron con la finalidad de determinar cuántas armas habían participado en un evento, si estaban correlacionados. Observe la línea de tiempo. Elimine todas las flechas, elimínelas. Primero, un calibre 45 en el municipio, estoy hablando de casos registrados aquí en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, entre el 2012 y el 2014. Fíjese bien. Aquí participaron un arma de fuego del calibre 45. ¿Ah? En este caso, en este evento, perdió la vida una persona. En el ejido Barbosa, en el municipio de Hidalgo. ¿Cuándo? El 5 de octubre del 2012. Y nos vamos en la línea de tiempo. Ajá. Y vemos que el 14 de febrero pierde la vida otra persona en el ejido San Juan del Salto. ¿Sí? Luego nos vamos acá. Y otra persona en el ejido conocido como El Chorrito, 24 de marzo del 2013. Y nos vamos al 20 de mayo del 2013. ¿Sí? Otra persona en el ejido Barbosa. ¿Sí? Y luego nos vamos al 4 de junio. Otra persona en el ejido La Piragua. Hasta aquí llevamos unos eventos. Logramos establecer con el microscopio de comparación que tenían correlación estos casquillos calibre 45. ¿Sí? Acá no lo podíamos correlacionar todavía. ¿Por qué? Porque este es un calibre 40. Ajá. Este es un calibre 40. Y no habíamos tenido participación, no habíamos tenido otra participación en estos eventos de un calibre 40. Luego, pues el calibre 40 participó el 14 de febrero del 2013. O sea, acá, después de este. Pero todavía no lo podíamos relacionar porque son calibres diferentes. Después, el 22 de diciembre del 2013, ¿sí? Hay un homicidio sobre la carretera nacional 85, Victoria-Monterrey, ¿sí? En el tramo Victoria-Oyama. Y posteriormente, ahora sí, nos vamos a este evento, que en este evento se da en el ejido San Juan del Salto, igual mismo municipio, pero aquí fallecen 2 personas. Aquí son privadas de la vida 2 personas, una del sexo masculino y una del sexo femenino. Muy bien. Y aquí es donde ya nosotros logramos descubrir que era un solo grupo criminal el que había estado ocasionando estas muertes. ¿Por qué? Porque ya aquí se utilizaron los 2 calibres, el 45 y el 40 Smith & Wesson. Este 45 de inmediato se correlacionó con estos.
la misma arma. Y aquí, estos eventos se correlacionaron con esta arma. Y entonces, al estar los dos vinculados dentro del mismo expediente, por consecuencia, se hace esta red, bueno, no si lo podemos llamar red de vínculos. Se vinculan los casos. ¿Gracias a qué? A que aquí cometieron un error. ¿Cuál fue el error? Haber utilizado las dos armas de fuego. Por eso, siempre otra frase que les voy a compartir ya para terminar es que la criminalística es la ciencia del pequeño detalle. Y un verdadero investigador va a buscar el error del delincuente. ¿Por qué? Porque el delincuente siempre va a buscar la forma de ocultar sus actos. Si queremos nosotros que los niveles de impunidad disminuyan, debemos involucrarnos más en la investigación criminal. Realizar investigación criminal, técnica y científica. Yo felicito a esta noble institución educativa porque tiene esa maestría que es la de criminalística, criminología e investigación criminal. Y qué bueno que tengan muy bien, ahora sí establecido la diferencia en esas tres ciencias importantes, ¿sí? Y qué bueno, porque yo siempre he sido partícipe de que la investigación criminal debe ser dominada por todas las personas que intervienen en la investigación y de las cuales inicié mi plática manifestando que esos servidores públicos que deben de conocer de la balística, ¿sí? Deben de conocer de investigación criminal también. Muy bien, maestro Oscar. Ingeniero, muchísimas gracias por su conferencia, nuevamente aportándonos dentro de sus amplia experiencia y conocimientos, información muy importante. Definitivamente, como lo refiere en el caso de una investigación, siempre los pequeños detalles a veces son los que nos aportan demasiada información. Vamos a permitirles por ahí a los comentarios en el chat y a quienes hayan levantado la mano. El compañero Ian Gómez, adelante. Ingeniero, muchísimas gracias por la disertación, muy interesante. Nada más, si nos podía volver a repetir la frase que acaba de decir, la de, ahora sí me perdonará si le confundo las palabras, balística o criminalística. Bueno, hice la aclaración de que la criminalística es la ciencia del pequeño detalle, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque ahora sí, la balística como tal, y como lo mencioné en un principio, la balística es la rama de la criminalística. La balística está inmersa en la criminalística. Es decir, un perito en balística debe de conocer de criminalística. Al igual que un perito en criminalística debe de conocer de balística. Excelente. Muchísimas gracias, maestro. Gracias por la pregunta, compañero. Maestra Elizabeth, no sé si tenga usted algún comentario, veo que levantó la mano. Maestra Elizabeth Hernández. No, maestra, fue por error, yo creo. Ok, perfecto, bueno. Rodolfo Sáenz, perdón, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, una curiosidad, maestro García. En su país, ¿tienen hechos balísticos con armas como se denominan o se denominan erradamente hechizas? Que en el fondo yo la diferencio entre fabricadas artesanalmente o manufacturada por un individuo o dos individuos, y la otra fabricada artesanalmente pero de manera industrializada. ¿Tienen ese tipo de hechos ustedes también en su país? Muy buena pregunta. Y sí, realmente en lo personal hay mucha, ¿cómo decirle?
discusión en cuanto al término. Hay quienes le dicen hechizas y dicen, hay quienes ahora sí hacen un comentario pues que no debe de ser, ¿verdad? Hechizas, no es hechicería, o sea, ese tipo de argumentos, ¿verdad? Realmente yo el término que utilizo es fabricados de fabricación rudimentaria o artesanal, ¿sí? Rudimentaria o artesanal, porque realmente, ¿por qué rudimentaria? Porque no se cuenta con un establecimiento, no se cuenta con equipos mecánicos para poder llevar a cabo una manufactura de calidad. Sí, pero sí se han presentado. De hecho, a mí me ha tocado participar, sobre todo en la investigación me tocó tener una escopeta que habían realizado con un tubo galvanizado, ¿sí? Le habían soldado otro pedazo de tubo para simular la empuñadura y habían generado un mecanismo de disparo, ahora sí, rudimentario, y que efectivamente sí se podía hacer un disparo. Entonces, aunque es de otro tema, ¿verdad? Pero realmente la definición que nos da el maestro Octavio Cibrián Vidrio, a quien considero mi mentor, ¿verdad? Él nos dice que un arma de fuego es todo artefacto mecánico destinado para disparar proyectiles, aprovechando los gases generados por la combustión de la pólvora. Así, a grandes rasgos. No nos habla de una determinada forma, una determinada fabricación. Si puede disparar proyectiles aprovechando los gases generados por la pólvora, es un arma de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicialmente, si tienes un tubo y tiene soldado otro pedazo de tubo que simule una empuñadura, pues es lógico que fue fabricado ¿para qué? Para poder realizar disparos, para ser utilizado como arma de fuego. Y ahora bien, en cuanto a la investigación de homicidios, es el perito en balística. El perito en balística no nada más va a participar en la investigación de homicidios producidos con armas de fuego. ¿Por qué? Porque la balística es muy amplia. La balística, nos dice el término de la balística general, nos dice que es la ciencia que estudia el comportamiento simple y complejo de los proyectiles que son lanzados al espacio. Entonces, bajo ese tenor, el perito en balística forense también puede participar en la investigación de homicidios producidos con proyectiles disparados con armas de aire comprimido. También puede participar cuando disparan los diábolos o que disparan los perdigones, ¿sí? También puede participar en esa investigación. No estamos hablando de un arma de fuego, estamos hablando de un arma de aire, un arma neumática, ¿sí? Muchísimas gracias, ingeniero. Voy a permitir interrumpirle un momento su explicación para pasar a una siguiente pregunta. Adelante, compañera Lidia Zubia. Hola, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿una arma siempre deja el mismo rayado en la bala como identificación de huella balística? Sí, efectivamente siempre va a dejar esas marcas características particulares que van a permitir identificarla, y eso es lo que en balística comparativa los peritos buscamos, ¿sí? Que haya la correspondencia tanto en las características generales, que vienen siendo las marcas ocasionadas por lo que vienen siendo los campos y las estrías, así como el microrrayado que se encuentra dentro de estas y que son consideradas como esas características particulares que van a individualizar a la bala. Gracias, ingeniero. Buen día. Excelente, muchísimas gracias. Siguiente pregunta, compañero José Santillán, adelante. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero, muy buenas tardes. Maestro, muy buenas tardes. Mire usted, estamos en el supuesto, en el caso de que se está investigando un homicidio. Resulta que una de las partes, ya sea el asesor de la víctima o el propio acusado, durante la investigación, contrata los servicios de un perito criminalista. Y resulta que el perito criminalista, en el lugar del hecho, encuentra evidencia fuerte y contundente que puede esclarecer el hecho. Pero para esto ya los peritos de la fiscalía pues ya realizaron todo lo que es el acoronamiento, realizaron lo que es
el embalaje, la cadena de custodia y toda la evidencia que pudieron encontrar, pero se les pasó una evidencia contundente. En este caso, el perito particular encuentra evidencia o huella que puede definir el rumbo de un asunto sobre la culpabilidad o no de un acusado. ¿Cuál es la forma más adecuada en que debe proceder el perito particular para procesar la evidencia? Porque entendemos que al momento de llevarla a juicio, pues tiene que ser pasar por todos los filtros legales y cuestiones para que sea tomado en consideración como prueba. ¿Y qué es lo que debe hacer el perito particular? Al encontrar evidencia en el lugar del hecho, después de, vamos a suponer que ya en el periodo de investigación complementaria, cuando ya todos los peritos de la Fiscalía realizaron el trabajo en campo. Sí, maestro. Le comento. Mire, aquí se puede presentar ciertas situaciones que se puede presentar una situación que sí puede generar duda, y eso es lo que debemos de evitar. Porque acuérdense que la duda beneficia al reo, beneficia al imputado, ¿sí? Entonces, aquí mi recomendación, y lógico es, y es algo que yo siempre he dicho, yo pienso que el Código Nacional debe de tener ciertas reformas. El artículo 20 constitucional nos habla sobre la defensa, una defensa adecuada. Entonces, al hablar de una defensa adecuada, siempre lo he dicho, no se refiere a que tenga un abogado que tenga maestrías, doctorados y no. Una defensa adecuada se refiere a que la defensa tenga un equipo multidisciplinario igual al que lo tiene el fiscal, ¿sí? Es decir, si el fiscal tiene peritos, pues la defensa también debe tener peritos. Ahora bien, sin embargo, aquí el 21 constitucional es claro y nos dice que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías. ¿Qué es lo que yo recomiendo para no violentar este artículo y que nos permita poder darle ese valor legal al elemento material probatorio que pudiera estar ahí en el lugar? Muy bien, para empezar, una vez que se realiza un procesamiento, el lugar debe de quedar resguardado, debe quedar asegurado, ¿sí? ¿Para qué? La finalidad de ese resguardo, que quede sellado el lugar, es para que se puedan realizar inspecciones posteriores también por parte de la defensa. Entonces, mi recomendación, ¿cuál sería? Que la defensa le proponga el perito al Ministerio Público y que le solicite realizar una inspección y procesamiento del lugar, ¿sí? Al perito particular en compañía, fíjese bien, en compañía del policía de investigación, ¿sí? Y el policía de investigación va a acudir, ¿sí? Va a acudir la defensa y va a acudir el perito. El perito va a hacer el procesamiento, ¿sí? Y entonces, el perito localiza, recupera ese indicio, lo embala y se lo entrega al policía de investigación. ¿Para qué? Para que sea el policía de investigación quien inicie la cadena de custodia y ese elemento material probatorio pueda tener el valor en una audiencia de juicio oral. No sé si quedó clara mi respuesta. Claro que sí, maestro, muy, muy agradecido, pero pongámonos en el supuesto, en el hipotético caso de que el hecho haya ocurrido al aire libre. Que haya ocurrido al aire libre y no en lugar cerrado. Porque en lugar cerrado yo supongo que sí aplicaría lo que usted comenta, pero si ocurrió al aire libre donde no haya resguardo o acordonamiento del lugar del hecho. Sí, y toda la inspección, sí le entiendo, ¿verdad? Y que no quedan los lugares asegurados, lo entiendo porque lo he visto, ¿verdad? Que debe de quedar asegurado, pero no lo dejaron asegurado. Bueno, la participación de su perito sí se puede llevar a cabo, pero bajo las condiciones que le estoy mencionando. Lo ofrecen ante el Ministerio Público, lo proponen ante el Ministerio Público para que ese perito acuda a hacer otro procesamiento, ¿sí? Y también para que sea acompañado
con el policía de investigación. La finalidad de lo que le comento es no restarle valor probatorio al indicio que se vaya a localizar. ¿Sí? Muchísimas gracias, maestro. A sus órdenes. Maestro Oscar. Sí, maestro Esparza, ¿me escucha? Sí, adelante. Vamos a entregar el reconocimiento al ingeniero Jorge Antonio García Allende por su participación como ponente en el evento denominado Primer Congreso Internacional de Investigación Científica del Delito, con el tema Evidencia Balística en Casos de Homicidio. Ingeniero, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindó, por tan importante tema y tan interesante tema. Y pues, definitivamente un honor contar con su presencia el día de hoy en el evento. Al contrario, maestro, muy agradecido de su servidor hacia ustedes. Un fuerte abrazo para todos, que tengan un bonito domingo. Igualmente, ingeniero, que esté muy bien. Excelente, saludos. Pues ahora sí que con el tiempo encima, muchachos, vamos a tratar de no extendernos tanto con el siguiente tema, cerrando ya el Congreso. Pues bienvenidos a todos nuevamente y dando cierre a este programa. El maestro Manuel Adolfo Esparza nos va a permitir cerrar con un tema importante, igual con las mismas indicaciones para las cuestiones de las preguntas hasta el final, y esperando que transcurra el tiempo sin novedades. Muchísimas gracias a todos por su permanencia. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si me escuchan, no sé si se alcanza a ver ahí la pantalla, pero me imagino que sí. Sí, maestro, se escucha bien y se visualiza bien su presentación. Ok, muy bien. Bueno, pues sí, ahora sí que con las providencias del caso, porque tenemos menos tiempo del que considerábamos, pero bueno, vamos a dar inicio al tema. Inicialmente, quiero ser muy sincero, no tenía yo la intención de hacer una presentación en el Congreso, pero considero que hay un punto que es muy importante y al que nos debemos enfocar en la actualidad, que de pronto no se le está dando el interés que se requiere y que de pronto, incluso por parte de expertos, se ve minimizado. Y este tema en particular es el que se refiere al crimen globalizado. La ponencia se denomina Crimen Globalizado, la nueva realidad de la investigación forense. Voy a dar una breve explicación sobre este punto y luego de ahí vamos a dar un ejemplo con un tipo de crimen de alto impacto y que efectivamente trasciende fronteras, que eso es lo más interesante en cuanto a este punto. Hace muchos años, cuando nosotros no teníamos acceso a redes sociales, cuando nosotros no teníamos comunicación eficiente y efectiva con cuerpos de seguridad en otros países, que estaba sumamente centralizada la comunicación que se tenía que manejar entre las autoridades de un país y otro, entiéndase tan centralizado como lo que es el trabajo con Interpol. Era menos común escuchar que conductas que se presentan en un punto geográfico determinado tengan efecto en otras. Es algo que siempre se ha dado. Yo les puedo dar el ejemplo de más o menos 1995-1996, cuando todavía yo estaba trabajando en la Procuraduría General de Justicia en el estado de Chihuahua. Me llamó mucho la atención un caso de robo de vehículos, en donde los vehículos estaban siendo robados en el estado de Chihuahua, aquí en México, pero los estaban localizando en Los Ángeles, en barcos, en contenedores con destino a lo que en aquel entonces, todos denominábamos la Unión Soviética, que ahora sabemos, bueno, es Rusia. Los vehículos iban a ir a Rusia, ¿sí? ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos del crimen globalizado? Obviamente tenemos la presencia de ilícitos, de ciertos tipos de ilícitos, obviamente no todos, aunque si lo vemos desde un contexto más abierto, más incluyente,
sí hay un sinnúmero de conductas ilícitas que pueden tener trascendencia en otros puntos geográficos. Normalmente, cuando hablamos de crimen globalizado, hablamos de organizaciones delictivas, hablamos de crimen organizado como tal. Y esto nos refiere que va a haber múltiples actores en distintos puntos geográficos que trascienden las fronteras de un país determinado, ¿sí? Es algo parecido a lo que se conoce como el efecto mariposa. Si han escuchado ustedes ese proverbio chino que dice que si una mariposa bate sus alas, el movimiento se va a sentir al otro lado del mundo. Como dicen, si hay una mariposa que bate sus alas en China, vamos a tener un huracán acá en México, ¿no? Pues algo así es esto, ¿sí? No vamos a minimizar las conductas ilícitas que se cometen en un país y que tienen efectos en otro y decir que es más grave lo que hay allá. Pero a eso se refiere, a eso es a lo que se refiere con el hecho de que de pronto tenemos conductas que se presentan, y voy a dar el ejemplo, aquí en México, y que tienen trascendencia en Estados Unidos, en Canadá, en Centro, Sudamérica, en Europa, y por lo regular están vinculadas al crimen organizado. Ahora, ¿por qué es importante reconocer la existencia del crimen globalizado? Porque de lo contrario, vamos a tener una visión muy cerrada de lo que está aconteciendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, y pensar que todo solamente tiene efectos ahí. Es importante porque también tenemos que universalizar la terminología que utilizamos en la investigación forense. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en México tenemos algunos términos, unos que son producto de malas traducciones y otros que son producto del propio folclore nuestro al momento de dar o definir una conducta, un acto, un objeto, en fin. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí en México nosotros usamos dos términos que me brincan inmediatamente. Uno que es el de la sábana telefónica y el otro que es el de la sábana de evidencias. Y estos dos términos en particular son malas traducciones. Son traducciones que alguien realizó de los términos forenses en inglés, que pues no sé si al buscar la traducción en un traductor, no sé, como Google o algo así, pues les da como resultado que evidence sheet es sábana telefónica porque sheet es hoja de papel, sábana de cama, registro. Hay varias acepciones relacionadas con ese término. Y por ahí nace la sábana telefónica. Y de la misma manera nace la sábana de evidencias. Y son términos mal utilizados que desgraciadamente han permeado en nuestros protocolos de investigación. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Porque es importante reconocer que un acto que se presenta en México puede tener efectos en otro país. Porque si nosotros llevamos esta terminología, como también la terminología que se menciona del lugar de intervención, ¿sí? Que eso, pues eso sí, no puedo decir que esté mal, siento que es un término importante, interesante, pero que no va acorde con el léxico de la investigación criminal a nivel mundial, ¿sí? Entonces, lo que es el lugar de intervención, sábana de evidencia, sábana telefónica, es algo que debemos desterrar de nuestro léxico de investigación forense. ¿Por qué? Porque cuando nuestros asuntos trascienden, cuando hablamos simple y sencillamente de un caso en el que vamos a solicitar una extradición y los archivos, los expedientes llevan esa información al país extranjero, pues no conocen esos términos. En Estados Unidos, un detective, un investigador, un fiscal que le planteemos nosotros place of intervention como lugar de intervención, no lo va a entender hasta que lo tengamos que explicar y genera problemas de comunicación entre investigadores que anteriormente no teníamos. Si hablamos lo más grave de la sábana de evidencia y la sábana telefónica, en Estados Unidos se refiere como registro telefónico, registro de llamadas telefónicas,
el otro es el registro de evidencia o inventario de evidencias, ¿sí? Y en ese caso estamos hablando de cuestiones que honestamente nos van a hacer ver incluso poco profesionales a los ojos de investigadores en otras partes del mundo, ¿sí? Incluso por la forma en la que hemos intentado justificar la existencia de esos términos. Yo no sé si a ustedes les haya tocado verlo, yo lo he visto en recreaciones que llevan a cabo en las universidades, desafortunadamente lo he visto en investigaciones criminales, donde se coloca una sábana en el suelo y luego ya se colocan las evidencias embaladas encima para tomarles una foto y nos dicen que eso es la sábana de evidencias. Eso no es sábana de evidencias, eso es contaminación cruzada que estamos llevando a cabo con las evidencias. Y estamos aprendiendo mal, y estamos entendiendo mal, y nos vamos a ver mal cuando nuestros asuntos vayan a otros lugares, a otras latitudes. Tenemos que reconocer que no podemos, como alguien dijo el otro día, tropicalizar la investigación criminal. Y utilizan el término tropicalizar, dando a entender que lo tenemos que ajustar o que tenemos que amoldarlo a nuestra cuestión cultural, a nuestra ideología, cuando es un lenguaje universal. Tenemos también por ahí la situación donde, hablando, por ejemplo, de términos que ya universalmente son conocidos, dicen, bueno, es que habría que ver cómo los introducimos a nuestra legislación. No se trata de legislación, se trata precisamente del lenguaje que se utiliza en los procesos de investigación criminal, que está reconocido en todo el mundo y que no tenemos por qué hacer adaptaciones, porque al hacer adaptaciones nos aislamos de esa comunidad global, de esa comunidad internacional de investigadores. ¿Qué es lo que pasa si yo no veo más allá de mi micromundo? ¿Qué pasa si yo no veo más allá de Ciudad Juárez? Imaginen ustedes que nosotros como investigadores aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, no vemos más allá de lo que acontece aquí en nuestra ciudad, ¿sí? Empezamos a realizar tropicalizaciones del trabajo, adaptaciones de la terminología, empezamos a considerar que lo que acontece aquí en Ciudad Juárez es lo único que puede suceder, es una verdad absoluta y que no existe nada más allá de nuestra ciudad o no existe nada más allá de nuestro estado o de nuestro país. Y esa es una visión muy cerrada que a la larga nos va a generar problemas de comunicación, nos va a generar problemas en procesos de investigación. Ustedes tienen que saber, si no lo sabían, existen tratados simplemente entre México y Estados Unidos de asistencia jurídica mutua en materia penal, donde se pueden llevar a cabo diligencias en Estados Unidos sobre cateos, sobre procesamiento de evidencias, etcétera, para que tengan efectos en México, en algún proceso que nosotros tenemos aquí y viceversa. ¿Cómo vamos a empatar la información que vamos a compartir si ni siquiera hablamos el mismo idioma? Y digo, el idioma de la investigación criminal en concreto, ¿sí? No se trata de que nosotros estamos más agringados porque estamos pegados al norte de México con Estados Unidos. Se trata de que tenemos que reconocer que existe una información universal ya, no tenemos que reinventar la rueda, y esto tiene que permear en que nuestras investigaciones sean más profesionales, en que por la forma en la que nos conducimos y nos comunicamos es más profesional, más universal, y que de alguna manera esto facilite estos procesos. Ahora, estamos hablando solamente aquí, en este caso, de vocablos, de terminología, ¿sí? Una cuestión que es muy importante, y la viví yo personalmente porque tuvimos la oportunidad de traer instructores de Estados Unidos a capacitar personal aquí a Chihuahua. Y el problema que hay es que dicen, ¿qué nos van a venir a enseñar ellos si ellos están en Estados Unidos y nosotros estamos en México? La investigación criminal es universal. El proceso de investigación criminal es universal.
Yo siempre lo he dicho, el que es buen investigador criminal en México va a ser buen investigador criminal en China, en Japón, en Chile, en Perú, donde lo pongan, ¿sí? Si sabe desarrollar la labor de investigación como tal. ¿Qué es lo que va a pasar? Sí, se va a tener que ajustar a las leyes del país, pero el trabajo de investigación criminal es universal. Si vamos a ser buenos investigadores, si vamos a aprender a ser buenos investigadores, podríamos ser investigadores en cualquier parte del mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que no nos lo permite? Para empezar, las leyes migratorias, porque no tenemos autorización para poder trabajar en otros países, ¿sí? Y luego podríamos hablar de cuestiones ya propias de la labor, en este caso, el tener que ajustarnos a la legislación del lugar en el que estemos trabajando. Pero esto se los comento porque lo que nosotros podamos aprender de investigadores de otras partes del mundo es aplicable aquí en México también. Solamente hay que encontrar cuál es la forma en la que lo vamos a presentar, y para ello no batallen. El Código Nacional de Procedimientos Penales no tiene unas reglas específicas sobre la prueba. Precisamente el sistema adversarial dejó la prueba tasada fuera. Y hay una libertad probatoria, ¿sí? Entonces, además de ello, existen principios rectores del sistema en los que básicamente nosotros podemos presentar esta información, presentar la información que consideramos necesaria para el asunto, siempre y cuando no sea ilícita, ¿sí? Pero, volviendo a este punto, ¿qué pasa si nosotros nada más nos queremos fijar en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestro estado o en nuestro país? Les digo que nos aislamos, ¿sí? Y para dar un ejemplo de las cosas que suceden, que se presentan, vamos a hablar de tráfico humano. Quizá del crimen globalizado, más allá del narcotráfico, más allá del tráfico de armas, más allá del lavado de dinero y muchas conductas que son quizá las de mayor impacto y en las que más se involucra el crimen organizado, está este en particular, el tráfico humano. Y el tráfico humano, obviamente, es una actividad de la delincuencia organizada, del crimen organizado, pero es una quizá de las más sentidas, por así llamarlo, por el hecho de que estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos que son víctima directa de la conducta, ¿sí? Ustedes pueden tener, y tenemos ejemplos, y no voy a hablar de localidades, y no voy a hablar de ningún punto geográfico en específico, pero tenemos ejemplos muy claros aquí en México, ¿sí? De la forma en la que operan los traficantes de personas, cómo se llevan víctimas, incluso en algunos casos hasta con autorización de las familias. Y las víctimas llegan a Estados Unidos, Canadá, a Rusia, a Alemania, a Japón, ¿sí? Y pensar que un caso de desaparición, un caso de una persona ausente o extraviada, cuando es involuntario, ¿sí? Porque hay casos voluntarios, como les comentaba, pero pensar que un caso nuestro de una persona ausente o extraviada que se presenta aquí en Ciudad Juárez no es trascendente, no es importante, es un error enorme. Es sumamente importante y todavía cobra más importancia en el contexto de que pudiera tratarse de un caso de tráfico de personas. ¿Por qué? Porque se llevan una víctima de aquí, de mi ciudad, y yo voy a empezar a investigar, ¿sí? Empiezo a investigar, imagínense ustedes lo grave, en frontera. Empiezo a investigar aquí en Ciudad Juárez, lanzo pesquisas localmente. Bueno, ¿y qué no tenemos a escasos metros de aquí de Ciudad Juárez, los puentes internacionales para que la gente cruce a los Estados Unidos? ¿No es ya otro país? ¿No existe ya la posibilidad de que al cruzar esa frontera, de ahí, esa persona puede ser trasladada a cualquier parte del mundo, no solamente de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Y por qué nos limitamos en las primeras horas de búsqueda a buscarla solamente en nuestra localidad? Hablando concretamente de los estados y de las ciudades fronterizas.
¿Qué tan inmediata es la información que nosotros enviamos para que en los puentes internacionales o para que la patrulla fronteriza empiece a buscar a esas personas en los cruces internacionales legales y en las zonas donde operan los traficantes de personas, donde operan los coyotes, que se les llama, que en un momento dado apoyan a las personas a entrar ilegalmente a los Estados Unidos? ¿Sí? Yo les puedo decir, no se hace inmediato. No es inmediato. ¿Y por qué? Porque vivimos en nuestro micromundo y pensamos que solo lo que pasa en Juárez pasa. Es un ejemplo local, ¿sí? Ahora, ¿por qué es en un momento dado tan lacerante? ¿Por qué es tan importante hablar del tráfico humano? Y hablamos de que este es solamente un ejemplo de crimen globalizado, ¿sí? Que realmente estamos hablando de situaciones en las que podemos decir que es una esclavitud moderna. Son situaciones en las que hay una explotación sexual o laboral comúnmente, ¿sí? Y que se controla mediante un castigo severo. El castigo severo para prevenir el escape, para inhibir la posibilidad de que la víctima testifique y para tenerla bajo control, ¿sí? Actualmente se estima que 21 millones de personas son víctimas de tráfico humano, que 800,000 personas son traficadas a los Estados Unidos cada año, y algunas personas y entidades consideran que la cifra puede ser más alta. ¿Por qué? Porque esto es lo que se conoce, esto es lo que se detecta, ¿sí? A través de las pesquisas de personas ausentes o extraviadas, a través de las organizaciones, ¿por qué no?, que también contribuyen a que se conozca parte de lo que es la cifra negra. La cifra negra porque no es denunciada, pero no porque no sea conocida, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son víctimas de tráfico humano? Pues aquí podemos hablar de hombres, mujeres y niños que en un momento dado son víctimas porque existe inestabilidad económica y política en su país de origen, porque están buscando una prosperidad económica, porque para los traficantes son desechables. Y la forma en la que llegan a ellos en muchas ocasiones es a través de la promesa de mejoría de ingresos en el país de destino. En alguna ocasión yo tuve conocimiento a través precisamente de una ponencia que dio uno de nuestros compañeros en Colombia, en un congreso que estábamos por allá, y él manejaba precisamente un caso desde su país, donde una joven en Colombia es abordada por una persona y eventualmente esa joven es llevada a Japón, la despojan de sus documentos, la despojan de aparatos de comunicación. Imagínense una joven colombiana en Japón, donde no habla el idioma, donde no lo entiende, donde no tiene con quién comunicarse, no tiene cómo darse a entender. ¿Qué sucede? Eventualmente pudieron recuperarla, no en Japón, la recuperaron en Europa, porque de Japón todavía la trasladaron en Europa y allá, a través de un operativo con Interpol, logran rescatar a varias jóvenes de distintas partes del mundo, del Centro y Sudamérica, incluso México, que estaban en Japón y en Europa, ¿sí? Sin embargo, en su país, en su ciudad, son una persona ausente o extraviada. E incluso, si es a través de engaños, si es a través de una promesa de mejorar ingresos y si hay el consentimiento de la familia, ni siquiera eso. Es simplemente una persona que se fue, ¿sí? Este delito entrega enormes ganancias al crimen transnacional. Se considera que es el tercer lugar de ganancias a nivel mundial en cuanto a actividades ilícitas y es de entre 7 y 10 billones de dólares al año. Eso es lo que importa para el crimen organizado, el tráfico humano, el traficar con niños, el traficar con mujeres e incluso con hombres, porque también, como lo vieron ahorita, los hombres son víctimas de este ilícito. Hay un bajo riesgo de aprehensión o castigo, ¿sí? Y este bajo riesgo de aprehensión o castigo deriva precisamente de la ceguera en investigación que tenemos para manejar este tipo de casos, donde no consideramos que existe esa posibilidad
O, peor aún, donde existe la complicidad o el contubernio de la autoridad con los traficantes de seres humanos para que la actividad continúe. Y desgraciadamente tenemos varios puntos, simplemente aquí en México, en nuestro país, donde esa complicidad es actual y es evidente. Y el tráfico de personas no solamente le deja ingresos al crimen organizado, sino que también le deja ingresos a los policías, a las autoridades migratorias, abogados, etcétera, que se involucran con estas organizaciones para que este delito continúe, ¿sí? El hecho de que exista un bajo riesgo de aprehensión o de castigo motiva a los traficantes a continuar, les da un falso sentimiento de seguridad y baja su preocupación con respecto a traficar drogas, armas o a llevar actividades ilícitas como el terrorismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad es menos riesgo traficar seres humanos que drogas, armas, participar en otro tipo de actividades ilícitas a nivel transnacional. Existe un protocolo para prevenir, suprimir y castigar el tráfico de personas. Y este protocolo describe el tráfico de personas como la acción de reclutar, transportar, transferir, resguardar o recibir personas por medio de amenazas de uso de la fuerza, coerción, abducción, fraude, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad o proporcionando pagos o beneficios a la persona que tiene bajo su control a la víctima. Todo esto es con el propósito de explotación y este propósito de explotación incluye los trabajos forzados, esclavitud o prácticas similares y la remoción de órganos para obtener ganancias económicas. Porque sí, el tráfico de órganos es real, pero es aún más real cuando hablamos de tráfico de personas que en otras conductas que de pronto se ven en lo local. El tráfico de órganos es algo sumamente complejo. Cuando se lanza al aire solamente como una hipótesis de que, privaron de la vida a alguien para traficar sus órganos, esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque tiene que ser compatible, porque tiene que estar en ciertas condiciones para realizar la remoción y eventualmente el trasplante, etcétera. Pero cuando hablamos de tráfico de personas y cuando hablamos de que aquí hay un gran número de sujetos que pueden ser en un momento dado donantes viables, entonces el tráfico de órganos también se convierte en una realidad que va de la mano con el tráfico de seres humanos. Ahora bien, hablamos de tráfico interno y tráfico internacional. El tráfico interno nos habla de reclutamiento, venta y esclavitud en el país de origen. Es muy común en Asia, Tailandia, China y África, que Tailandia, por ejemplo, es uno de los destinos principales para las actividades de turismo sexual, ¿sí? También el hecho del tráfico interno, de trasladar de un lugar a otro dentro de la misma nación a una víctima para ser explotada laboral o sexualmente. Y eso también es una realidad, ¿sí? Hay la necesidad internamente de tener unidades de investigación de tráfico de personas y separarlas de otras unidades de investigación o combinar este ilícito con otros para una unidad de investigación en particular, porque esto requiere una atención en específico, requiere una atención especial, ¿sí? Ahora, el tráfico internacional nos habla ya de cuando se cruzan las fronteras entre países. Esta situación es algo que si ustedes ven los boletines de Interpol, a mí me gusta leer de vez en cuando qué es lo que está aconteciendo, nos damos cuenta de cuando desarticulan bandas de este tipo. Anteriormente era nada más Interpol la que participaba, ahora tienen Europol, tienen Ameripol, tienen las organizaciones internacionales. Como dato curioso que no sé si ustedes conozcan, Interpol México se opera a través de la federación, se opera, bueno, ahorita ya no sé quién lo tenga, honestamente, pero anteriormente lo tuvo la Policía Federal, lo tuvo la Procuraduría General de la República, pero el dato curioso que les quiero dar es que nosotros perdimos nuestra membresía con Interpol durante un tiempo en particular. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el órgano aquí en México que estaba, o que era el vínculo con Interpol, estaba filtrando información, estaban vendiendo información al crimen organizado y durante un tiempo Interpol separó a México de sus actividades. Entonces,
No sé quién lo tenga ahorita, pero bueno, pues espero que todo esté bastante funcional. Ahora, básicamente el tráfico humano, como les decía, es una esclavitud o un servicio involuntario que crece con la explotación de seres humanos para obtener ganancias económicas. Vimos ya de antemano que provee más ganancias que otras formas de crimen transnacional, porque los humanos se pueden vender una y otra vez para crear mayores ingresos. Es lo que yo les comentaba, por ejemplo, ahorita del caso de esas jóvenes colombianas, que primero las dejan en Japón y luego las venden a otros traficantes en Europa. Es algo similar lo que sucede, por ejemplo, cuando las trasladan a Estados Unidos. En Estados Unidos es probable que las dejen inicialmente en un punto en la frontera y de la frontera ya se las llevan a otras partes de Estados Unidos a las víctimas. ¿Para qué? Para venderlas a otras personas, para otro tipo de actividades. Las formas más comunes, obviamente, decíamos, es la industria del sexo, el sexo servicio, bailes exóticos, entretenimiento exótico, que es más común con las mujeres, el servicio de escorts, que les llaman, ¿sí? El turismo sexual, en ocasiones con menores, que habla ya del viaje al extranjero por gratificación sexual, que es muy común en México y Latinoamérica. Para utilizarlos, yo sé que es curioso, pero como jockeys de camellos, por la estatura, como sirvientes, como domésticos o en fábricas, pero no en condiciones dignas. No se les ofrece esta actividad de, oye, vas a ser jockey de camello, vas a ganar mucho dinero, No, son esclavos, básicamente, ¿sí? Cuando el hombre es víctima, por lo regular, se vincula con trabajos forzados, cosecha en campos agrícolas, construcción, trabajo en restaurantes, trabajo diurno. Algunos en ocasiones son forzados a trabajar en la industria sexual, pero básicamente lo que se hace es explotarlos. Voy a dar un ejemplo, no voy a mencionar de dónde, pero precisamente acá entre México y lo que es Norteamérica, se ha dado mucho que hay ofrecimientos de trabajo para jóvenes en un país del norte y ya cuando los jóvenes llegan allá, los tienen en condiciones infrahumanas, hacinados 15, 20 personas en un apartamento, les pagan mucho menos de lo que le pagarían a un trabajador legal porque están indocumentados, los explotan, no les permiten comunicarse con sus familias y cuando eventualmente logran salir de ese ciclo, pues ellos no lo ven como que fue un tráfico de seres humanos, ellos lo ven como que fue una mala experiencia, pero se han presentado varios casos donde estas personas ahora sí que rompen el silencio y hablan de la experiencia que vivieron en ese país en particular y que nos demuestran cómo el hombre víctima de tráfico de seres humanos es sometido a trabajos forzados en estas actividades que aparentemente son lícitas, pero que caen en la ilicitud cuando no se paga un salario digno, cuando no se brinda un hospedaje adecuado, cuando no se brinda un servicio de salud adecuado para mantener las necesidades del trabajador, sino que caen en lo que es simple y llanamente una esclavitud a manos de la persona que los está controlando. Ahora, cuando hay tráfico de seres humanos, en algún momento dado se obtiene la libertad, es muy poco probable. ¿Por qué? Porque cuando la persona llega al lugar de destino con quien la compró, ¿sí? Ya hay una deuda acumulada de lo que me costó tu viaje, lo que me costó tu pasaporte, lo que me costó tu ropa, lo que me costó hospedarte, lo que me cuesta darte de comer, lo que me cuesta si te enfermas. Todo esto se lo cargan a la víctima. Es una deuda que ya tiene con la persona que lo compró o la compró, ¿sí? Además de ello, está la comisión que se le da al traficante, que obviamente el comprador se la carga también a la víctima. Así es que la libertad no es una realidad, es muy difícil que sea una realidad, porque el traficante va a seguir acumulando conceptos a la deuda. Te compré zapatos, te compré un vestido, te compré una peluca, te compré ropa interior, te doy de comer, te doy hospedaje, te enfermaste y te compré medicamento. El comprador lo hace ver como que es una deuda que la víctima va acumulando.
la libertad en muchas ocasiones no es una opción. ¿Cómo se obtiene la libertad? Cuando esas víctimas son visibles para nosotros. No ustedes lo vean así o lo sepan, pero incluso hay campañas donde nos piden que las víctimas sean visibles para nosotros, que retiremos esa invisibilidad y que nos demos cuenta que hay personas que están siendo víctimas de tráfico humano delante de nosotros. No lo vemos, no lo captamos, hay que verlo, hay que captarlo, y esa es la forma en la que van a obtener la libertad. ¿Cómo? Cuando la autoridad interviene, cuando se realizan las detenciones y se logra la libertad para esas personas. ¿Sí? Vamos a ver, porque ya vamos muy cortitos de tiempo. Se dice que ahorita en la actualidad hay más personas que viven en la esclavitud que en la historia de la humanidad. Y aquí hay un comparativo en cuanto a la esclavitud antigua y la actual. ¿Hay propiedad legal en la esclavitud antigua? En la esclavitud moderna no la hay. Hay un alto costo de compra. Los esclavos eran caros en la esclavitud antigua. En la esclavitud actual, el costo de compra es muy bajo. Para el poseedor de un esclavo en la antigüedad, las ganancias eran bajas. Para el nuevo dueño, entre comillas, de estas víctimas, hay ganancias muy altas, porque para eso se compró la víctima. Para explotarla laboralmente, sexualmente, o para explotarla de cualquier forma. En la antigua esclavitud había muy pocos esclavos potenciales. En la actualidad hay un exceso de esclavos potenciales, simple y sencillamente por lo que ustedes ven en la cuestión de los problemas migratorios, en el hecho de que hay personas que están buscando una mejor vida, trasladándose a otro país, y a su paso, al pasar por distintos países, ya están expuestas a ser víctimas por la misma necesidad que vienen acarreando a través de ese tránsito que realizan, ¿sí? La relación en la esclavitud antigua era una relación a largo plazo y se cuidaba a los esclavos. La relación actual es una relación a corto plazo donde los esclavos son desechables. Si el esclavo muere, se compra otro. Tan sencillo como eso. Si el esclavo enferma y es algo que el dueño, entre comillas, el comprador, no quiere costear, lo hace a un lado. Si vive, qué bueno, si muere, ni modo, compro otro. ¿Sí? En la esclavitud antigua, la diferencia étnica era importante, y eso lo sabemos, históricamente lo conocemos. En la esclavitud actual, la diferencia étnica no importa. Pueden ser de la misma etnia, y no hay problema siempre y cuando se cumpla con el fin. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito trazó, por lo menos hablando del continente americano, de estas rutas de tráfico, y propiamente cómo en un momento dado estas rutas llevan hacia otros países o vienen desde otros países. No sé si ustedes se han dado cuenta, hace unos días, de hecho, bueno, nuestros alumnos del doctorado se darán cuenta, yo les subí una información precisamente de una persona que fue detenida en Playa del Carmen, aquí en México, que es un lugar turístico muy conocido, cercano a Cancún. El sujeto que detienen es de Chihuahua, es de acá de nuestro estado. Tenía órdenes de aprehensión en nuestro estado, pero estaba por allá. Y allá tenía bajo su control a varias jóvenes de distintas nacionalidades a las que había engañado bajo promesas de una mejor vida. Y ahí había jóvenes de Europa, había jóvenes de Centro y Sudamérica que estaban siendo explotadas por esta persona y por otras que estaban involucradas en ese grupo, hablando desde quien las reclutó hasta quien en un momento dado las estaba explotando localmente, ¿sí? Pero déjenme les digo, ¿qué pasa? Quiero volver a este punto. ¿Qué pasa si la policía municipal o la policía estatal de Playa del Carmen llega y ve esto como una cuestión local? El sujeto a lo mejor le proporciona pasaportes de todas vigentes con visas, dice que son sus amigas y que están ahí de viaje, y lo dejan pasar. No ven más allá, no ven las posibilidades, no buscan la manera de separar a este sujeto que las está explotando de las víctimas y escuchar la versión de ellas. Que eso también requiere de cierto
cierta habilidad de cómo van a trabajar y de cómo van a obtener la información. Porque créanme, ya cuando están bajo el control del traficante de personas, del traficante, del comprador, puede ser que desarrollen esa inhabilidad para comunicar la situación en la que ellas se encuentran, ¿sí? Si tratamos las cosas de una manera en la que consideramos que el crimen es local y que solamente es local y que nada más importa lo que sucede en García, Nuevo León, en Juárez, Chihuahua, en Playa del Carmen, Quintana Roo, si lo vemos de esa manera, podríamos decir que incluso estamos fomentando que conductas como el tráfico humano sigan proliferando. Hay mucho más del tema, me gustaría tener más tiempo para poder tratarlo, pero realmente estamos muy limitados de tiempo. También yo en lo personal estoy muy limitado de tiempo. Veníamos muy bien, pero lo interesante de los temas y todo nos fueron descarrilando un poquito. Me gustaría que ya en este momento, si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto del tema que acabamos de ver, pues la puedan externar. Y antes de que empecemos con eso, déjenme les presento rápidamente un pequeño videito que pues es de interés para ustedes y es de interés para nosotros, porque pues ahora sí que este es nuestro principal patrocinador del evento, si lo queremos dedicar así. Bueno, quienes nos conocen, como se podrán dar cuenta, hemos expandido nuestra oferta académica de lo que teníamos originalmente nada más que era la maestría. Ahora ya tenemos licenciaturas, maestrías y doctorado. Y pues esperemos que lo hayan encontrado interesante. No sé si se logró escuchar el audio. Si no se logró escuchar el audio, de todas maneras, creo que el video es bastante ilustrativo de lo que queríamos mostrar. Y pues quedo a sus órdenes, muchos, para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con respecto al tema. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, me interesó mucho su plática sobre el crimen globalizado. Dentro de la carrera nos enseñan lo que es la geopolítica, también lo que es el derecho internacional. Y yo creo, ¿verdad?, que debe estar un poco ligado a lo que es el crimen globalizado, porque son crímenes o delitos a nivel internacional o estados-naciones, donde, como usted lo decía, el efecto mariposa, donde se inicia o se crea en un país, pero tiene consecuencias o efectos en el otro. Por ejemplo, que usted decía el tráfico de personas que de un país a otro, tráfico de personas donde pues son esclavizadas, ¿no?, de diferentes maneras, pero también yo tengo como ejemplo, porque lo he visto en las noticias y demás, en informes internacionales, el tráfico de armas, donde, si bien sabemos, allá en Estados Unidos la compra de armas es muy fácil de adquirir, y pues eso conlleva que crímenes organizados tengan un tráfico de armas de Estados Unidos a México. Entonces, el efecto mariposa inicia ahí, donde Estados Unidos hace como el caminito hacia México, donde se desbarcan muchas toneladas o muchas cantidades de armas que ni el ejército mexicano aquí en nuestro país lo tiene. Entonces, esto conlleva que las consecuencias de inseguridad aquí en México sean más extensas, ¿sí? Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que fue
el que hizo uno de los estudios en este sexenio, donde fue uno de los con mayor estadística en homicidios con arma de fuego, ¿sí? Entonces, la pregunta bajo esta circunstancia, bueno, para mí, es cómo, si no podemos combatir, no podemos eliminar esto del tráfico de personas o el tráfico de armas, según también usted decía que habría problemas ahí en la gramática legal, donde los estudiantes o estudiosos del derecho no tienen esa sincronía a la investigación, pero ¿cómo podemos controlarlo? Algunos puntos claves que usted pueda darnos para que podamos visualizar cómo controlarlo, si no podemos eliminar el problema, pero sí controlarlo para que sí tengamos una buena organización. Ok, mire, yo creo que hay una situación que hace más difícil aún la problemática. Concretamente, por eso yo les daba el ejemplo del tráfico de personas, para no entrar en el de tráfico de armas, que es algo muy común y muy conocido. Pero, por ejemplo, la problemática más importante que tenemos nosotros en cuanto a esta cuestión del tráfico de armas, tiene que existir una forma siempre de neutralizar la acción de la autoridad, ¿sí? Nosotros tenemos leyes, hablando concretamente de las leyes de armas de fuego, bueno, que se relajaron un poco ahora con la entrada del sistema acusatorio adversarial. Anteriormente teníamos unas leyes mucho más duras. Pero de todas maneras nuestra legislación es bastante restrictiva en cuanto a la cuestión de las armas y todo lo castigamos. Pero el problema no está ahí. Yo creo que ahí tenemos que ser conscientes de que la mejor forma de neutralizar la actividad de la autoridad es a través de la corrupción. Tampoco la vamos a poder acabar, porque desgraciadamente yo creo que es algo que tenemos y que desgraciadamente desde el más bajo funcionario hasta el más alto, no todos, hay que ser muy claros, no todos, pero existen en los distintos niveles de poder personas que se benefician de los actos de corrupción. Y mientras no tengamos esa capacidad de que exista una corrupción también menor, menos vamos a poder inhibir delitos. 1. 2. Los países que nosotros consideramos, y digo consideramos porque también habría que conocer la realidad de cada país y se darían cuenta que no todo es miel sobre hojuelas, que son más efectivos en el combate al crimen, en el combate a los delitos, tienen un alto grado de participación de la ciudadanía, ¿sí? La participación ciudadana es algo indispensable, ya sea denunciando, ya sea testificando, pero tenemos el otro problema. Nos lleva de nuevo al problema de la corrupción, que en un momento dado no brinda la seguridad a las personas que pudieran denunciar o testificar, pues de que no van a tener un encuentro negativo, un encuentro nefasto con el elemento criminal. Ahora, hablando ya de, pues se los voy a decir como yo lo viví, hablando de esa situación de ensueño donde tenemos las reuniones de coordinación, donde, hoy tuvimos una reunión de coordinación entre la autoridad federal, estatal y la municipal para atacar este tipo de delitos, para esto, para aquello, o ahora se nos unieron los norteamericanos y tenemos una reunión binacional. Lo cierto es que esas reuniones se llevan a cabo entre las cabezas y muchas de las ocasiones el problema no lo tenemos ahí, el problema lo tenemos en los cuerpos policiales, el problema lo tenemos en otros niveles, en otras áreas, en otras esferas, que realmente o no obedecen las instrucciones, o lo que menos les interesa es la cuestión de la colaboración. De veras, ejemplos en la vida real de todo lo que acontece y de todo lo que enfrentamos cuando trabajamos en un cuerpo de seguridad, háblese fiscalías, háblese policías, hay muchos, muchos. Yo a mis alumnos se los menciono cuando ya van a salir, cuando ya van a grabar, para que sepan a lo que se van a enfrentar, para que conozcan esa realidad. Pero esa realidad es lo que no permite que este tipo de cuestiones en un momento dado se controlen o se frenen. Ese es el problema, ¿sí? Hablando de la colaboración binacional, hay colaboración binacional.
Tenemos incluso en la frontera mucha mayor colaboración de la que se puedan imaginar al centro-sur del país. Por el hecho de ser frontera, hay grupos de trabajo binacionales que se reúnen formalmente y otros que se reúnen de manera informal a discutir cada tercer día la problemática que tenemos, con tráfico de armas, con lavado de dinero, con todo, ¿sí? El problema es más abajo. Y como les digo, el problema es porque tenemos que ser realistas de que se encuentra la manera de neutralizar a la autoridad. A la autoridad, si se le neutraliza a través de la corrupción con dinero, funciona. Si se le neutraliza como se neutralizaba hace mucho tiempo, y que no hace mucho vimos una situación similar en alguna parte de nuestro país, de o haces lo que te digo, o voy a privar de la vida a X miembros de la familia, de los miembros del cuerpo, del ejército mexicano, pues hasta el señor dobló las manos. Entonces, mientras no existe esa autoridad moral, mientras la autoridad no sea la que realmente tenga el control, eso no se va a acabar. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo muy radical, muy radical. Habrá personas que estén de acuerdo con él, habrá personas que no. Vean lo que sucede con el presidente Bukele en El Salvador y cómo acabó él con la criminalidad en El Salvador prácticamente. ¿Sí? Existen mecanismos en México para que podamos hacer lo mismo, lo que ellos llaman allá estado de excepción. En México se llama suspensión de garantías. En el año 2022 se consideró aplicar la suspensión de garantías en México, pero existen muchos factores que no permiten que se lleve a cabo. Entonces, mientras la autoridad no tenga el control, no vamos a poder controlar ni acabar con esos problemas. No sé si con eso le he respondido. Sí, muchas gracias, muchas gracias. De nada. A ver, Rodolfo Sáez. Hola, muchísimas gracias. Bueno, quiero aplaudirle primero la respuesta que le acaba de dar a Jan Gómez, si mal no recuerdo, muy interesante. Era para mucho tema de conversación. Me gustaría saber si usted ha considerado estos movimientos sociales, principalmente en Latinoamérica, que también se están desarrollando en Europa, y que las Naciones Unidas y muchos organismos públicos de diferentes países denominan migraciones. Si los ha considerado como parte del tráfico humano. ¿Por qué razón? Porque el año 2021 en la frontera de México con Estados Unidos aparecieron una cantidad increíble de cédulas nacionales de Chile que habían sido votadas por extranjeros que todos procedían de Haití. Por lo tanto, desde mi perspectiva como criminalista, como geógrafo también y con conocimiento en geopolítica y otras áreas más, considero que eso es parte de todo un tráfico humano a nivel mundial. Y eso es interesantísimo comentarlo también. Entonces, no sé si usted... Sí, definitivamente. Yo estoy de acuerdo con usted. Esas famosas, que aquí, por ejemplo, en México las llaman las caravanas migrantes, ¿sí? Todos sabemos que en algún punto alguien las organiza y ya partiendo de ahí, ya estamos hablando desde la organización, de la posibilidad de que se trate de tráfico humano. Pero conforme lo vamos viendo, qué es lo que va aconteciendo conforme se da ese tránsito entre los distintos países por los que van circulando los migrantes, nos damos cuenta que sí lo es. Y si alguna persona no lo considera, pues basta con voltear a ver qué sucede con esas personas. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, aquí en México, cuando está la imposibilidad de cruzar a los Estados Unidos y que se tienen que quedar aquí? ¿En dónde están? El gobierno aquí en México ha utilizado una medida que es darles la CURP, que es similar a una cédula de identidad ciudadana en otros países, la CURP, e ingresarlos al sistema tributario para que puedan trabajar. Pero eso no es lo que estas personas vienen buscando. O sea, nosotros no les podemos dar el sueño americano que ellos van buscando. Y es donde caen en las redes de los traficantes de personas. Aquí ahorita nosotros en Ciudad Juárez tenemos un problema gravísimo de tráfico humano, tremendo. Es un problema que hoy en este momento que estamos hablando, se lo puedo decir, está generando muertes al exterior de estas 4 paredes donde me encuentro. Porque hay bandas organizadas ya luchando por el control del tráfico de personas.
nada menos allí, me parece, acaban de rescatar a 61 migrantes que estaban hacinados en un camión de volteo. ¿Sí? Es definitivamente, estas famosas caravanas migrantes son desde mi punto de vista, tráfico humano. Muchísimas gracias, maestro. De nada, queda la orden. Maestro Santillanes, adelante. Maestro, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarle y agradecerle la invitación. Fíjese que inicialmente pues yo dudaba ingresar al Congreso, pues precisamente porque pues las arduas jornadas de la actividad profesional, pues uno utiliza los fines de semana para disfrutarlos con la familia, pero finalmente me decidí y viera nada más cómo yo estoy complacido y agradecido. Yo creo que fue de las mejores decisiones que he tomado, sobre todo porque me tocó la oportunidad de ver al claustro docente, maestros de la maestría, a quien tuve el gusto de ver y saludar. Maestro, muy agradecido por la invitación, sobre todo porque es muy enriquecedor. En otro sentido, maestro, son muy alarmantes las cifras que usted nos da sobre el tráfico humano, muy preocupantes porque pues uno como mexicano también está expuesto a todo este tipo de situaciones y cuánta mayor razón cuando hay hijos de por medio. Entonces, maestro, ¿qué se podría hacer así como que para una manera de tratar de frenar un poquillo la situación que nos aqueja? Porque es un problema global y no sé si por ahí exista alguna ley suscrita por todas las naciones específicamente concentradas a combatir este tipo de flagelo humano que nos desbarata y nos desgarra al ver escenas de esa naturaleza. Sabemos que existen por los tratados internacionales, los convenios de colaboración entre policías internacionales, el caso de la Interpol y otras organizaciones. Sin embargo, desconozco yo si existe una ley global suscrita por todas las naciones y con convenios de colaboración como para que específicamente en todos los países que suscriban este tipo de convenios pudiera de alguna manera tratar de frenar a todas estas organizaciones criminales que con el afán de conseguir dinero fácil, pues no les importa el dolor y el sufrimiento de las personas. Yo no sé, maestro, si existe alguna ley global. Insisto, bueno, pues tenemos la Corte Internacional de la Haya, o sea, hay muchísimas cosas, pero como que siento que se han visto sumamente rebasadas precisamente por este tipo de flagelos. ¿Existe, maestro, una ley y si no, pues hay que impulsarla, una ley global que ataque de manera muy específica este tipo de situación del tráfico internacional de gente, de humanos, de armas, de drogas y todo eso? Pues yo creo que esa es parte del quehacer de nosotros como abogados, ¿no? Y finalmente, maestro, pues yo creo que es inevitable en este tipo de foros. Yo no sé si sea el momento ni el espacio adecuado, pero pues tendríamos que hablar sobre todo en la manera, lo que viene siendo la reforma judicial. Porque la reforma judicial, yo sé que es un tema muy sensible, y yo sé que va porque va, o sea, sé que el partido político en el gobierno va a utilizar la aplanadora para aprobarla, y sabemos que existen foros abiertos de discusión sobre la reforma laboral. En el caso específico de Zacatecas, hay una situación muy rara que pues a mí me causa hasta desagrado porque, por ejemplo, me invitaron para mañana a una discusión sobre la reforma judicial, pero la está convocando un diputado federal electo al que le regalaron la elección, es decir, y había otro candidato que estaba haciendo campaña y a 16 días de la elección lo tumban y designan a este nuevo, pero resulta que es ingeniero agrónomo.
Entonces, pues desde ahí está el problema, ¿no? O sea, yo cómo me puedo discutir cuestiones jurídicas que alguien que se dedica a las especializaciones del campo. Maestro, yo creo que esto va a generar problemas colaterales muy fuertes. Sabemos que es un error, pero no podemos dimensionar las consecuencias que esto pueda generar, porque inclusive hablando de efectos colaterales, pues yo creo que el gremio de los que nos dedicamos a las cuestiones jurídicas, pues entramos ahí en ese rubro, ¿no? De que vamos a sufrir y padecer los efectos colaterales de esta reforma judicial. Agradezco de antemano la oportunidad, maestro Esparza, le mando un saludo con afecto y también a todo el claustro docente que impartió cátedra y bueno, pues con afecto para todos. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Y déjeme le comento, sí existe el protocolo para prevenir, suprimir y castigar el tráfico de personas que se conoce como el protocolo de Palermo. Y pues ahora sí que prácticamente todo lo que son los países adheridos a Naciones Unidas, no les sabría decir exactamente cuáles, pero la gran mayoría se adhieren al protocolo y colaboran en las acciones, tanto para tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero. Hay distintas provisiones, distintos tratados, distintos convenios, distintos protocolos que van enfocados precisamente a esto, a prevenir estas actividades ilícitas de lo que es el crimen globalizado. La problemática principal es cuando nosotros en lo local no queremos verlo. O sea, tenemos los mecanismos, tenemos todo para que funcionen, pero nosotros, hablando no de nosotros, el común de las personas que vivimos en un territorio determinado, nosotros hablando de la autoridad de nuestro país o de nuestros distintos países, no queremos ver el problema y no colaboramos para frenar esas actividades. Y es donde les digo, las cabezas pueden estar de acuerdo en todo, pero en el campo, en el ámbito operativo, si hay algo que nos esté neutralizando, como yo les decía, la actividad policial, entonces no va a poder avanzar esto. Por otra parte, lo que comentan ahorita de la reforma judicial, yo no voy a entrar mucho en polémica. Yo vi el ejemplo de aquí, de nuestro vecino del norte, aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos los jueces son electos, pero obviamente, unos son abogados, dos son abogados reconocidos, tienen una trayectoria, ¿sí? Y de su desempeño depende que puedan ser reelectos o no. Pero también tiene la problemática de que existen, como con todos los puestos que son por elección, existe la posibilidad de que existan aportaciones para la campaña. Y desgraciadamente, quien aporta a la campaña genera un compromiso, lo querramos o no. Entonces, si eso sucede en Estados Unidos, no quiere decir que aquí no vaya a suceder. No sabemos qué va a pasar, pues esperemos que no nos vaya tan mal. Ya lo único que queremos es que no nos vaya mal, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Un fuerte abrazo, maestro, estamos al pendiente. ¿Cómo no, maestro? Muchísimas gracias. ¿Sí? A ver, Pablo Díaz, adelante. Sí. ¿Sí me escucha, Pablo? Bueno, vamos a ver. José Luis, adelante. ¿No? Ok. Bueno, pues les agradezco mucho sus comentarios acá en el chat. También acá hay una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre trata de personas y tráfico de personas? No hay ninguna. Es más que nada la definición, la denominación. Aunque quizá la trata de personas se enfoca un poquito más en la cuestión de naturaleza sexual, pero son casi sinónimos, ¿sí? Considera que la indefensión aprendida puede ser una causa fundamental para la proliferación del delito de trata de personas. Sí.
Si estoy entendiendo correctamente, maestro Zacarías, el concepto de la indefensión aprendida, yo lo entiendo como una conducta que ha sido, ahora sí, llevada desde la infancia, desde los principios de la niñez, en los que se maneja, por así llamarlo, una sumisión o una conducta, una actitud sumisa por parte de la persona, y que esto pueda, fomentar ese tipo de actividad. Sí, desde esa perspectiva yo creo que sí. Sí, estoy entendiendo bien el término. Sí. Ok. Gabriela, adelante. Hola, buenas tardes, maestro. De verdad, un placer. Estuvo excelente el congreso. Creo que coincido con el maestro Santillán. Es a veces pesado fin de semana, pero de verdad que esto fue una inversión de tiempo increíble. Todas las ponencias excelentes. Maestro, hace rato usted mencionaba pues las estadísticas que son brutales en cuanto a trata de personas en todas las modalidades. Todas las modalidades están presentes en nuestro país y hacía esta referencia a que la Interpol nos deja suspendidos por este paso de información. ¿Qué considera que se podría hacer para evitar este tipo de prácticas? Creo que si las estadísticas van de la mano con que tenemos un nivel de corrupción enorme que no permite una sistematización de detención, de investigación, ¿qué se podría hacer? ¿Cuál sería su sugerencia para minorar esto en vista de las estadísticas? Fíjese que es algo de lo que yo platiqué en su momento con mis jefes, cuando yo trabajaba en la Procuraduría. Yo pienso que no hay una manera, no hay una fórmula mágica para poder acabar con la corrupción. Y desgraciadamente, una persona que es, podríamos llamarle por naturaleza corrupta, no vamos a evitar que caiga en esas actividades. Se lo va a seguir haciendo, hagamos lo que hagamos. Sin embargo, nosotros tenemos varios problemas que no permiten que y voy a hablar desde las policías municipales, hay muchos problemas que no permiten que la policía o el elemento policíaco, ¿sí?, se sienta parte de la comunidad, sienta arraigo no solamente por su ciudad, sino por lo que vive y las personas con las que convive, ¿sí? Yo no sé si esta sea la experiencia en otras partes del país, pero cuando yo trabajé en la Procuraduría, les doy un ejemplo. Teníamos malos salarios y sé de antemano que tienen mis compañeros que aún laboran ahí muy malos salarios, ¿sí? No es justificación, no es nunca una justificación, pero sí es una situación que es una causa. Mal servicio médico, no había acceso a créditos de vivienda, no había acceso a ningún tipo de crédito porque somos personal de alto riesgo. Entonces, las condiciones de vida de una persona que trabaja para una fiscalía, y no solamente policías, peritos y ministerios públicos, se ven afectadas por este tipo de cuestiones. Yo en su momento lo platiqué con mis jefes, yo hice algunas sugerencias al respecto, y a esto todavía le tenemos que agregar. Yo siempre le he dicho, y no soy la única persona que lo dice, se le ha de haber aprendido a alguien más que lo mencionó, desde el punto donde le dicen al niño, si te portas mal, el policía te va a llevar, y le infunden temor, en lugar de decirle, hijo, si algún día tienes problemas, ve con el policía, él te va a ayudar. Decirle, señor policía, ¿verdad que si mi niño tiene un problema, usted lo va a ayudar? Cambia a las personas. En un evento que me tocó tener, en una capacitación en Sonora con la policía municipal, yo les dije, abran las puertas a la hora de que van a hacer los pases de lista de la policía, para que los niños de kinder y de primaria visiten las estaciones y que a la hora del pase de lista les digan, por favor, niños, vayan y denle un abrazo al policía, díganle que le vaya bien y que los cuide mucho siempre, ¿no? X. Hay cosas tan insignificantes
que pueden cambiar la mentalidad de las personas. Hay actos de mínima humanidad que se deberían de llevar a cabo para que nuestros elementos policíacos, nuestros peritos y nuestros ministerios públicos tengan una vida digna, que en un momento dado pueden inhibir la corrupción, no acabarla, porque como les digo, una persona que es inherentemente corrupta lo va a seguir siendo. Pero mientras tengamos esas condiciones, mientras, yo sé que se va a ir bien raro, y créanme que lo digo desde el fondo de mi corazón, porque en algún momento dado yo trabajé en una fiscalía, mientras nosotros no velemos también por los derechos de las personas que nos cuidan, no vamos a poder acabar con la corrupción. Eso es algo innegable. ¿Sí? Déjenme ver, no sé si con eso le respondo a la pregunta. Sí, maestro, muchísimas gracias y de verdad, felicidades por el Congreso. Muchas gracias. Déjenme ver si tengo alguna otra pregunta por acá. ¿Cómo debe realizarse la sábana de evidencias? Es que la sábana de evidencias es un registro. Hagan de cuenta, es algo parecido a la cadena de custodia, pero no es la cadena de custodia. Es un inventario de evidencias. De hecho, si ustedes lo buscan, búsquenlo, déjenme les pongo aquí el mensaje, búsquenlo en internet. Es Evidence Log Sheet. Ahí les puse el nombre. Búsquenlo como Evidence Log Sheet y van a darse cuenta. Es un inventario de las evidencias que son recolectadas en el lugar o de los indicios que son recolectados en el lugar de los hechos. No es más que eso. Y nos han enseñado cosas diferentes. Desde su opinión, ¿fue correcta la desaparición de la Policía Federal? ¿Qué impacto se ocasionó para el país? Miren, yo les voy a decir algo. Este es un punto de vista nuevamente muy, muy personal. Desde el momento en el que desconectamos un cuerpo de policía civil de la ciudadanía y buscamos que un cuerpo de policía militarizado o formado más bien para reacción, si el que interactúe con los ciudadanos, hay muchos riesgos, ¿sí? Me voy a ir más atrás. Me voy a ir más atrás de la Policía Federal, me voy atrás a la Policía Federal de Caminos que teníamos. Y vuelvo a lo mismo, ustedes van a tener muy buenos elementos y van a tener personas que son corruptas. Eso es innegable, porque como les digo, una persona inherentemente corrupta lo va a seguir siendo, ¿sí? Pero la imagen que el grueso de la ciudadanía tenía de la Policía Federal de Caminos era de una policía con mucha integridad, muy capaz, muy profesional, etcétera. Desaparecen y quedan Policía Federal. Algunos policías federales de Caminos se quedan por ahí, otros no. Y luego desaparece la Policía Federal y luego llegan ya los nuevos cuerpos y luego ya hay la integración de los militares a las labores policiales. El militar tiene una formación y esa formación no es compatible con la actividad policial. Los estamos forzando a que lleven a cabo actividades de policía civil y eso no es necesariamente bueno, ¿sí? Creo que debimos de haberle dado un poquito más de tiempo a la Policía Federal, debimos de haberle dado una oportunidad y pues ya nos la quitaron, ¿no? Pero igual, ahora, si ustedes ven por ahí cuáles han sido los efectos de que la Policía Federal ya no exista, pues también se van a dar cuenta de que ahí llegamos a ese punto donde nuevamente hay problemas en el sentido de que los derechos de las personas que fueron miembros de la Policía Federal, de algunas, pues quedaron en el limbo, no hay nada. Entonces, quién sabe, es un poquito difícil. Muchachos, antes de que nos vayamos, quiero mostrarles rápidamente la pantalla porque quiero que vean dónde están sus constancias, ¿sí? En nuestra página de la Asociación de Colegio Internacional de Investigadores Forenses, es www.cwif.mx, ¿sí? Que ahorita la van a tener en pantalla. Aquí está la pantalla de nuestra asociación, que es Colegio Internacional de Investigadores Forenses.
está este apartado que dice aquí, verifica constancias. Y aquí en verifica constancias, a partir del día de mañana, aquí al fondo dice, constancias de asistentes por orden alfabético. Entonces, ustedes van a hacer clic en el enlace que dice, por ejemplo, AIE, y ahí les va a bajar un archivo PDF donde vienen todos los participantes cuyos nombres inician con la letra A hasta los que inician con la letra E. Ángel, Ernesto, ahí van a estar. Entonces, ustedes seleccionan, ya bajan el archivo y ya pueden imprimir su constancia o separarla de ahí. ¿Sí? No están activos los enlaces todavía no están las constancias, a partir de mañana ya van a estar listas, ¿sí? Y de esa manera las van a poder bajar, además de que las constancias traen un código QR que lleva esta página, por si muestran su constancia en algún lado, la constancia es verificable de que estuvieron en el Congreso. Y aquí está quiénes fueron los ponentes del Congreso también. No me queda más que agradecerles estos 2 días de trabajo, que fueron muy interesantes, muy buenos. Voy a estar en contacto con ustedes por vía correo electrónico, porque pues vamos a trabajar un poquito ahí con la oferta académica que tenemos y de la que yo espero que ustedes... Congreso. Sí. Entonces, muchachos, muchas gracias. Que pasen buena tarde y a partir del día de mañana ahí van a estar sus constancias. Sí, Ángel. Muchísimas gracias. Lick, ¿puede mandar el enlace, por favor, por el chat? ¿Por la página para buscarlo? Ahí se los voy a mandar. No entendía, pero el enlace de la página, ahí se los paso. Muchas gracias, maestro Esparza. Saludos, maestro. Muy bien. Saludarte. Mucho felicidades por este congreso, de verdad increíble. Tocan unos temas muy sensibles y me ha gustado el desarrollo y de verdad, ojalá haya muchos congresos más. Gracias a todos, igual. Un gusto saludarlos. Es parte del compromiso que tenemos con nuestros alumnos y vamos a seguir adelante. Yo no hubiera puesto nada por el... Buenas tardes, maestro. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Aarón, que estén muy bien. Saludos. Muchísimas gracias. Saludos desde Tijuana. Buen congreso. Muchas gracias, Ian. Saludos. Y los esperamos en el presencial acá en Ciudad Juárez el año que viene, esperemos. ¿Cuándo es el próximo en presencial? ¿En noviembre? 2025. Noviembre de 2025, perfecto. Gracias. Que estén muy bien. Les mandamos de todas maneras la información. Cuídense mucho y que tengan un excelente resto de domingo. Gracias, hasta luego.